Hola, te doy la bienvenida al curso Frameworks Web en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps. Y DevOps precisamente porque me encanta el desarrollo como las operaciones, o sea, la infraestructura. Soy cofundador y CEO de Crashel, una plataforma que brinda servicios DevOps. He realizado una amplia variedad de proyectos en el desarrollo web, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. En mi trabajo actual, lidero un equipo de ingenieros DevOps y trabajo con diferentes proveedores de servicio en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. También escribo sistemas que automatizan procesos en lenguajes como Python y Go. Además de mi experiencia en la industria, me encanta el fútbol y el ajedrez. Localizarme y seguir mi trabajo es tan sencillo como ir a mi sitio web, gersonmartinez.com, o añadiéndome tus conexiones en LinkedIn. Por otro lado, me puedes encontrar en Twitter o X como @AntonioMorenoSM. Te agradezco me des la oportunidad de compartir mis conocimientos contigo y espero sean de mucho crecimiento en tu desarrollo profesional. Dentro de los requisitos de este curso, es más que nada en niveles básicos. Por ejemplo, fundamentos de la terminal o línea de comandos. Tener nociones básicas de HTML, CSS y JavaScript. Asimismo, en programación, conocer los aspectos básicos de Go, como el uso de variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructuras de control. Por último, y no menos importante, conocer a nivel básico sobre Git y GitHub. En este curso, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los frameworks web en Go, que incluyen a Rebel, Jing, Echo, Gorilla y Fiber. Aprenderás a configurar y crear servidores web, establecer rutas y gestionar peticiones HTTP de manera eficiente. Además, explorarás técnicas avanzadas para incorporar datos dinámicos en tus aplicaciones, así como para manejar plantillas y cargar contenido estático de forma óptima. Con cada módulo, ampliarás tus habilidades y dominarás las herramientas necesarias para construir aplicaciones web robustas y escalables en Go. Este curso te llevará a dominar la configuración del entorno de cada framework web, desde Rebel hasta Fiber, permitiéndote crear así servidores web desde cero y manipular su configuración según tus necesidades específicas. Aprenderás a incorporar datos dinámicos de manera eficiente, establecer rutas para manejar diferentes tipos de peticiones HTTP y gestionar tanto plantillas como contenido estático para ofrecer una experiencia de usuario fluida y atractiva en tus aplicaciones web desarrolladas en Go. Sin duda, este curso brinda una oportunidad única para adquirir habilidades de programación en Go en diferentes frameworks y destacar así en el mundo del desarrollo web. Bienvenidos a la primera clase del emocionante viaje a través del curso Frameworks Web en Go. En esta sesión inaugural nos sumergiremos en el fascinante universo de los frameworks web en el lenguaje de programación Go. Antes de sumergirnos en la práctica, es esencial comprender la base teórica que nos permitirá aprovechar al máximo estas poderosas herramientas. Exploraremos la esencia de los frameworks web en Go y descubriremos cómo estos marcos organizativos allanan el camino para el desarrollo web eficiente y robusto. Prepárate para desentrañar los secretos detrás de la construcción de aplicaciones web con Go. Y como objetivos tenemos el comprender el concepto del framework web en Go. Asimismo, desarrollar una comprensión sólida de qué representa un framework web en Go. Comenzaremos definiendo qué son exactamente estos frameworks. ¿Qué es un framework web en Go? Es esencialmente un modelo de trabajo predefinido que proporciona un conjunto de herramientas y patrones para simplificar el desarrollo de aplicaciones web. Dicho de manera sencilla, un framework en Go es un marco de trabajo que establece convenciones y ofrece utilidades para que los desarrolladores construyan aplicaciones web de manera eficiente. Asimismo, existen diferentes frameworks. Algunos frameworks web en Go. En esta experiencia educativa, exploraremos a fondo los entresijos de 5 de los frameworks web más populares en el mundo de Go. Estamos hablando de Rebel, Jing, Echo, Gorilla y Fiber. Estos frameworks han demostrado su valía
en la construcción de aplicaciones web eficientes, escalables y seguras. Al comprender los conceptos fundamentales desde el principio, estarán mejor equipados para aprovechar al máximo las clases subsiguientes, donde llevaremos estos conocimientos a la práctica con ejemplos detallados y proyectos prácticos. En esta sesión, exploraremos las ventajas y características que hacen que los frameworks web en Go sean herramientas esenciales en el arsenal de cualquier desarrollador. Y como objetivos tenemos comprender las ventajas prácticas que ofrecen estos frameworks en términos de eficiencia, mantenibilidad del código y escalabilidad. Además, profundizar en las características específicas que hacen que los frameworks en Go se destaquen, desde la gestión de rutas hasta la manipulación de datos y la seguridad. Además, comprender el impacto en el desarrollo web. Contextualizar cómo las ventajas y características de estos frameworks afectan positivamente el desarrollo web, facilitando tareas comunes y mejorando la calidad de las aplicaciones. Entre las ventajas encontramos algunos puntos clave en los frameworks web en Go, y entre ellos está la eficiencia en el desarrollo. La estructura predefinida y las convenciones de los frameworks en Go aceleran el desarrollo al proporcionar un marco organizativo sólido. Esto permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica de la aplicación en lugar de preocuparse por la configuración y gestión de la infraestructura básica. Y en cuanto a la mantenibilidad del código, los frameworks en Go fomentan la adopción de convenciones y buenas prácticas de desarrollo, lo que resulta en un código más consistente y fácil de mantener. La estructura organizativa proporcionada por el framework facilita la colaboración y comprensión del código, mejorando así la mantenibilidad a largo plazo. Además, están diseñados para manejar eficientemente las solicitudes HTTP y gestionar así la concurrencia. Los frameworks en Go son ideales para aplicaciones escalables. Su capacidad para gestionar eficientemente los recursos contribuye a la construcción de aplicaciones que pueden crecer sin comprometer el rendimiento. Muchos frameworks en Go ofrecen herramientas integradas para la gestión efectiva de dependencias. Esto simplifica la incorporación de bibliotecas externas y facilita la actualización de módulos, contribuyendo a un desarrollo más ágil y adaptativo. Y en cuanto a seguridad incorporada, los frameworks web en Go a menudo incluyen características de seguridad por defecto, como la protección contra ataques CSRF y XSS. Esto reduce la superficie de ataque y mitiga riesgos comunes de seguridad, proporcionando así una capa adicional de protección a las aplicaciones. Algunas características de los frameworks web en Go en cuanto al área de desarrollo son las siguientes: gestión de rutas, manejo de datos eficiente, seguridad integrada, plantillas y vista, extensibilidad. Los frameworks en Go simplifican la definición y gestión de rutas, facilitando la creación de endpoints y la manipulación de solicitudes HTTP. Además, ofrecen herramientas y patrones para manejar eficientemente la manipulación de datos, desde la interacción con base de datos hasta la validación de formularios. Incorporan características de seguridad por defecto, esto para proteger contra amenazas comunes, contribuyendo a la construcción de aplicaciones más seguras. Además, proporcionan mecanismos para trabajar con plantillas y vistas, simplificando la creación de interfaces de usuarios dinámicas. Permiten la incorporación de middleware y también de extensiones para ampliar funcionalidades según las necesidades específicas del proyecto. Encontramos también el impacto de utilizar frameworks en desarrollo web con Go. El uso de framework web en Go tiene un impacto significativo en el desarrollo, mejorando varios aspectos clave. La eficiencia proporcionada por los frameworks
permite un desarrollo más rápido, acelerando la entrega de proyectos y reduciendo el tiempo de comercialización. Al seguir convenciones y buenas prácticas, los desarrolladores pueden crear código más consistente y fácil de mantener, mejorando así la mantenibilidad a largo plazo. Estos frameworks también facilitan la construcción de aplicaciones escalables, proporcionando una base robusta para manejar crecimientos en la carga y también a niveles de complejidad. Con características de seguridad integradas, los frameworks contribuyen a la construcción de aplicaciones más seguras al proteger contra amenazas comunes. Al seguir patrones y estructuras organizativas comunes, los equipos de desarrollo pueden trabajar de manera más consistente, facilitando la colaboración y la comprensión del código. Todo esto entre los miembros del equipo en el que esté trabajando en un proyecto. En fin, el uso de frameworks web en Go transforma el desarrollo web, proporcionando eficiencia, seguridad y consistencia. Los desarrolladores pueden aprovechar estas herramientas para construir aplicaciones web robustas y de alta calidad de manera más eficiente y efectiva. En esta clase exploraremos las diversas áreas de aplicación donde los frameworks web en Go demuestran su versatilidad y eficacia. Los objetivos que dispondremos son explorar áreas de desarrollo de API, comprender cómo los frameworks web en Go son ideales para el desarrollo de API RESTful, proporcionando así herramientas y patrones que simplifican la creación de servicios web escalables y eficientes. Además, analizar casos de aplicación en proyectos, profundizar en cómo los frameworks en Go se integran eficientemente en el desarrollo de aplicaciones de página única, o SPA, que también es equivalente a Single Page Application, permitiendo la construcción de interfaces dinámicas y altamente interactivas. Contextualizar en proyectos de escala empresarial, lo cual significa que es explorar cómo estos frameworks son aplicables en proyectos de gran envergadura, proporcionando las herramientas necesarias para el desarrollo de sistemas empresariales complejos y de alta escala. Los frameworks web en Go son versátiles y se pueden implementar en una variedad de proyectos. Aquí hay algunas categorías y tipos de proyectos donde estos frameworks demuestran su eficacia. Número 1. Desarrollo de API RESTful. Aplicaciones de página única o SPA. Proyectos empresariales a gran escala. Desarrollo de sistemas y herramientas internas. Proyectos de Internet de las Cosas. Sistemas de monitorización y analítica. Aplicaciones web tradicionales. Vamos a conversar un poco sobre cada uno de estas categorías. Cuanto a la API RESTful, los frameworks en Go son excelentes para construir servicios web y API RESTful. Su capacidad para gestionar rutas de manera eficiente, manejar la serialización y deserialización de datos y ofrecer herramientas específicas para la creación de API lo convierte en opciones ideales para proyectos centrados en servicios. Además, en cuanto a aplicaciones de página única o SPA, tiene la capacidad estos frameworks de gestionar rutas y trabajar eficientemente con la manipulación de datos. Esto hace que los frameworks en Go sean una elección sólida para el desarrollo de aplicaciones SPA. Pueden integrarse fácilmente con bibliotecas y frameworks de frontend, facilitando la creación de interfaces dinámicas e interactivas. Los frameworks web en Go son aptos para proyectos empresariales de gran envergadura. Proporcionan estructuras organizativas sólidas, gestión eficiente de rutas y capacidades de manejo de datos que son fundamentales para sistemas complejos y de alta concurrencia. La seguridad integrada también es crucial para el desarrollo de proyectos empresariales. Para el desarrollo de sistemas internos y herramientas,
Los frameworks en Go ofrecen una combinación de eficiencia y simplicidad. Su capacidad para gestionar solicitudes HTTP de manera rápida y manejar operaciones comunes facilita la creación de herramientas internas y sistemas de administración. Proyectos de Internet de las Cosas. En este ámbito, donde la eficacia y el rendimiento son críticos, los frameworks en Go son una opción atractiva. Su bajo consumo de recursos y capacidad para manejar concurrencia hacen que sean adecuados para proyectos de IoT o Internet de las Cosas, que involucran la recopilación y procesamiento de datos en tiempo real. Para el desarrollo de sistemas de monitorización y analítica, donde la manipulación y visualización de datos son fundamentales, los frameworks en Go ofrecen herramientas para construir interfaces y servicios robustos. Su eficiencia en el manejo de operaciones de entrada y salida es beneficiosa en proyectos analíticos. Los frameworks en Go también son adecuados para aplicaciones web más tradicionales, proporcionando una estructura organizativa y herramientas que facilitan el desarrollo. Son útiles en proyectos que van desde sitios web informativos hasta aplicaciones empresariales más convencionales. A medida que exploramos estas áreas de aplicación, comprenderemos cómo los frameworks web en Go se convierten en aliados indispensables en la creación de una variedad de proyectos, desde servicios web escalables hasta aplicaciones empresariales de gran envergadura. Prepárate para descubrir cómo estos frameworks transforman el desarrollo en distintos contextos y escenarios. Al igual que otros lenguajes, Go cuenta con una amplia variedad de frameworks web que facilitan la creación de aplicaciones web escalables y eficientes. En esta lección, exploraremos algunos de los frameworks web más destacados en Go, con especial atención a los más populares. Y es que vamos a identificar los principales frameworks web en Go y sus características generales, además de analizar en detalle los frameworks Rebel, Gem, Echo, Gorilla y Fiber, comparando sus ventajas y desventajas. Go ofrece una amplia gama de frameworks web para diferentes necesidades y estilos de desarrollo. Algunos de los frameworks más populares son Rebel, Gem, Echo, Gorilla y Fiber. En el caso de Rebel, este es un framework completo que facilita la creación de aplicaciones web modelo vista controlador. Además, estas ventajas, como que sea un framework completo y que tenga modelo vista controlador, también incluyen enrutamiento, plantillas, ORM y seguridad. Pero tiene que tener alguna desventaja, así que la curva de aprendizaje es un poco más pronunciada, menos flexible que otros frameworks. Pero algunos ejemplos de uso es que se pueden elaborar aplicaciones web complejas y aplicaciones empresariales. En el caso de Gem, este es un framework ligero y flexible que destaca por su alto rendimiento y facilidad de uso. Las ventajas es que es ligero, flexible, tiene un alto rendimiento y además es fácil de usar. Y en cuanto a la desventaja es que hay menos funcionalidades que frameworks más completos como Rebel, por ejemplo. Así que algunos ejemplos de uso es que lo podemos utilizar para desarrollar APIs, microservicios, aplicaciones web pequeñas y medianas. En el caso del framework Echo, este es similar a Gem, con un enfoque en la simplicidad y la escalabilidad. Y es que es simple, escalable, rápido y por supuesto comparten bastantes características con Gem. Así que alguna desventaja que podemos encontrar en este framework es que la comunidad es menos extensa que otros frameworks. Y en cuanto a los ejemplos de uso, también se pueden desarrollar APIs, microservicios y aplicaciones web pequeñas y medianas. Para el framework Gorilla, este es algo veterano y robusto, que ofrece un conjunto completo de funcionalidades para el desarrollo web. Así que las ventajas son esas. Es robusto, es completo y tiene funcionalidades avanzadas.
En cuanto a la desventaja es que puede resultar algo complejo para cuando se está iniciando. Así que podemos elaborar aplicaciones web complejas y aplicaciones empresariales. Y por supuesto tenemos a Fiverr. Este es un framework moderno y optimizado para la velocidad y la eficiencia. Así que las ventajas son esas: es moderno, optimizado para la velocidad y es eficiente. Y en cuanto a las desventajas es que la comunidad y ecosistema todavía se encuentra en desarrollo. Así que bien, algunos ejemplos de uso es que también podemos usarlo para escribir APIs, microservicios, aplicaciones web que requieren alta velocidad. Además, tenemos otros frameworks también a considerar. Acá tenemos Buffalo, que es ideal para crear microservicios con Go. Ofrece características como enrutamiento, validación, middleware y herramientas de testing. También tenemos Iris, un framework ligero y rápido que destaca por su simplicidad y facilidad de uso. Está también Martini, que este es un framework clásico con una API intuitiva y una comunidad activa. GoChi, un framework flexible y personalizable que permite a los desarrolladores tener un control total sobre la estructura de su aplicación. Y por último tenemos a Vigo, un framework completo que ofrece soporte para múltiples frameworks de JavaScript como React y Angular. Así que la elección del framework web adecuado en Go dependerá de las necesidades específicas del proyecto y las preferencias del desarrollador. Así que se recomienda evaluar las características, la comunidad y la documentación de cada framework antes de tomar una decisión. Rebel es un framework web completo para Go que facilita la creación de aplicaciones web MVC, modelo vista controlador, con características como enrutamiento, plantillas, ORM y seguridad. Se caracteriza por su enfoque en la productividad del desarrollador, permitiendo crear aplicaciones web robustas y escalables de forma rápida y eficiente. Así que vamos a proceder a introducirnos a Rebel como framework web para Go y a describir las características principales de Rebel y su enfoque en el desarrollo rápido de aplicaciones web, además de presentar la comunidad de Rebel y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Así que Rebel es un framework modelo vista controlador que se basa en la filosofía de las convenciones sobre la configuración. Esto significa que la mayoría de las tareas comunes en el desarrollo web ya están predefinidas en Rebel, lo que reduce la cantidad de código que el desarrollador necesita escribir. Así que algunas características principales de Rebel es que ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Rebel utiliza plantillas Go para generar el contenido HTML en las páginas web. Las plantillas son fáciles de aprender y usar e integran soporte para lógica condicional, bucles y variables. Además, Rebel incluye un ORM, que lo cual significa Object Relational Mapping, que facilita el trabajo con bases de datos. El ORM permite mapear objetos Go a tablas de bases de datos de forma sencilla y eficiente. Y Rebel ofrece características de seguridad integradas, como autenticación, autorización y control de acceso. Además, está diseñado para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones web de forma rápida y eficiente. Las características mencionadas anteriormente, junto con la comunidad activa de Rebel, hacen que este framework sea una excelente opción para proyectos web de cualquier tamaño. Así que Rebel cuenta con una comunidad activa y vibrante que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Así que de esta manera podemos encontrar su repositorio de GitHub y además una documentación también dentro de github.io. Así que bien, vamos a darnos una vuelta por la comunidad. Vamos a ir al navegador y vamos a ubicarnos directamente a la comunidad de GitHub en Rebel. Vamos a ir al repositorio. Para ello entonces escribo Rebel simplemente. En este caso voy a ir a Rebel Framework. Y entonces voy a encontrar primeramente el subdominio de rebel.github.io. Sin embargo, antes también encontramos
el repositorio de Rebel en GitHub. Así que sí, aquí podemos encontrar que el proyecto es público, tiene 21 ramas, tiene algunas etiquetas y a su vez también podemos encontrar todo el proyecto de Rebel. Así que ahí vemos los .go. Y bien, si seguimos navegando acá podemos encontrar el README, que viene siendo una documentación sobre cómo utilizar este framework. Como pueden observar, dice que para hacer una instalación del framework es tan sencillo como aplicar un go install, y a su vez para poder crear una nueva aplicación y ejecutarla será tan sencillo como aplicar un rebel new-a myapp-r. Así que bien, esto ya estaría corriendo por omisión en el puerto 9000 según la documentación. Pero en fin, podemos revisar del proyecto desde cuándo inició a cuándo realmente ha estado activo. Dice que los principales lenguajes utilizados en este repositorio son 99% Go y lo demás HTML. Lo más probable es que el HTML sean para templates y sean de forma descriptiva más que nada. Así que bien, en el About podemos encontrar también esta información que es rebel.github.io. Así que si hago clic aquí, vamos a ir directamente a la página web o bien a la documentación que están colocando, que han diseñado los de Rebel. Así que podemos encontrar tutoriales, manuales, módulos, ejemplos y a su vez también el poder aportar a la comunidad. Así que bien, vamos a pasearnos un poco por el sitio web. Creo que también lo tienen en español. No lo veo directamente desde acá, pero bueno, podemos observar de que aquí muestra las principales características de la plataforma y a su vez también un inicio rápido, donde nos recomienda cómo inicializar con Rebel y una vista general sobre rutas, controladores, plantillas y demás. Así que bien, podemos ir a Tutorial y acá podemos hacer un Getting Started, que este viene siendo un inicio rápido o el cómo iniciar. Y a su vez podemos encontrar la documentación completa sobre cómo usar Rebel. En este caso, desde la instalación, ya sea para GNU Linux como para Windows. Así que aquí aparece cómo crear una primera app, que sería básicamente hacer toda la configuración necesaria para tener las rutas de Go bien establecidas y continuar con el primer servidor web en Go. En este caso, en Rebel. Bien. Podemos navegar sobre el manual y como pueden observar podemos encontrar perfectamente diferentes ejemplos para cada temática. Así que podemos decir que es una documentación bastante completa. Podemos irnos paseando por módulos, por algunos ejemplos, como por ejemplo aquí podemos encontrar como para poder subir algo, sistemas de chat, y acá está el tutorial básicamente completo sobre cómo ejecutarlo. Así que bien, podemos ver de que Rebel es un framework web completo y potente que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones web robustas y escalables. Su enfoque en la productividad del desarrollador junto con su comunidad activa lo convierten en una excelente opción para proyectos web de cualquier tamaño. Gin es un framework web ligero y rápido para Go, que se ha ganado popularidad por su alto rendimiento y facilidad de uso. Se caracteriza por su API simple e intuitiva, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web robustas y escalables con un mínimo esfuerzo. Vamos a introducirnos en Gin como framework web para Go. Además de describir las características principales de Gin y su enfoque en la simplicidad y la velocidad. Además de presentar la comunidad de Gin y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Gin es un framework web minimalista que se basa en la filosofía de menos es más. Esto significa que Gin no incluye funcionalidades innecesarias que puedan aumentar la complejidad o la sobrecarga de la aplicación. Algunas características principales de Gin es que este ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Gin soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. El middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores.
Gin incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario, además de que soporta el renderizado de plantillas HTML con Go Templates. Está diseñado para ser un framework web simple y rápido. Su API intuitiva y su bajo overhead hacen que sea una excelente opción para aplicaciones web que requieren alto rendimiento. Por supuesto, Gin cuenta con una comunidad activa y vibrante que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Y vamos a encontrar el repositorio en GitHub y a su vez su web oficial gingonic.com. Así que vamos a recorrerla un poco. Ya puestos en Google, vamos a buscar rápidamente Gingonic y de esta manera vamos a poder llegar a la dirección web especialmente. Sin embargo, siempre está cerca lo que es el repositorio en GitHub. Así que voy directamente al repositorio. Como podemos observar en este repositorio, sí que encontramos rápidamente unas 8 ramas habilitadas, 34 etiquetas, pero esto no es lo más importante. Podemos observar de que a nivel de commits o confirmaciones, dice que lo último fue esta última semana, por lo cual significa de que es un proyecto completamente activo. Así que aquí podemos encontrar una breve descripción y a su vez podemos encontrar todo el repositorio de este framework. Además de una bonita documentación, la verdad, donde se listan las características actuales que este posee, a su vez de cómo iniciar, cuál es el inicio rápido de este. Así que aquí te está mostrando cómo hacer el import del framework y a su vez también del cómo obtenerlo, de cómo instalarlo. Para ello también se muestra un ejercicio básico sobre cómo utilizar Gin o bien sobre cómo arrancar, cómo es el primer paso. Y en ese sentido, agrega 2 imports. Dentro de los imports, agrega github.com, lo que es el Gingonic /Gin, lo que es el framework. Y luego básicamente crea un default aquí para poder crear un servidor web. Y en ese servidor web, básicamente crea una nueva ruta donde, aplicando un /ping, él va a responder mediante un JSON que diga pon. Y esto es lo que va a inicializar el servidor. Así que cuando se inicialice con 127.0.0.1 en el puerto 8080 que se ha definido, entonces va a responder pon siempre y cuando se busque /ping. Bien, así que como podemos encontrar acá, con un go run es fácilmente ejecutable este código. Bien, vamos a recorrer un poco más. Y es que desde acá también podemos encontrar que el sitio web de referencia es este. Así que vamos a dar una vuelta por el sitio web. Bien, así que podemos observar de que es multidioma, por lo cual podemos ponerlo en español perfectamente. Así que podemos dar lectura también sobre cuáles son especialmente las características que posee Gin. Ya podemos ir listando e ir recorriendo cada uno de ellos para poder estar enterados un poco más sobre de qué va la cosa. En cuanto a la documentación, también podemos observar de que, bueno, hay un inicio rápido también sobre cómo iniciar el proyecto, cuáles son los primeros pasos. Vemos que aquí está el mismo ejemplo que estaba también en GitHub. Vemos también los rendimientos que pueden tener, las características específicas. Así que nada, bueno, podemos recorrer entre todos ellos, damos algunos ejemplos. Dice crear un ejecutable individual con template, vamos a hacer clic ahí a ver qué tal es la documentación. Como ven, la documentación tampoco es tan compleja, es bastante básica. Así que podemos recorrer sobre ello para seguir aprendiendo. También tiene un blog, que esto no lo tienen todos, la verdad. Y a su vez también tiene las referencias para ir a GitHub, tanto para el framework Gin como para su middleware. Así que nada, podemos ver que Gin es un framework web ligero y rápido, que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Su API simple e intuitiva, junto con su comunidad activa, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento. Eco es un framework web minimalista para Go que se caracteriza por su simplicidad, rendimiento y facilidad de uso. Vamos a introducirnos a Eco como framework web para Go.
Además de describir las características principales de Echo y su enfoque en la simplicidad y el rendimiento, presentamos también la comunidad de Echo y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Y es que Echo es un framework web ligero y rápido que se basa en la filosofía de lo que no está ahí no puede romperse, lo que significa que Echo se centra en proporcionar las funcionalidades básicas para el desarrollo web sin agregar complejidad innecesaria. Así que, en cuanto a las características principales de Echo, es que Echo ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Además de que soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. El middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Además, Echo incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Y es que Echo soporta el renderizado de plantillas HTML con Go Templates. Además, está diseñado para ser un framework web simple y rápido. Su API intuitiva y su bajo overhead hacen que sea una excelente opción para aplicaciones web que requieren alto rendimiento. Además, Echo cuenta con una comunidad activa que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Así que podemos encontrar su repositorio de GitHub como Labstack, que es el usuario, y el repositorio Echo. Y luego podríamos encontrar también el sitio web oficial dentro del subdominio echo.labstack.com. Así que vamos a darnos una vuelta por ahí. Nos encontramos en el navegador y vamos a googlear un poco sobre Echo Labstack. De esta manera. Y es que como primer lugar nos vamos a encontrar el sitio web, pero también nos vamos a encontrar el repositorio de GitHub. Así que vamos a pasarnos por el repositorio. Bien, como pueden observar es un repositorio público, claramente, y a su vez podemos encontrar algo rápido acá. Y es que dice que el último commit que fue elaborado o que fue realizado fue hace 2 días, por lo cual podemos decir también que esta es una comunidad que se mantiene activa. Entonces, podemos encontrar que tiene 121 etiquetas, lo cual es bastante movimiento lo que hay, y que la última release, fue hace 2 días. Además de ello, de que el principal sponsor es Labstack, y a su vez también tiene 272 contribuyentes. Bien, así como en otros frameworks, también aparece con el 99 tanto por ciento, en este caso 99.9, y el 0,1 otros lenguajes. Así que bien, esto es full Go. En cuanto a su documentación, también podemos encontrar en el README, donde habla un poco sobre las características a modo de vista general, que son todas estas, y a su vez del patrocinador, y también los rendimientos que ha tenido respecto a otros frameworks. Ahí lo podemos encontrar, y a su vez cómo lo podríamos instalar mediante un go-get, y le damos la dirección de este repositorio en su versión 4. Además se muestra un pequeño ejemplo también sobre cómo crear una nueva instancia de un servidor, aplicar unos middlewares y a su vez aplicar una ruta, en este caso que es en la raíz. Así que bien, básicamente con i.start manda a ejecutar un servidor en el puerto 1323 y luego básicamente en la función hello que está por acá manda y recibe un contexto por parte de Echo y responde un hello world, donde se manda a llamar hello, vamos a buscarlo, desde acá, en esta ruta. Quiere decir que cuando se mande a llamar pleca, o sea la raíz del sitio web, entonces mande a llamar automáticamente la función hello y responda este stream. Bien, a su vez con el estado OK o 200, que es el código de estado del servidor, y listo. Bien, hay diferentes referencias también, lo cual me parece genial. Así que bien, vamos a ir directamente a la descripción, y es que en la descripción o en el about aparece también lo que es el sitio web, el sitio oficial. Si vamos acá, podemos encontrar este sitio web que me gusta su diseño, bastante minimalista como dice por acá. Así que vamos a recorrerlo un poco. No tiene un multidioma por lo que veo, así que solo lo tenemos en inglés, donde habitualmente listan algunas características en las cuales resaltan del lenguaje en sí del framework.
y podemos encontrar esto nomás. Bien, vamos a Get Started a ver qué aparece. Bien, nos lleva a la documentación, lo cual me parece bastante atractiva. Así que bien, lo primero son los requerimientos tales, que es básicamente aplicar un nuevo proyecto, My App, luego inicializamos los módulos, luego básicamente hace la instalación y se prueba con una nueva instancia que en pleca manda a llamar este string Hello World en el puerto 1323, muy parecido con el ejemplo que vimos en GitHub. Lo mismo sería con un go-round, el nombre del fichero .go para mandar a ejecutarlo, y dentro de localhost o la dirección 127.0.0.1 podríamos colocar también el puerto y mandaría a llamar esto. Bien, también tiene rutas y demás. Vamos a ir navegando por la documentación a ver qué tan fluida es. Y como podemos observar, hay bastante teoría y a su vez bastante práctica, lo cual esto es genial, porque así puedes hacer un recorrido sobre todas las funcionalidades que tienes, sobre todas las características, y pues puedes darte cuenta de información útil en ese sentido. Y no simplemente ir copiando y pegando código sin saber para qué funcionan. Así que bien, lo podemos observar y está bastante completa la documentación, lo cual me gusta mucho. Así que Echo es un framework web minimalista que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Su API simple e intuitiva, junto con su comunidad activa, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento. Gorilla es un framework web modular para Go que se caracteriza por su flexibilidad, potencia y facilidad de uso. Ofrece un conjunto completo de funcionalidades para el desarrollo web, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones web robustas y escalables con un alto grado de control. Así que vamos a introducirnos a Gorilla como framework web para Go, además de describir las características principales de Gorilla y su enfoque en la modularidad y la flexibilidad, además de presentar la comunidad de Gorilla y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Gorilla es un framework web veterano y maduro, que ha sido utilizado para empresas o bien por empresas como Netflix, SoundCloud y Spotify. Se basa en la filosofía de las piezas pequeñas hacen grandes cosas, lo que significa que Gorilla ofrece un conjunto de módulos independientes que pueden combinar para crear aplicaciones web personalizadas. Y es que las características principales de Gorilla es que ofrece también un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Y es que soporta middleware. Recordemos que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. Además, Gorilla incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Y es que soporta el renderizado de plantillas HTML con Go Templates. Además, está diseñado para ser un framework web modular y flexible. Los desarrolladores pueden elegir qué módulos usar en su aplicación, lo que les permite crear aplicaciones web personalizadas que se ajusten a sus necesidades específicas. Gorilla cuenta con una comunidad activa que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Y es que acá podemos encontrar el repositorio de GitHub, especialmente en el perfil Gorilla, y el repositorio MOOCs, además del sitio web oficial dentro de gorilla.github.io, y a su vez una documentación en godoc.org, que en este caso viene siendo la documentación de Go especialmente, con un apartado para el framework. Así que bien, vamos a darnos una vuelta por la comunidad. Directamente en el buscador voy a poner Gorilla Framework. En este caso me van a aparecer la web oficial gorilla.github.io y también lo que viene siendo el perfil de usuario de GitHub. En este caso más abajo aparece también el framework que sería MOOCs, que en este caso es el framework de Gorilla. Así que podemos observar rápidamente de que tenemos 4 ramas, 15 etiquetas, pero podemos observar en las confirmaciones o en los commits
que hay 319, pero que el último fue hace 2 semanas, lo cual también significa de que es una comunidad que se encuentra todavía activa, a pesar de ser un framework veterano. Bien, aquí podemos ver algo de descripción y a su vez también encontramos la web de referencia. Así que bien, vamos a navegar un poco también sobre la documentación, y es que aquí nos muestran el README, algo de documentación sobre Gorilla, y a su vez también algunos enlaces. Como pueden observar, es una de las documentaciones dentro del README más grandes, la verdad, porque te muestra cómo instalarlo, también algunos ejemplos que podemos ejecutar en Gorilla, donde crea una nueva ruta, y en ese sentido aplica unos manejadores de ruta, tanto en barra, aquí hay algunos ejemplos de barra products, articles y demás, donde lo que está haciendo es que en cada llamada que se está aplicando desde el navegador, está también haciendo a su vez llamada a funciones, como por ejemplo aquí manda llamar a Home Handler, Product Handler y Article Handler según la llamada que está realizando. Así que nada, está muy bien. Además también profundiza en diferentes ejemplos. Esto es para el uso de APIs, en el cual mandas a llamar products y a su vez mandas también algún valor dentro de una variable. Y ese valor también se está pasando directamente a Product Handler. Pues muy bien, hay diferentes ejemplos donde uno puede documentarse para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Pues muy bien. Realmente sí se ve bastante documentación. Buenísimo. Vamos ahora directamente a lo que viene siendo la web de referencia de Gorilla. Vamos allá. Bien, y es que en esta web realmente no hay mucha información, sino que lo que hay aquí son referencias directamente a otros repositorios. Así que como pueden observar, si doy donde dice Learn More sobre Gorilla MOOCs, me da una descripción, pero a su vez cuando haga clic aquí, donde me va a llevar es directamente al repositorio, que es donde tal repositorio tiene la información. A su vez, si me voy por ejemplo a Gorilla Reverse, hago clic aquí, entonces me va a llevar también a la documentación sobre Gorilla Reverse, en el cual también tiene su propia, bueno, en este caso bastante resumida documentación dentro de GitHub. Muy bien, en este caso si vamos al blog, bueno, tampoco hay muchas entradas. En Source vamos a ir directamente al perfil de Gorilla, donde vamos a poder navegar entre los diferentes repositorios que tienen ellos. Así que MOOCs es directamente la comunidad, especialmente dice que es de 103 contribuyentes, y pues así como otros lenguajes, así como otros frameworks, tenemos que Go está siendo utilizado al 99%, ¿no? Y lo demás es un Makefile, dicen. Pues muy bien, esto es básicamente lo que tenemos de Gorilla, por lo cual tengamos claro de que Gorilla Framework es un framework web modular y flexible que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Tiene una API simple también e intuitiva, junto con su comunidad que actualmente se encuentra activa, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos web que requieren un alto rendimiento y un alto grado de control. Fiber es un framework web moderno y eficiente para Go, que se caracteriza por su alto rendimiento, bajo consumo de recursos y facilidad de uso. Está diseñado para aprovechar al máximo las características de Go, lo que lo convierte en una excelente opción para crear aplicaciones web escalables y confiables. Vamos a introducirnos a Fiber como framework web para Go. Describir las características principales de Fiber y su enfoque en el rendimiento y la eficiencia, además de presentar la comunidad de Fiber y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Y es que Fiber es un framework web relativamente nuevo que ha ganado popularidad rápidamente gracias a su alto rendimiento y bajo consumo de recursos. Se basa en la filosofía de lo simple es mejor, lo que significa que Fiber ofrece una API simple e intuitiva que facilita el desarrollo de aplicaciones web. Por supuesto, Fiber tiene algunas características
por las cuales resalta, y es que Fiverr ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear controladores y acciones específicas. Además de que, así como otros frameworks, también soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. Este middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Y en cuanto a validación, Fiverr incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Así que también soporta el renderizado de plantillas HTML con GoTemplate. Además que está diseñado para ser un framework web rápido y eficiente, lo cual se ha optimizado para aprovechar al máximo las características de Go, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones web que requieren de alto rendimiento y bajo consumo de recursos. Fiverr cuenta con una comunidad muy activa, lo cual le ofrece mucho apoyo también a los desarrolladores a través de diversos canales. Aquí podemos encontrar que el repositorio de Fiverr está dentro del perfil GoFiverr y a su vez tiene una web oficial, gofiverr.io. En este caso, aquí Fiverr resalta también en tener su web oficial aparte, que no se encuentra bajo el dominio de GitHub, por lo cual vamos a hacer un recorrido a ello. En el navegador, en Google voy a poner GoFiverr, simplemente. Y en efecto, acá aparece el sitio web oficial. Y a su vez, también podemos encontrar el repositorio de GitHub. Recordemos que el perfil era GoFiverr y el repositorio Fiverr. Como podemos observar acá, es el repositorio en el cual se encuentran la mayor cantidad de commits y a su vez también la mayor actividad. Con decir que el día de ayer se ha hecho la última confirmación, lo cual da a entender de que es un framework web que es relativamente nuevo, pero que a su vez se mantiene bastante activo. Así que es un framework también recomendable, porque tiene una comunidad activa. Bien, podemos recorrer un poco para ver si también la documentación es fiable, y en este caso, pues podemos encontrar que está un poco mejor preparada la documentación. Desde la instalación, que es un Go Mode Init para instalar un módulo, y lo que sería la descarga de Fiverr sería esta, GoGet, mediante GoFiverr, Fiverr versión 3. Genial. Así que la forma de empezar rápidamente, como un pequeño ejemplo de Fiverr, es la siguiente. Según acá marca de que hace un import para tener los logs y a su vez hace un import del framework. Y en esto lo que hace es inicializar una nueva aplicación Fiverr. En otros frameworks sería una instancia o un servidor. Y en sí lo que hace luego es definir una ruta, en este caso barra, que es la ruta raíz, en la cual básicamente se le pasa el contexto de Fiverr. Como en otros frameworks aparece context, Fiverr es de los pocos que aparece como CTX. Así que también hace referencia a context. Y lo mismo, luego que se hace la consulta entre la ruta barra, entonces se manda un string al servidor. En este caso como respuesta, que dice Hello World. Muy bien, y hace la escucha en un puerto específico. Muchos son en el puerto 8080 o el puerto 80 en sí, que es donde se maneja HTTP. En este caso, acá quiere consolidar con el puerto 3000 para hacer un poco la diferencia, mediante app.listen. Luego, fatal es utilizable porque antes se ha importado log también acá. Así que bien, es muy sencillo la utilización. Recordemos de que lo podemos mandar a llamar mediante localhost o bien dirección IP 127.0.0.1 y a su vez también tiene algunos benchmark también. Genial. Las características que se muestran por acá, pues todas están enlazadas a documentación, por lo cual me parece muy interesante. A su vez también de cómo mostrar acá diferentes ejemplos. En este caso, aquí podemos ubicar que está creando una API y que va a recibir todo lo que venga por siguiente, ¿no? Y a su vez hay muchas maneras también en cómo se trabajan las rutas. Así que bien, vamos a hacer un recorrido ya directamente dentro de su sitio web oficial, en lo cual vamos a encontrarlo siempre en la descripción. Vamos a ir a gofiverr.io
Y esto debo reconocer de que es una de las webs o plataformas, voy a llamarle así, donde me ha inspirado bastante. En este caso está muy linda en el sentido del frontend, pero también en cuanto a la documentación, que está bastante cargada de documentación. Y a su vez esto te da bastante confianza para poder incursionarte por este framework. Así que aquí podemos observar diferentes ejemplos para diferentes características. También tiene medios de comunicación como Discord, donde nos podemos interactuar también con otras personas que también están aprendiendo o bien ya son instructores o son muy buenos ya en la tecnología. Así que podemos ir directamente a Docs y acá podemos encontrar una documentación bastante detallada sobre cómo inicializarse en este framework. A su vez también sobre cómo ir a temas más avanzados. En este caso routing, por ejemplo. Acá da bastante información sobre esto. Así que podemos decir de que Fiverr provee una documentación bastante completa. Podemos navegar en plantillas y demás. Además de que tiene diferentes motores que puede sustentar Fiverr. Como Ace, Amber, Django, Handlebars, HTML, Jet, Puck y demás. Así que también tenemos acá algunas preguntas frecuentes o consultas frecuentes que podemos irnos consultando. Y a su vez también maneja Air, lo cual viene siendo algunas recargas automáticas dentro del servidor, lo cual esto es fenomenal. Así que muy recomendable lo que viene siendo este framework Fiverr. Así que voy a ir directamente a la web original, que es esta. Y bien, como siempre, todas tienen referencias a GitHub, lo que es al repositorio en específico. Y muy bien, sabemos que Fiverr es un framework web moderno y eficiente, que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Junto con su comunidad activa y su enfoque en el rendimiento, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento y bajo consumo de recursos. En esta lección exploraremos la configuración inicial necesaria para comenzar a trabajar con Go. Veremos los pasos necesarios para instalar Go en tu sistema, configurar las variables de entorno y realizar una configuración básica. Vamos a confirmar que Git se encuentra instalado en el sistema y obtener la versión para asegurar su disponibilidad y funcionalidad adecuada. Nos aseguraremos que Go se ha instalado correctamente en el sistema y obtener la versión para garantizar un entorno de desarrollo adecuado. Además, vamos a verificar la configuración de la variable de entorno GoPath para confirmar la correcta ubicación de los archivos relacionados con Go y garantizar el acceso adecuado a los recursos del entorno de desarrollo. Confirmaremos también que las variables de entorno proporcionan acceso a todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo, garantizando así un entorno de desarrollo completo y funcional. Vamos a ello. Vamos a comprobar que Git existe. Para ello entonces voy a abrir una terminal. Estoy en el escritorio y hacer un clic derecho Opening Terminal, puedo ejecutar una terminal. Esta terminal ya viene con Git Bash. Por ende, desde acá ya podemos saber de que Git se encuentra instalado. Sin embargo, nosotros podemos hacer un Git version de esta manera. Git-version. Y podemos encontrar la versión del ejecutable o del instalador de Git. En este caso está la 2.43. Estupendo. Ahora vamos a comprobar de que Go ha sido instalado correctamente. Como puedes observar, no vamos a hacer la instalación tanto de Git como de Go. Creo que son temas de los fundamentos, por lo cual esa parte hacemos de cuenta de que ya lo tienes instalado. Pero lo que estamos haciendo es verificar que todos los componentes que necesitamos ya se encuentran instalados. Entonces verificaremos con Go version también de que Go se encuentra instalado y está en su versión 1.21. Además de ello, vamos a verificar la variable de entorno GoPath donde se encuentra almacenado Go. Para ello entonces hay dos maneras. Una está hacerlo desde Linux Bash y la otra está hacerlo desde Windows, básicamente desde el CMD.
aunque también pudiésemos hacerlo desde PowerShell. Pero por ejemplo, ahora que estamos en un Linux Bash, básicamente vamos a hacer lo siguiente: echo y mandamos a buscar la variable gopath. Si yo hago enter a esto, lo que me aparece es la ruta en el cual se van a guardar los ejecutables. En este caso, todos aquellos módulos o herramientas que vaya siendo instaladas. Si por ejemplo instalase un framework como Rebel, Rebel estaría instalado dentro de /bin. Por lo cual, esta es la manera de verificar de que la variable de entorno ha sido realmente creada. Otra manera de ejecutarlo, como le había mencionado, es mediante el símbolo del sistema. Y para poder acceder al símbolo del sistema, bien podemos abrir una nueva ventana o simplemente escribir acá mismo en la palabra cmd. De esta manera, hacemos enter y podemos trasladarnos a una terminal del símbolo del sistema, por lo cual ya es Windows directamente. Entonces en Windows, podemos aplicar un set y decirle gopath. Y de esta manera obtenemos lo que es la variable de entorno completa. En este caso el nombre de la variable y el valor de la variable. Otra manera de poder encontrarlo también es haciendo un echo, tal y como hicimos con Linux. En este caso hacemos un echo y le decimos gopath de esta manera. Y si se fijan, ahora mismo ya no me expulsa o me imprime el valor de la variable, la clave de la variable, sino más bien solamente el valor. Bien, esto es otro identificador de que ha sido instalado correctamente. Por lo cual, ahora vamos a validar o vamos a verificar que puedes llegar a todo el software necesario mediante la variable de entorno. Para ello entonces podemos hacerlo de distintas maneras. Vamos a ir directamente al ejecutable, que en este caso es el Windows R. Y en Windows R te aparece un input donde podemos pasarle una opción o un comando en sí. Para ello ponemos System Properties Advanced y esto nos va a llevar directamente a las variables de entorno. Podemos observarlo de la siguiente manera. Por lo cual acá podemos navegar directamente a este botón que dice Environment Variables. Por lo cual hago clic ahí y aquí me van a aparecer diferentes variables de entorno. Por lo cual encontramos la típica que sería, ojo, gopath, que aquí también ya aparece la dirección de forma correcta. Bien, ya está validado por esa parte. También podemos ir a los paths directamente. Si hago doble clic acá o un edit, puedo también desplegar todas las que existen acá. Si ustedes se fijan, encontramos una que dice User Profile /go/bin. Si quisieran saber qué es User Profile, básicamente se refiere al nombre de usuario que se está usando actualmente, que es la sesión iniciada. En este caso vendría siendo Gerson. Entonces lo que hace es concatenar mediante esta variable de entorno lo que es disco local C /user /Gerson. Bien, y aquí lo único que hace es concatenar go y bin. Listo. Por este lado ya está verificado. Vamos a continuar buscando. Si ustedes se fijan luego en las variables de sistema, también existen estas entradas. Por lo cual podemos ir bajando y encontramos path nuevamente. Si hago doble clic acá, podemos hacer una búsqueda. Y aquí tenemos también en Program Files donde se encuentra instalado Go y también donde se encuentra instalado Git. Por lo cual hemos podido validar de que esto se encuentra instalado. Así que nada, hago un OK o simplemente un cancel. Como no he hecho ningún cambio, no va a surtir ningún otro efecto. Así que nada, damos OK ahí. De esta manera tenemos todo el software que necesitamos instalado y listo para configurar el entorno de desarrollo. En esta lección hemos abordado la configuración inicial esencial para comenzar a trabajar con Go. A través de una serie de pasos detallados que hemos aplicado, hemos verificado la presencia y la versión de Git en el sistema, confirmado la instalación correcta de Go y comprobado la configuración de la variable de entorno gopath. Además, hemos configurado, nos hemos asegurado más bien, que todas las herramientas necesarias estén accesibles a través de la variable de entornos. Ya estamos preparados para abordar proyectos de desarrollo en Go con confianza y eficiencia. ¡Vamos allá! En esta clase aprenderemos a cómo crear un repositorio en GitHub
y clonarlo en nuestro entorno local para comenzar a trabajar con él. Para ello, vamos a contemplar dos objetivos, y uno de ellos es crear un repositorio en GitHub, donde básicamente te enseñaré cómo hacerlo, además de proporcionar un nombre descriptivo y opcionalmente una descripción para el proyecto. Luego de ello, vamos a proceder a clonar el repositorio en el entorno local, por lo cual te voy a enseñar cómo utilizar el git clone. Bien, vamos a ello. En nuestro navegador nos dirigimos directamente hacia github.com. En este caso estoy en mi perfil, ya he iniciado sesión, por lo cual ahora me voy a los repositorios porque necesito acceder ahí a la funcionalidad de crear un nuevo repositorio. Para ello hago clic en el botón New y desde acá me aparece un formulario que completar. En este caso me indica de que debemos crear un nuevo repositorio. Por lo cual, como owner, ahí está mi perfil y acá vamos a agregar un nombre al repositorio. Este bien puede ser perfectamente Frameworks Web en Go. Y lo tenemos. Como pueden observar, dice que está disponible, por lo cual está bien. La descripción, tal y como lo marca acá, es opcional. Voy a colocarle esta, Framework Web en Go, luego se puede mejorar. Y bien, aquí tengo la decisión de ponerlo como público o como privado. En este caso, necesito que sea público, para que también ustedes lo puedan observar. Por lo cual, tengo también la opción de agregar un README. Ese README me puede servir para agregar documentación de lo que se ha hecho en el repositorio, por lo cual me parece bien, así que lo voy a seleccionar. Y listo. Puedo también agregar un git ignore, que en este caso no me es necesario. A su vez, puedo seleccionar también una licencia. En este caso tampoco me es necesario. Por lo cual voy a proceder a darle clic donde dice Create Repository. Se procede a crear este repositorio y como observan aquí lo tenemos. Bien, para clonarlo necesitamos hacer clic donde dice Code. Y acá tenemos tres opciones, tanto para poder clonarlo mediante HTTPS, SSH y con GitHub CLI. También está la opción de poder abrirlo con la herramienta de GitHub Desktop o bien descargarlo como comprimido. En este caso vamos a utilizar HTTPS, por lo cual voy a darle copiar a esta dirección. Bien, ya que le he copiado, ahora sí voy a ir a mi terminal. ¿Recuerdas que teníamos una terminal abierta? En este caso es esta. Continuamos acá. Voy a salir del CMD, donde estábamos, y me voy a quedar directamente en el Git Bash. Desde acá voy a hacer un control L para limpiar lo que es la pantalla. Listo. Y ahora me voy a desplazar directamente a documentos. Para ello entonces encontramos Documents. Ya que nos desplazamos a Documents, lo único que necesitamos es hacer un clon. ¿De qué? Del repositorio que acabamos de copiar. Para ello entonces hacemos un git clone y pegamos lo que se copió. En este caso es el repositorio que se encuentra en remoto. Hacemos Enter y en instantes ya se ha descargado el proyecto. Para ello entonces voy a acceder directamente a este directorio que está acá y ahora procedo a abrirlo con Visual Studio Code. Esto lo puedo hacer directamente desde acá por medio de Code, que manda a llamar a la herramienta de Visual Studio Code, al editor, y con el punto le indico de que abra el Visual Studio Code directamente desde este directorio, por lo cual es lo que nos va a mostrar. Así que hago Enter y acá podemos observar de que Visual Studio Code ha abierto perfectamente lo que es el directorio. En este caso es nuestro repositorio. Como se pueden observar también está el readme.md, que básicamente sería el documento donde solamente muestra la descripción y el título del repositorio. Por lo tanto, hemos creado exitosamente un repositorio en GitHub y lo hemos clonado en nuestro entorno local. Ahora estamos listos para comenzar a trabajar en nuestro proyecto, colaborar con otros desarrolladores y gestionar el código de manera eficiente utilizando Git y GitHub. En esta lección presentaré una demostración de 5 servidores con un proyecto web montado en los diferentes frameworks para Go. En este caso, para el framework Rebel, Gym, Echo, Gorilla y Fiverr. Voy a mostrarte un servidor web simple con cada framework.
además de comparar y contrastar los frameworks en términos de facilidad de uso, rendimiento y características. Así que, tenemos un repositorio en GitHub llamado Frameworks Web en Go. Esto lo encontrarás en mi cuenta, en mi perfil de Gerson Martínez, por lo cual ahí estarán los 5 desarrollos. Vamos a avanzar. Y vamos con que Rebel, en este caso tenemos que tener en cuenta de que tiene su propio gestor de servidor, donde puede ejecutar una serie de comandos para gestionar su servidor web, de tal manera que puede invocarse sin necesidad de crear uno mismo el servidor. Sin embargo, esta sería la instrucción sencilla sobre cómo levantar un servidor web con Rebel. En este caso particular, estamos observando una función main, donde lo primero que hace es habilitar una nueva ruta, un nuevo enrutador, que en este caso sería como una instancia, o bien el servidor, que sería con new router. Luego se define una ruta sencilla que es barra, en este caso está indicando la raíz del proyecto, de las direcciones en cuanto a solicitudes, y lo cual, si esta es encontrada, va a devolver un hola mundo desde Rebel, y fácilmente va a hacer, mediante un run, inicializar el servidor. En este caso se le ha definido el puerto 8080. Genial. Como decía, Rebel, en este caso no es necesario aplicar un go round main.go, por ejemplo, sino que tiene su propio sistema de comandos y subcomandos. Para ello entonces podemos crear un nuevo proyecto mediante Rebel new-a, en este caso First Application, que viene siendo el proyecto que se va a levantar. Y a su vez está para ejecutar también dicho proyecto mediante Rebel run-p, que es port, se le habilita un puerto en específico independientemente de cuál se haya configurado en los archivos de configuración del proyecto, así que se le indica 5000. ¿Para qué? Para este proyecto. En este caso se llama First Application. Y es así como funciona Rebel. En el caso de Gin, como podemos observar que para levantar o ejecutar un nuevo servidor web, para ello sería aplicar un gin.new y de esta manera queda la ruta. Ahora, para definir las rutas en sí, porque antes lo que se hizo fue levantar una instancia, entonces se aplica un get, por ejemplo, que este es un tipo de solicitud. En este caso, get se está indicando también pleca, o sea, la raíz, en la cual, si puedes observar, se le pasa un contexto a la función anónima, que sería gin.context. Asimismo con los demás frameworks, con una diferencia de Fiber. En el caso de Gin, está devolviendo un string con el código de estado del servidor 200, que significa OK, donde devuelve el string de hola mundo desde Gin. Igualmente inicializa por medio de r.ram, que fue el router que se inicializó, en el puerto 8080. Tengan en cuenta de que antes de los dos puntos 8080 también se puede especificar la dirección. En este caso se sobreentiende que estaría ejecutándose en 127.0.0.1 o bien localhost. En el caso de echo, podemos encontrar que también se ejecuta por medio de echo.new. A su vez, también funciona de la misma manera para manejo de rutas. En este caso también el get se está utilizando como un tipo de o método de solicitud al servidor donde se le está solicitando la raíz. ¿Y qué hay aquí? También se le pasa un contexto para echo.context y lo mismo, se devuelve un código de estado 200 que es OK y se indica una string donde dice hola mundo desde echo. Igualmente, al inicializar el servidor es distinto, la variación es que es .start, pero igualmente por parámetros o los argumentos que se encuentran entre comillas sería 2.8080, en donde se especifica el puerto. Genial. Ahora tenemos Gorilla, y es que Gorilla sí lo cambia, en este caso utiliza mux.newRouter para inicializar una nueva instancia. Y también el manejo de ruta es diferente. Aquí se hace un handle function, donde se captura la raíz también, y dentro de la función anónima se pasa un writer y un request. En este caso, mediante la librería o el import fmt, se hace una impresión. En este caso se imprime dentro del writer hola mundo desde Gorilla. Y al momento de inicializar el servidor, se utiliza http.listenandserve, donde se le pasa por parámetros tanto lo que es el router como segundo parámetro y el primer parámetro que sería 2.8080, donde igualmente se especifica el puerto. En el caso de Fiber,
podemos encontrar de que crear una nueva instancia también de un servidor web es fiber.new. Y este se guardaría o se almacenaría dentro de la variable app. Y app puede mandar a llamar específicamente o bien recibir un disparador para los .get, a los tipos de métodos, donde solicitan la raíz también. Y aquí es lo que comentaba un poco antes. Fiber sí cambió un poco la parte del contexto. Y es que los demás dicen .context y este dice .ctx. Fiber.ctx. Igualmente también cambia la función que está ejecutando desde el return, que sería sendString, donde se manda hola mundo desde Fiber. Y bien, inicializar el servidor también es distinto. Este ocupa simplemente listen, lo cual también se le pasa por argumentos el puerto 8080. Bien, una comparación y contraste sobre los mismos es que podemos encontrar los frameworks al lado izquierdo, tanto para Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiber, y la facilidad de uso, rendimiento y características, y es en cuanto a Rebel, la facilidad de uso es alta, el rendimiento es alto y las características es completo. En este sentido, es un framework muy recomendable. Gin también, facilidad de uso es alta, rendimiento alto, y una de las características que lo validan a él directamente es que es ligero. Y en cuanto a Echo, que también es facilidad de uso alta, rendimiento alta, y este es minimalista, que tiene simplemente lo que se necesita, lo necesario. Y Gorilla, en este caso facilidad de uso es media, el rendimiento es alta y característica modular. Por lo cual este quizá en la curva de aprendizaje sea un poco más tedioso. Sin embargo, tampoco es complicado. En cuanto a Fiber, la facilidad de uso es alta, rendimiento es alto, y la característica que lo define más es que es moderno, porque todavía se encuentra en una fase en que todavía se sigue desarrollando constantemente, por lo cual además tiene una gran comunidad actualmente. Bien, vamos a pasar a las demostraciones sobre cómo levantar un servidor web con una aplicación web ya montada para cada framework. Así que vamos a ello. En este caso vamos a encontrar un repositorio en GitHub que les había mencionado llamado Frameworks Web en Go. Vamos a encontrarlo directamente en el perfil Gerson Martínez dentro de GitHub. Y acá podemos encontrar 5 directorios. Estos 5 directorios tengamos en cuenta que son para Echo, Fiber, Gin, Gorilla y Rebel. Genial. Lo que quiere decir que en estos 5 proyectos hay una aplicación web para cada uno de ellos. Así que bien, yo ya tengo esto en mi Visual Studio Code. Para ello entonces lo tengo preparado desde acá y ya lo tengo también separado. Así que para que le echemos un vistazo rápido, tenemos acá en la primera parte, tenemos a Rebel, lo cual tenemos el proyecto directamente llamado Rebel Application. Así que este es un diferenciador respecto a los demás frameworks, lo cual crea mediante línea de comandos un proyecto entero, donde está configurado mediante app, configuraciones, messages, public, target, test, etcétera, etcétera. Y mediante app en init es donde podemos encontrar la inicialización del proyecto. Sin embargo, ya vamos a ver cómo se levanta el proyecto. Genial. Lo siguiente que tenemos es Gin. Y en Gin sí podemos encontrar rápidamente que en main.go tenemos importado lo que es nuestra librería, en este caso de Gin. Y a su vez tenemos datos o aspectos sencillos, no básicos, donde se puede observar que se está levantando en el puerto 8080, en el caso de Gin. Igualmente las rutas las está manejando con un fichero externo, que en este caso sería mediante route en route.go. Genial, simplemente es un vistazo rápido. En el caso de Echo, podemos encontrar de que Echo también se parece mucho. En ese sentido, vamos a levantarlo a en el puerto 8181, precisamente para no chocar con los demás puertos y que podamos ver todas las aplicaciones al mismo tiempo corriendo. Bien, para ello también tenemos un archivo de rutas aparte, por lo que todo esto no es el código, o sea, hay más código detrás. Y luego también tenemos a Gorilla. Y Gorilla, si ustedes pueden ir observando, respecto a Gin, respecto a otros frameworks, también conservan o tienen una estructura de directorio bastante parecida. Así que bien, tenemos aquí Gorilla Mux,
por lo cual le hemos puesto el puerto 8282 para que se pueda levantar ahí y tampoco colisione con otro servidor. Y por último tenemos a Fiber, donde Fiber lo tenemos levantado o ejecutando en el puerto 3000. Así que bien, ya que todos están escuchando en estos puertos específicos, en principio no hemos levantado ningún servidor, así que vamos a ello. Y para ello también ya he preparado al menos un apartado para cada framework el poder ejecutar el servidor. Para ello entonces voy a empezar directamente con Rebel. Y para Rebel podemos hacer lo siguiente. Mediante Rebel, recordemos que la forma de levantar o ejecutar una aplicación sería mediante Rebel RAM-P, puerto 5000, en este caso, se lo estoy aplicando desde acá, y se llamaría Rebel Application dentro del directorio Rebel. Genial. Si yo hago Enter por acá, entonces en este momento lo que está haciendo es descargar o más bien recompilar todos aquellos paquetes necesarios y que son también dependencias. Dice en este momento de que ya se ha compilado, por lo cual ahora está ejecutando en el puerto 5000. Así que vamos a verificar si realmente está ejecutando correctamente. Para ello entonces vamos a ir al puerto 5000 y como podemos observar la aplicación web ya está corriendo. Y es una aplicación muy sencilla, la verdad es que es un sitio web estático en ese sentido, ¿ya? Donde estamos creando plantillas y donde estamos manejando también datos dinámicos. Así que vamos a verificar qué ha estado pasando en el servidor mediante esta consulta. Así que verifico y dice de que en efecto ya se ha hecho una consulta dentro de 127.0.0.1 y que se han cargado algunos ficheritos como algunos JavaScript y demás. Así que bien, está funcionando perfectamente. Por lo cual ahora quiero levantar Gin. Y para levantar Gin en este sentido, vamos a ir dentro del directorio Gin. Y acá sí vamos a ejecutar un go round main.go. Así que si hago Enter, esto ahora mismo lo que va a hacer es inicializar lo que es el servidor. Bien, aquí ha generado un problemita. Dice que en este momento no está permitido el levantar el servidor. Así que vamos a verificar que realmente este puerto 8080 lo podemos cambiar incluso más que nada para poder no tener problemas con colisiones de puerto. Así que ya lo he cambiado y básicamente vamos a ir de nuevo acá y lo voy a intentar levantar nuevamente. Así que genial, ahora me pide permisos, le digo aceptar y en efecto, como pueden observar, se ha levantado en el 8585. Así que vamos a ello. Lo que ha pasado con lo anterior es que el puerto debió estar ocupado. Así que vamos a ir a 127 y vamos a poner 8585 y voilà. Nos abre la plantilla web. En este sentido también manejando datos dinámicos y también rutas dinámicas. Por lo cual podemos navegar perfectamente sobre cada fichero, cada plantilla y podemos ir viendo cosas. Genial. Así que con Gin ha levantado perfectamente. Por lo cual ahora procedemos a hacer esto mediante eco. Y dice que puerto tenemos habilitado el 8181. Así que vamos a probar. Y eco lo tenemos por acá y también lo vamos a ejecutar mediante un go round main.go. Así que hago Enter. Y en efecto, bueno, también está generando cierto detalle. Así que vamos a ver mediante el 8686. Vamos a ir probando. Y lo lanzamos. En este caso sí está cargando y estamos permitiendo lo mismo. Lo más probable es que antes haya tenido alguna confusión y haya dejado encendido o ocupados esos puertos. Por lo cual no pasa nada, simplemente le agregamos otro puerto y lo tenemos levantado. Así que nada, voy al navegador y ahora podemos buscar esto en el 8686 y voilà, nos carga correctamente. Como puedes observar, en efecto se está ocupando la misma plantilla tanto para el framework Gin como para el framework Eco. Esto con la intención también de poder demostrar cómo poder implementarlo en diferentes frameworks. Genial, vuelvo por acá. Y es que ahora tenemos Gorilla y la forma de ejecutarlo también sería la misma, go round main.go. Así que hago Enter y probablemente esto me genere lo mismo. Así que damos allow, permitimos de esta manera y ahora sí vamos al puerto 8080, que en este caso lo está ejecutando acá. O bien esto puede ser simplemente un mensaje. Vamos a verificar en qué puerto está corriendo. Para ello entonces vamos a Gorilla. Y en Gorilla dice que está en el 8282. Pero claro, aquí yo le he impreso esto directamente, por lo cual
tiende a confundir de que sea en el puerto 8080. Buenísimo. Entonces vamos a ir al 8282 y en este entonces verificamos 8282, Enter, y en efecto también está cargando nuestra plantilla web. Así que lo tenemos por acá, podemos seguir navegando. Y bien, nos faltaría uno. ¿Cómo es que funciona Fiverr en este sentido? Así que vamos acá. Fiverr también se manda a llamar mediante GoRoundMain.go. Así que hago Enter. Y bien, Fiverr también le digo permitir. Y este va a ejecutar, o normalmente por omisión ejecuta en el puerto 3000. Por lo cual aquí también lo podemos observar. Esto no es algo que yo haya impreso antes, sino que también se ha configurado. Así que por lo cual vamos al navegador y validamos de que realmente eso está corriendo en el puerto 3000. Y en efecto, aquí está, corre perfectamente. No tenemos ninguna dificultad al respecto. Así que podemos navegar también sobre todas las páginas y podemos tener ahí nuestro sitio web disponible. En ese sentido, todos manejan lo que son las respuestas a cada solicitud que se muestra por la terminal de manera distinta. Como pueden observar, muestra los logs de esta manera y de esta manera. Aquí un poco más organizado porque también se ha programado para que los muestre de esta manera, simplemente aquello que se necesita saber. Y a su vez también esta salida los muestra de diferentes formas. Así como también tanto para Gin como para Rebel lo muestra de maneras distintas. Y bien, estas son las maneras de cómo arrancar un servidor web, tanto para los 5 frameworks que hemos visto, incluso como para otros. Sin embargo, nos quedamos con estos. Bien, así que la elección del framework adecuado para su proyecto web dependerá de sus necesidades específicas. En este caso, si necesita un framework completo con muchas características, Rebel puede ser una buena opción. Si buscas un framework ligero y rápido, Gin o Echo podrían ser mejores opciones. Si necesitas un framework modular y flexible, Gorilla puede ser una gran opción. Pero si buscas un framework moderno y eficiente, definitivamente Fiverr es tu mejor opción. En esta lección exploraremos las diversas funcionalidades y características de Rebel, un framework web de alto rendimiento diseñado para desarrollar aplicaciones web escalables en el lenguaje de programación Go. Rebel se destaca por su enfoque en la productividad del desarrollador, el rendimiento optimizado y la seguridad integrada. Por supuesto, tenemos algunos objetivos. Comprender cómo instalar Rebel y gestionar las dependencias esenciales para comenzar un proyecto. Aprender los pasos para inicializar un nuevo proyecto Rebel y establecer la estructura básica del proyecto. Comprender la importancia de las variables de entorno y cómo configurarlas para adaptarse a las necesidades específicas de un proyecto. Explorar la configuración del servidor de desarrollo para garantizar un entorno de desarrollo local eficiente y fácil de usar. Así que, vamos a la práctica. Nos encontramos ubicados en este momento en la herramienta Visual Studio Code y como puedes recordar, también ya habíamos clonado el repositorio llamado Frameworks Web en Go. La terminal que teníamos ejecutando anteriormente ya no nos sirve, por lo cual vamos a trabajar directamente desde Visual Studio Code. Para ello entonces podemos abrir una nueva terminal de esta manera, con un control L, bien para limpiar, y ahora lo que voy a proceder a hacer es crear un directorio con el nombre del framework, en este caso Rebel. Puedo hacer un mkdir, make directory, y le puedo indicar Rebel. Y luego puedo acceder a Rebel de esta manera y estoy dentro, por lo cual el directorio lo podemos checar que se encuentra acá. En este caso se encuentra todavía vacío. Bien, porque no tenemos nada más. Puedo revisar rápidamente con Go Version, que tenemos la versión instalada correctamente y que lo podemos ejecutar desde acá. Para ello entonces, básicamente para poder instalar lo que es Rebel, bastaría con hacer un go get e indicarle la ruta donde se encuentra Rebel. Para ello entonces le indicamos que github.com/Rebel, command line, y nos vamos a Rebel nuevamente. Hago Enter. Bueno, no te preocupes por esto. Aquí te explico cómo solucionar este error. El error indica que estás intentando utilizar el comando
GoGet fuera de un módulo Go. A partir de Go, en su versión 1.16, se recomienda usar GoInstall con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Bueno, para solucionar este detalle, vamos a seguir los siguientes pasos. Ahora mismo ya nos encontramos en el directorio Rebel, por lo cual voy a hacer un go mode init y voy a inicializar Rebel para crear o identificar este proyecto como un módulo de Go. Acaban de observar de que tenemos ahora un nuevo archivo llamado go.mod. Si se fijan, el módulo lo ha llamado Rebel, tal y como le hemos indicado, y en su versión va a ser funcional en el 1.21.0 de Go. Bien, para ello vamos a utilizar la recomendación que nos hace, que es aplicar el subcomando GoInstall. Para ello entonces decimos GoInstall, voy a limpiar la pantalla, y luego le pasamos nuevamente la ruta que habíamos ocupado anteriormente. En este caso github.com, rebel, cmd, rebel. Aquí también le podemos indicar que instale la última versión, la latest. Así que damos enter mediante GoInstall. Y este ya debería estar descargando y haciendo la instalación. Así que hacemos una espera simplemente. Y luego vamos a proceder a ejecutar el GoGet tal y como lo hicimos anteriormente. Por lo cual, si hago flecha arriba, lo tenemos acá. GoGet -u, github.com, rebel, cmd, rebel. Hago enter. Y esto finalizará con la parte de la descarga y la instalación de Rebel, además de las dependencias del proyecto. En este caso, no tenemos tantas dependencias. Sin embargo, aquí he agregado ya dentro del Go Mode unos requerimientos que son los que se han especificado. Y a su vez ha creado también un go.sum de esta manera. Por lo cual, podemos decir de que Rebel se ha instalado correctamente. Sin embargo, esto no es lo definitivo para poder encontrar de que Rebel se ha instalado, sino que podemos escribir el comando Rebel y ver qué nos aparece para verificar la existencia del mismo. Enter. Como pueden observar, ojo, el comando ha sido encontrado, pero este dice de que la forma de uso es diferente, no simplemente aplicar Rebel. Como puedes observar, ya encuentra la ruta de instalación de Rebel, que en este caso es en el Go Path, como habíamos indicado en la variable de entorno. Dice que va a ir hasta GoBeam y en Beam va a instalar rebel.exe, en el cual acepta todos estos parámetros o flags. Bien, nosotros vamos a ubicar rápidamente para aprender a utilizar algunos parámetros, algunos subcomandos, como por ejemplo el new, el run, el build, entre otros. Por lo cual, ahora vamos a validar realmente si Rebel se encuentra ubicado en el sitio que indica. Para ello voy a iniciarle un ls, dice que sería Beam, hacemos un enter y entonces buscamos Rebel y en efecto acá se encuentra rebel.exe. Si tú te preguntas cómo es que has llegado hasta ahí, entendamos de que virgulilla está indicando que va a entrar en el usuario actual. Entonces es básicamente lo mismo a que diga al usuario actual vas a ir /go /bin rebel y ahí vas a encontrar Rebel. Y esa es la razón por la cual lo encuentra. Bien, vamos a proceder ahora con la inicialización de un proyecto Rebel. Y para ello, ha llegado la hora, vamos a indicar mediante Rebel y le vamos a decir new. Y con new también le podemos pasar un flag -a. Esto para aplicar directamente a un conjunto de directorios o a un directorio. Esto no es obligatorio, por lo cual se lo puedo quitar también en el caso de que solamente quiera un directorio. Entonces le indico Rebel Application, por ejemplo, hago Enter y ahora procede a ejecutarlo y a crearme toda la estructura de directorios de la aplicación. Si se fijan, a mi izquierda, acá ha aparecido un directorio llamado Rebel Application. Si despliego acá, entonces aparece una estructura de directorios. Wow, mira, app, conf, messages,
public test, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ya que ha creado la estructura básica de un proyecto Rebel con todos los archivos necesarios seguramente, ¿cómo inicializamos este servidor? Para ello entonces, ya me lo está indicando acá. You can run it with, y aquí dice Rebel Run -a Rebel Application. Igualmente el -a no es obligatorio, por lo cual lo podríamos omitir también. Sin embargo, podemos aplicar tal y como lo recomienda, lo pego y en este momento le está indicando de que lo que va a inicializar va a ser Rebel Application. Así que hago Enter. En este caso me está indicando un error. Acá, ese error es normal que se dé, porque luego dice Downloading Related Packages. Y lo que está haciendo es descargar los paquetes. Luego que lo ha descargado, nos está indicando de que luego que ha hecho eso, dice, hey, desde el endpoint localhost, yo te genero mediante este puerto el servidor. Por lo cual puedes acceder directamente localhost 2.23.403, que sería el puerto por el cual vamos a acceder. Sin embargo, dice que hay un proxy escuchando de Rebel. En este caso que podemos lanzarlo desde el navegador con el puerto 9000. Para ello entonces voy a ir al navegador y voy a buscar directamente localhost 9000. Lo tenemos por acá. Y podemos observar que en la primera no carga. ¿Por qué? Porque al parecer está esperando una primera solicitud para compilar. Si hago nuevamente volver a cargar, se fijan que esta vez me dice funciona, me dice. ¿Ya? Y abajo, voy a hacer esto a un lado, y acá abajo me está indicando de que ha habido una request. En este caso podemos ya pasar un buen rato dándole información sobre qué significa toda esta solicitud, donde lo primero que solicita van a ser los recursos estáticos, a su vez el método al cual lo manda a llamar, en qué momento se inicializó esto, así que todo esto queda grabado acá, además del status quo del servidor, que en este caso fue 200, o sea que responde correctamente. Si yo recargase esta página, entonces hace una nueva solicitud con toda la información. ¿Qué información es la que consulta? Bueno, si haces un clic derecho, inspeccionar, y luego te vas a Network, y hacemos nuevamente acá, serían los archivos que aparecen acá señalados, los que manda a llamar a la solicitud. Esto ya tiene que ver con temas de redes, en cuanto a que si hay archivos que ya están cacheados, ya no los manda a llamar. Simplemente los reutiliza desde el navegador. Así que nada, ya podemos encontrar de que el servidor está corriendo en el puerto 9000 y que la aplicación en sí se está dando a conocer desde esa dirección, tanto como si fuese un 127.0.0.1 o localhost 2.9000. En esta clase hemos abordado de manera detallada la configuración del entorno, por lo cual ya podemos empezar a trabajar de manera efectiva con el framework Rebel. Y al alcanzar estos objetivos establecidos, hemos sentado las bases para un desarrollo sin complicaciones y una experiencia de codificación eficiente. En esta clase, exploraremos la estructura de un proyecto Rebel en Go. Analizaremos cada uno de los directorios y archivos que componen un proyecto Rebel, comprendiendo su significado y función dentro del contexto de desarrollo web. Entender la organización del proyecto. Necesitamos analizar cada directorio y archivo en la estructura del proyecto Rebel para comprender cómo están organizados los diferentes componentes de una aplicación web. Además, identificar el propósito y la funcionalidad de cada archivo y directorio en el proyecto Rebel, incluyendo los controladores, rutas, vistas y archivos de configuración. Bien, vamos a ello. Antes hemos hecho funcionar un servidor web. En este caso, vamos a focalizarnos ahora en entender para qué sirve la estructura de directorios. Para ello entonces voy a ocultar la terminal, voy a cerrar esto,
porque necesitamos focalizarnos para qué sirve cada directorio y archivo, por lo cual vamos a pasear sobre ellos. App. Este directorio contiene todos los archivos relacionados con la lógica de la aplicación, incluyendo controladores, rutas y vistas. Acá podemos checar controllers, routes, views. En este caso, el directorio app tiene un archivo inicial llamado init.go. Este archivo lo que hace es inicializar la aplicación. Para ello también tenemos el directorio controllers. Y controllers contiene los controladores de la aplicación. Y los routes también se hace cargo de las definiciones de las rutas de la aplicación. Y temp es un directorio temporal utilizado durante el desarrollo. Y views, por supuesto, este directorio contiene las plantillas HTML utilizadas para renderizar las vistas de la aplicación. Voy a volver a plegar esto a app para luego pasar al directorio conf. Y este directorio conf contiene archivos de configuración para la aplicación, incluyendo el fichero app.conf. Este archivo app.conf están ligadas todas las opciones o directrices de configuración tanto para la aplicación como el servidor web. Además de que encontramos routes para definir las rutas de la aplicación. Luego encontramos messages. Y messages contiene archivos de mensajes internacionales para la aplicación. Luego tenemos public. Este directorio contiene archivos estáticos como hojas de estilo, CSS, scripts de JavaScript, tenemos por acá, y a su vez también cualquier tipo de archivo estático que se servirá públicamente, como también pueden ser los fonts o las imágenes. Acá directamente ya encontramos dentro de CSS, por ejemplo, que está agregado la hoja de estilo de Bootstrap en su versión 3.3.6. Y a su vez podemos encontrarlo tanto en el área de JavaScript, donde encontramos a Bootstrap, pero también encontramos otra librería llamada jQuery. Perfecto. Luego, el directorio target. Este directorio contiene los archivos binarios generados durante el proceso de compilación de la aplicación. Como pueden observar, tenemos un rebel application.exe, lo cual este sería mi ejecutable. Y finalmente encontramos los tests. Y este es un directorio que contiene archivos de prueba para la aplicación. Luego el gitignore, que este lo ha creado también para poder evitar que envíe los directorios test results, temp y route. Estupendo. La estructura de un proyecto Rebel en Go proporciona una organización clara y coherente para el desarrollo de aplicaciones web. Cada directorio y archivo cumple un propósito específico en el proceso de desarrollo, desde la lógica de la aplicación hasta la configuración y los archivos estáticos. Comprender esta estructura es fundamental para trabajar de manera efectiva con el framework Rebel. Y también construir aplicaciones web robustas y escalables. Configurar el servidor web en Rebel es fundamental para el desarrollo eficiente de aplicaciones web en Go. Rebel proporciona herramientas y funcionalidades poderosas que permiten ejecutar, controlar y modificar fácilmente el entorno de desarrollo según las necesidades del proyecto. En esta lección, exploraremos cómo configurar el servidor web en Rebel y aprovechar al máximo sus capacidades. Aprenderemos a ejecutar nuestros proyectos en puertos específicos y entenderemos cómo configurar el servidor para adaptarlo a distintos entornos de desarrollo. Exploraremos también cómo modificar la configuración del servidor directamente desde el archivo app.conf, permitiendo ajustar aspectos como el puerto de escucha y otras opciones relacionadas con el servidor. Además, comprenderemos cómo utilizar la opción Watch en Rebel para supervisar los archivos del proyecto y reiniciar automáticamente la aplicación cuando se detecten cambios,
facilitando el proceso de desarrollo y pruebas. Así que nada, vamos a ello. Nos encontramos en el proyecto de Visual Studio Code que tenemos que se llama Rebel Application. Recordemos que el repositorio general sería Frameworks Web en Go. Para ello entonces voy a guardar estos cambios. Puedo ir directamente acá en control de código fuente o bien puedo guardarlos desde terminal. Así que nada, como tengo GitHub Copilot, puedo automáticamente generar también algunos commits. Así que nada, tengo esta funcionalidad, confirmo y simplemente sincronizo cambios. De tal manera en que estos cambios ya se fueron al repositorio remoto en GitHub. Por lo tanto, ya puedo continuar trabajando sobre el proyecto. Bien, estamos acá. Ahora bien, ¿cómo hago para correr un proyecto en una ruta completa? Ya te explico cómo. ¿Recuerdas que te había mencionado el parámetro o flag-a? Que este sirve para poder levantar un nuevo proyecto dentro de un directorio o una ruta en específica. En este caso nos encontramos ubicados dentro de Frameworks Web en Go /Rebel, acá adentro. Por ende, si yo hago un Rebel new y le indico el parámetro a, puedo perfectamente crear una ruta como por ejemplo github.com, donde le indique mi usuario, por ejemplo, y luego Frameworks Web en Go /Rebel por ejemplo first up. Si yo hago enter acá, también va a proceder a crear un directorio, pero ese directorio va a ser el final también. Va a crear todos los directorios y subdirectorios que le he indicado, pero el proyecto se va a llamar first up. En este caso podemos ir acá github.com y luego dice que va Gerson Martínez y luego continúa así con los siguientes directorios. Y finalmente llegamos hasta first up, que es donde nos lista nuevamente una estructura de directorios que pertenece al formato de Rebel. Bien, si esto lo quisiera correr, sería básicamente seguir la instrucción que me marca por acá. Si lo pruebo, entonces este nuevamente descarga todos los paquetes que necesita y luego está a la espera de que intente hacer una prueba. Bien, antes había mencionado de que teníamos este puerto que me generaba aleatoriamente. En este caso no lo hemos probado. Ahora lo podemos probar. Entonces vengo por acá y puedo indicarle ese puerto y dice que funciona perfectamente. Vuelvo a recargar y se envían las solicitudes. Pero ¿qué pasa cuando mando a llamarlo desde el puerto 9000? Si te fijas, este ahora dice parsing packages. Dice que está necesitando descargar algunos paquetes o bien de poder habilitar el proxy. Por ende, le hago clic donde dice volver a cargar y entonces ya carga sin ningún problema. Estas solicitudes se pueden hacer tanto de este lado como de este otro, por la cual ha funcionado. Bien, este fue un ejemplo de cómo utilizar ese flag-a de Rebel New para poder tener en cuenta cuando tú quieras ejecutar una aplicación en una serie de directorios y subdirectorios. Así que nada, volvemos acá. Voy a apartar esto un momento. Voy a dar control C para cerrar el servidor web. En este momento ya no está corriendo porque lo he deshabilitado. Así que ahora procedemos a cómo ejecutar un servidor web en un puerto en específico, porque se está ejecutando tanto en un puerto aleatorio que me genera y a su vez en un puerto estático que al parecer ya ha seleccionado Rebel para utilizar, que es el puerto 9000. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo lo quiero ejecutar sobre el puerto 5000? Bueno, será algo tan sencillo como aplicar un Rebel RAM. En este caso podemos indicarle que el puerto mediante el flag-p sea el 5000. Pero el 5000, ¿a qué aplicación? Ahora tengo dos. Tengo la que se encuentra en esta ruta bien larga y tengo también Rebel Application.
Así que teniendo estas dos, puedo seleccionar básicamente Rebel Application. Así que hago Enter y entonces este también intenta nuevamente descargar los paquetes, recompilar y a su vez, ojo, que dice que está utilizando una aleatoria, pero el Rebel Proxy dice que está escuchando en el puerto 5000. Vamos a comprobar esto. Damos 9000 nuevamente y en este de 9000 dice que no llega a ninguna parte. Y en este otro, si te fijas, ha cambiado el puerto. Dice que es el 23602. Sin embargo, vamos a ir al puerto 5000. 5, Enter. Y aquí dice compilando, dice obteniendo paquetes. Y si se fijan, ya ha llegado. Por lo cual, esto está funcionando con el hecho de aplicar un "-p" de port, de aplicar un nuevo puerto. También se puede configurar el puerto desde un archivo de configuración. Recuerda que tenemos un archivo de configuración dentro del proyecto que está dentro del directorio conf que se llama app.conf. Así que en este proyecto Rebel vamos a poder navegar sobre estos parámetros que podemos utilizar. Por lo cual vamos a identificar lo que es http.port. Aquí dice que por omisión está utilizando el puerto 9000. Y este es el tema. Que por omisión utiliza este, pero aquí también lo podemos modificar. Y le podemos indicar perfectamente que funcione en el 5000. Dan un guardar. Y entonces, si yo intento levantar nuevamente la aplicación, pero ojo, sin necesidad de ponerle el "-p5000, este tiene que entender de que ahora va a utilizar el puerto 5000 sin ninguna excepción. Así que doy Enter, nuevamente lo vuelve a levantar y si se fijan, acaba de cargar que dice que ahora está escuchando en el 5000. Esto lo comprobamos. Ahí vamos. Listo. Así que las solicitudes ya están llegando mediante el puerto 5000. Ahora bien, se puede desde Rebel también ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si puedo levantar una aplicación en el puerto 5000 y la segunda en el puerto 5001. Así que vamos a probar esto. Voy a poner pantalla completa y voy a cerrar un poco esto. Ahí. Cierro por acá. Cierro por acá. Voy a poner la terminal en grande. Y voy a dividirla. Voy a necesitar otro git bash. Por ende, aquí tengo uno y aquí tengo el otro. En el primero, puedo aplicar a una primera aplicación, ¿no? Básicamente le puedo indicar que lo cree. Y le indico que la primera aplicación se llama First Application. Y le doy Enter. Y luego recuerda de que para poder lanzar la aplicación con el servidor sería hacer un run. Entonces aplico esto y si te fijas aquí ya estaría corriendo la aplicación. Pero ¿qué pasa entonces? Si ahora hago un pwd, dice que estoy ubicado en Frameworks Web en Go, por ende voy a acceder a Rebel aquí directamente. Perfecto, para que estemos en la misma línea. Y dice que el primero ya está cargando, pero está cargando en el puerto 9000, tal y como sale acá. Entonces voy a irme al 9000 y dice que funciona perfectamente porque ya está haciendo la consulta y la solicitud ha llegado. Pero ahora bien, después esto lo quiero cambiar al 5000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si levanto otra aplicación y le digo de que se llame Second Application? Entonces para poder lanzarlo, lo mismo sería hacer lo que me recomienda. Y entonces lo lanzo en el mismo punto. Pero aquí ya comenzamos a tener algunos inconvenientes. Dice que el listen está teniendo errores. ¿Por qué? Porque el puerto 9000 ya está ocupado. O sea, aquí está. Entonces, cuando hago la solicitud, ¿a quién se va a dirigir? Si se fijan, siempre se va a dirigir al primero. Porque es el primero el que ya se encuentra configurado y ha tomado antes ese puerto. Por ende, otra aplicación no lo puede tomar. Entonces, bien,
Voy a hacer las modificaciones. Vamos a hacer control C por acá y control C por acá. Vamos a hacer una limpieza. Listo. Y dentro de esto vamos a modificar estos puertos. Entonces voy a hacer un Rebel RAM, pero le voy a indicar que esto me lo lance en el puerto 5000, que sería la primera aplicación. Y la segunda, que me lo lance en el puerto 5001. Lo tendríamos ahí. Entonces esto ya comienza a cargar. Y si ahora volvemos a hacer la prueba, entonces le indicamos que este va a ser en el 5000, estaría respondiendo el primero. Y si nos llevamos esto y le decimos que el siguiente va a ser 5001, estaría entonces cargando el segundo, que estaría aquí abajo. Y entonces si hago una solicitud del 5001, carga el de la derecha. Ahí está. Perfecto. Y si hago solicitud en el 5000, carga el de la izquierda. Estupendo. Significa que funciona perfectamente. Bien. Ahora, tengo los mismos resultados y esto no me gusta. Porque a nivel de página web, aquí me dice it works, o sea, funciona, pero quiero que aparezca un texto distinto. Por ende, vamos a hacer una pequeña modificación dentro de la interfaz. Entonces, vamos a bajar un poco la terminal. Aquí, perfecto, para buscar un archivo o un par de archivos en sí. Vamos entonces a la primera aplicación, que sería First Application. Esta, vamos a ir directamente al directorio App, luego Views y luego App y llegamos a Index.html. Y acá entonces me dice It Works, o sea, funciona. Entonces aquí le puedo indicar que este es First App, la primera aplicación. Y luego simplemente guardo. Ahora cierro por acá y me voy a la segunda aplicación y un poco lo mismo. Así que me voy a ir a Index y aquí le voy a indicar, en vez de First App, le voy a indicar Second App. Hasta el punto en que ya guardé esto. Bien, ¿qué pasará si, sin necesidad de cerrar el servidor web de cada uno, recargo directamente en la página? Uno me dice First App corriendo y el siguiente me dice Second App corriendo. Lo que significa que esto ya está tomando los cambios directamente. Así que bien, corre perfectamente en el puerto 5000 como en el 5001. Ahora bien, vamos a este punto del por qué está corriendo los cambios sin necesidad de reiniciar esto. Así que no sé si te has preguntado si Rebel puede recargar de forma automática el servidor si encuentra algún cambio de desarrollo. La respuesta la has encontrado muy fácil, es sí. Pero, ¿qué es lo que está detrás que hace esto? Rebel vigila su proyecto y permite la recarga en caliente de varios tipos de fuentes. Para eso vamos a buscar la opción Watch dentro del fichero de configuración. Por ende voy a cerrar esto que se encuentran acá, esto es HTML, y vamos a irnos directamente a conf. Voy a cerrar por acá y en conf podemos encontrar que en app.conf voy a filtrar rápidamente mediante watch. Aquí me dice que se encuentra su valor a true. La opción watch en este fichero controla si Rebel debe monitorear los archivos del proyecto para cambios y reiniciar automáticamente la aplicación cuando se detectan dichos cambios. Cuando el valor de watch está configurado como true, que es en este caso, Rebel estará en modo de vigilancia, o sea, en watch mode. En este modo, Rebel supervisa continuamente los archivos de la aplicación en busca de cambios. Si detecta que un archivo ha sido modificado, por ejemplo, un archivo de código fuente, un archivo de plantilla HTML o un archivo de configuración, tal y como lo hemos hecho antes nosotros, pues esto es útil durante el desarrollo, ya que permite una experiencia de desarrollo más fluida y eficiente, ya que los desarrolladores pueden ver los cambios reflejados en la aplicación de inmediato sin tener que reiniciar manualmente el servidor. Por otro lado, si el valor de watch se establece como false, Rebel no supervisará los cambios en los archivos y la aplicación no se reiniciará automáticamente cuando se realicen modificaciones dentro del código. Esto puede ser útil en entornos de producción donde no se desean reinicios automáticos de la aplicación. Así que si cambiamos a false y comprobamos que no funciona el monitoreo, por supuesto, vamos a hacer ese cambio y le indicamos false. Así que en este caso particular voy a hacer un control C y control C. Voy a volver a levantar la aplicación
tanto para uno como para otro. Ya que lo he levantado, ahora voy a hacer un pequeño cambio dentro de Views, App, Index. Y dice que ahora mismo dice First App. Y le vamos a indicar número 1, guardo. Y si me voy a First App, recargo, esto no existe. ¿Por qué? Porque ahora Rebel sabe de que está deshabilitada la opción de Watch. Por ende, nos conviene de alguna manera dejarlo mejor habilitado en True en el caso de que estemos en un punto de desarrollo. Así que más abajo podríamos encontrar también un Watch Mode o el modo de vigilancia. En este caso encontramos una opción que ya tiene un valor, que es Eager. Eager significa que el servidor empieza a recompilar la aplicación cada vez que cambian los archivos de la aplicación. Así que si encontramos también otro valor, aparte de Eager, es Normal. En este caso el servidor recompila con una petición, por ejemplo, una actualización del navegador. Así que nada, no voy a hacer las modificaciones acá para que también te aventures a poder hacer las modificaciones y pruebas pertinentes. Además, no sé si lo habrás notado, en el navegador aparece algo muy interesante. Y en este caso es el modo desarrollo. Si podemos ver, acá aparece una viñeta o una flecha señalando hacia la izquierda. Por lo cual si hacemos clic aquí, nos aparece el modo depuración. Por lo cual esto todavía está en el modo desarrollador activado. ¿Cómo puedo saber eso? Pues nada, busco, básicamente voy a filtrar dentro de mode.dev. En este caso dice false, pero este especialmente dentro de watch es como está false en este momento y realmente esto funciona cuando está true. Cuando esté false, entonces quiere decir que esto no debería de aparecer. Ok. Por ende, si volvemos a activar esto, va a aparecer el botón. O sea que si está true, va a aparecer la viñeta y si está false, no va a aparecer. En conclusión, al comprender estas configuraciones, podemos adaptar el entorno de desarrollo según nuestras necesidades específicas. Así que te invito a seguir explorando y configurando el servidor web en Rebel para aprovechar al máximo este poderoso framework de desarrollo web en Go. En esta lección nos sumergiremos en el uso de plantillas HTML y la carga de contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en una aplicación web desarrollada con Rebel. La combinación de plantillas dinámicas y contenido estático es esencial para crear interfaces de usuario atractivas y funcionales en nuestras aplicaciones web. Aprenderemos cómo incorporar las bibliotecas Bootstrap y jQuery en un proyecto Rebel para mejorar la apariencia y la profundidad de nuestra aplicación web. Exploraremos cómo crear y utilizar plantillas HTML en Rebel para generar contenido dinámico y personalizado en nuestras páginas web. Además, vamos a comprender cómo pasar datos desde los controladores de Rebel a las plantillas HTML y cómo renderizar estos datos dinámicamente en la interfaz de usuario de nuestra aplicación web. Así que vamos al tiempo de práctica. Así que bien, vamos a hacer un poco de limpieza, porque antes teníamos todo esto abierto, teníamos un servidor aquí corriendo, teníamos otro por acá, así que voy a comenzar a eliminar algunos proyectos que he ido creando, para que solamente nos quedemos con uno. En este caso nos vamos a quedar solamente con Rebel Application. Para ello entonces hago un pwd para saber dónde estoy ubicado. Dice que estoy en Rebel. Y dentro de Rebel entonces voy a hacer un rm-rf first application. También voy a decirle second. Enter. Y a su vez voy a indicarle github.com. Por ende ya nos quedamos simplemente con Rebel Application. Estupendo. Ya que estamos con este, ahora vamos a crear y utilizar plantillas. Así que en el controlador correspondiente voy a proceder a pasar algunos datos a la plantilla y renderizarla. Entonces nos vamos a Rebel Application, a directorio app, controllers, app.go y este sería nuestro controlador. Bien, en este controlador voy a pasarle dos datos. En este caso, un título y un mensaje.
Para ello entonces puedo hacerlo perfectamente directamente en esta función que es index, y en index, ya que se le pasan todos estos parámetros, entonces voy a crear un mapa de datos donde le voy a llamar datos. Entonces le digo igual a un map directamente de esta manera, y entonces aquí le voy a pasar lo que son los valores, y en este caso le voy a decir title, y en título le voy a indicar página de inicio, así directamente. Voy a pasar un segundo valor que sería message, y aquí le voy a indicar un hola desde Rebel, tal cual. Perfecto, y aquí cierro de esta manera. A fin de cuentas ya tengo datos acá. Bien, voy a pedir ahora mismo que haga un render y que pase datos como parámetro. Así que bien, ya que tenemos esto, ahora procedemos a ir al directorio de vistas, y las vistas se encuentran dentro de el directorio views, y entonces acá vamos a identificar index.html, que es este. Así que voy a abrirlo en dos partes, hacer más grande es esto, cierro acá, así que con el fin ya puedo ver mi controlador y a su vez el HTML. Voy a bajar esto acá también. Estupendo. Creo que acá se puede observar perfectamente. Aquí me dice que todo está funcional, y a su vez, si lo comenzamos a analizar, dice que comienza a aplicar un título, y este título es home, tal cual. Por ende, para no chocar con esto, lo voy a poner esto en español, título y mensaje, tal cual, de esta manera. Bien, ya que lo tenemos de esta manera, aquí habilita una nueva variable, title, con el valor home, y a su vez están invocando la plantilla header HTML. Si me pregunta dónde está header HTML, se encuentra acá. Luego este sería como el body del proyecto, y finalmente termina con footer.html, que es el que se encuentra por acá. Bien, desde este punto, ¿cómo mando a llamar estos datos, tanto título como mensaje? Por ende, sería tan sencillo como venir y aplicar que en vez de este it works, mande a buscar directamente a datos.título, de esta manera, y que en el párrafo también mande a mostrar mensaje, de esta manera. A fin de cuenta de que si yo trato de correr este servidor, sería un Rebel RAM, y le voy a aplicar Rebel Application, hago Enter, y entonces este ya está corriendo. Bien, en el navegador puedo observar esto. Recuerden de que a este en especial se le habilitó el puerto 5000 en vez del 9000. Por lo cual entonces aquí tenemos el localhost en el 5000. Y si recargo, ojo, estamos haciendo la solicitud. Recargamos de nuevo y este dice página de inicio. Hola desde Rebel. Y en efecto, esto aparece porque en principio, desde acá se le mandó la información. Y desde acá se recibió y se imprime de esta manera. Así que esto ya nos está quedando funcional. Ahora bien, ¿qué pasaría si intento modificar lo que son las librerías como Bootstrap y jQuery? ¿Por qué hago esta consulta retórica? ¿Por qué? Precisamente porque si observamos, el proyecto desde Rebel en automático ya nos genera estos scripts. Venimos a CSS y venimos a JS. Aquí están. Pero nos genera una versión que podemos llamarle deprecada o podemos llamarle tradicional. Ya no está tan actualizado. Por lo cual a mí me encantaría poder actualizar estas librerías. En fin, ¿cómo procedemos a hacer eso? Bueno, desde el navegador puedo hacer una búsqueda y aplicar directamente la búsqueda como Bootstrap. Y a Bootstrap, vamos a maximizar esto, puedo encontrar que está la versión 4.6 también disponible, aparte de la 5, y la versión 4.6 está más que bien. Por lo cual,
¿Qué tendría que hacer para poder obtener esta librería? Es tan sencillo como irse y darle clic al botón Download. Listo por ahí. Y luego voy a descargar este que dice Compile CSS y JS. Por ende, hacer clic en el botón Download. Y este va a proceder a bajar el proyecto Bootstrap 4.6.2-dist. De esta manera. Así que bien, vamos a revisar este proyecto que se encontraría en descargas. Lo tenemos por acá. Voy a descomprimirlo. Listo por ahí. Lo tenemos. Si se fijan en dist tenemos CSS, todos sus ficheritos, y a su vez en JS tenemos todos sus ficheritos. Bien, esto que está descompreso acá, voy a llevármelo, voy a trasladarlo al proyecto que tenemos actualmente en ejecución. Voy a probar primeramente con los CSS. Me lo voy a llevar todos, aunque en realidad solo necesito dos archivos. Así que voy a tomar los CSS y los JS y voy a ir al proyecto y desde acá voy a decirle de que me muestre dónde se encuentra este directorio. Así que le digo que me lo muestre. Así que llego a Public y acá doy pegar aquello que copié y como pueden observar ya tengo esa información acá. Entonces ya lo tenemos colocado dentro del proyecto, por lo cual ahí vamos bien. Bien, ahora voy a proceder a buscar jQuery. Y jQuery sería básicamente reutilizar la búsqueda por acá e indicarle jQuery de esta manera. Vamos a ir acá y aquí tenemos el botón Download jQuery. Por ende hago clic aquí y aquí podemos elegir básicamente la primera opción, que sería aquí Download the Compressed Production jQuery. Así que le hacemos a clic aquí y este no me descarga el archivo en sí, sino que me muestra el contenido JS, por lo cual tengo que guardarlo. Así que con un control S vamos acá y le indicamos dónde lo quiero guardar. En este caso particular estábamos dentro de Documents y estábamos en el repositorio, pero voy a tirarlo directamente en Download para después de ahí simplemente moverlo. Bien, voy a llegar hasta el punto y entonces voy a proceder a copiar este JS, llego al proyecto directamente y acá se pueden observar tenemos JS y acá lo puedo pegar, así como está este en su versión anterior, puedo pegarlo acá en la 3.7.1 y esto sería todo realmente. Así que ya lo tenemos por ahí. Vuelvo al proyecto y en el proyecto vamos a invocar estos archivos estáticos de Bootstrap. Por ende, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un archivo que se llama header.html. Aquí normalmente se van a poner las cabeceras y en footer se van a poner todo lo que viene siendo archivo JavaScript. Sin embargo, vamos a ver cómo está estructurado este header. Vamos a ello. Tenemos header.html. Cierro esto por acá. Y en el header dice que está invocando de hecho el jQuery JS, también el Bootstrap de esta manera. Y también los CSS. Por lo cual, si acá busco, dice que este simplemente se llama Bootstrap CSS o Bootstrap Min CSS, que son los que podemos ocupar. A su vez también Bootstrap JS o si no Bootstrap.min.js. Bien, vamos a utilizar los min, que son minificados. Para ellos entonces decimos que este para CSS lo tenemos de esa manera. Y también como el otro Bootstrap lo tenemos con el min de esta manera. Y por último el jQuery tendría que variar la versión. La versión sería 3.7.1. Siempre .min.js. Así que guardo. Y ya tengo modificado este fichero. Básicamente no hay que modificar nada más. Por lo cual ahora lo que toca es buscar lo que es el footer. Como para poder encontrar qué cambios podemos obtener ahí. Así que bien. Podemos observar que el index, ahí está. En este caso ya están agregados los archivos necesarios. Por ende, si busco dentro del navegador todo aquello que me diga que ha cambiado algo, sería acá, recargo
Y este está haciendo nuevamente la consulta al puerto 5000. El servidor no lo he quitado, por lo cual sigue por acá. Pero si lo busco nuevamente, volver a cargar, aquí se ha desconfigurado algunos estilos. Esto es totalmente normal porque se ha cambiado la versión del Bootstrap. Bien, ¿cómo mejoramos esto? Vamos a mejorarlo. Vamos a ponerle un poco de Bootstrap actual. Bien, dice que acá tenemos un Jumbotron, lo cual me parece bien. Sin embargo, este estilo está un poco de más. ¿Por qué? Porque existen diferentes clases, como por ejemplo background, info, y a su vez le digo que el texto sea blanco. Bien, aquí tenemos un row, lo cual me parece bien. Sin embargo, voy a separarlos en dos row. Entonces le voy a indicar row de esta manera y tengo dos. Bien, aquí voy a utilizar un h1 y en este h1 voy a ponerle una clase llamada display-4 para identificar lo que es el mensaje. Entonces, en el mensaje bien puedo utilizar un h1, sino un párrafo, tal y como se venía aplicando de esta manera, y este sería el dato. Guardo por acá y acá tengo nuevamente el título, que es lo que necesito. En este caso un h1 aquí me viene bien. Entonces acá le puedo dar también una clase con display. En vez de 4 le voy a indicar que sea 1 para que sea más grande. Y lo tenemos de esta manera. Bien, ¿qué otra cosa podemos checar? Creo que por ahí ya pudiéramos haberle aplicado algunas cosas de Bootstrap 4.6. Así que voy nuevamente al navegador, recargo y en efecto ya tenemos una mejor vista. Así que ahí puedes observar que las solicitudes a los nuevos ficheros pues son correctas. ¿Qué más podemos hacer para validar esto? Bueno, vamos a ver el código fuente, vamos a hacer un clic derecho, vamos a hacer inspeccionar. Y en inspeccionar nos vamos a Network. Y desde Network, al momento de cargar esto, aquí me indica de que está cargando jQuery 3.7.1 y a su vez está cargando esta nueva versión de Bootstrap y de Bootstrap JS, tanto como CSS también. Así que, al dominar el uso de plantillas y la carga de contenido estático en Rebel, podremos construir aplicaciones web más dinámicas y atractivas para nuestros usuarios. Estas habilidades son fundamentales para crear interfaces de usuarios atractivas y funcionales en nuestras aplicaciones web, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario final. En esta lección exploraremos cómo adaptar una plantilla de Bootstrap a una aplicación Rebel y cómo incorporar datos dinámicos en dicha plantilla para crear una interfaz de usuario dinámica y atractiva. Vamos a aprender a descargar e integrar plantillas de Bootstrap en una aplicación Rebel, permitiendo mejorar la apariencia y la experiencia del usuario. Además, comprenderemos cómo pasar datos dinámicos desde los controladores de Rebel a las plantillas HTML, lo que nos permite personalizar el contenido en función de las necesidades de la aplicación. Además, vamos a explorar técnicas para poder modificar y personalizar las plantillas Bootstrap adaptadas a las necesidades específicas de la aplicación, agregando funcionalidades y mejorando la usabilidad de la interfaz de usuario. Bien, vamos a ello. En la página de Bootstrap podremos encontrar algunas plantillas para poder utilizarlas. Para ello, nos ubicamos en la página oficial y hacemos clic en la versión 4.6. Recuerda que aquí está la versión. Bien, además de ello, vas a hacer clic donde dice Download y te llevará a esta página. Y en esta página, si bajamos un poco más, podemos encontrar que hay ejemplos. Y esos ejemplos tenemos un enlace en los cuales si navegamos entre ellos podemos seleccionar cualquiera de los que aparecen acá. Sin embargo, seleccionaré Bootstrap. O sea que lo que intento poder correr desde Rebel tendrá que ser esta interfaz. Así que nada, vamos a ello. Para ello entonces vamos a dar clic donde dice Download Examples. Vamos a descargar los ejemplos. Bien, vamos a irnos especialmente a la carpeta Downloads y acá vamos a descomprimir lo que son estos ficheros para poder utilizar especialmente el que necesitamos, que sería sería Dashboard. Entonces entramos a Dashboard, dice que tenemos tres ficheritos. Tenemos uno CSS, uno JS y tenemos el index. Entonces esto vamos a copiarlos.
Bien, me los voy a llevar directamente al directorio que tenemos del proyecto. Para ello entonces voy a ir directamente a Visual Studio Code y desde acá, que es el repositorio donde está Frameworks Web Go, directorio Rebel, nuestra aplicación llamada Rebel Application, entonces nos ubicamos en Public y acá vamos a distribuir estos archivos. Dashboard debe de ir a CSS y Dashboard JS a JS especialmente. Listo ahí. Bien, y lo que es el index que tenemos en descargas, entonces este lo vamos a arrastrar al editor de código. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Ahí tenemos una copia. Entonces este es el contenido que tiene ese archivo dashboard o bien lo que contiene el diseño de dashboard HTML de Bootstrap. Ok, y vamos ahora a incorporar todo este diseño dentro de nuestro servidor web. Para ello entonces, en nuestra aplicación, puedo cancelar o no lo que es el servicio web. Sin embargo, lo voy a dejar por ahí un momento. Así que voy a abrir dos partes, donde en la parte derecha se encuentre el index y en la parte izquierda vayamos haciendo las modificaciones pertinentes. Por ende, lo primero que vamos a modificar va a ser header. Y en header, entonces acá vamos a modificar algunos puntos clave. En este caso sería agregar lo que sería los CSS y también el JavaScript, tanto de dashboard. Entonces para ello voy a agregar dashboard CSS. Voy a tomar por referencia lo que es el Bootstrap y aquí en vez de esto voy a indicarle dashboard de esta manera y guardo. Y por supuesto vamos a checar si necesitamos algo más que tener por acá. En este caso voy a voltear a ver lo que es el index HTML y dice que por acá este agrega lo que es el Bootstrap y también tiene este estilo. Vamos a copiar el estilo este para tenerlo también cercano acá y le vamos a decir que lo quiero tener dentro del head. Esto, o sea, por acá está bien. Listo ahí. Creo que también manda a llamar dashboard CSS, lo cual nosotros ya nos hemos adelantado un poco y lo hemos agregado. Lo voy a agregar abajo de Bootstrap, lo cual está bien. Así que lo demás que se encuentra dentro de body, este nav y demás, ya sería el código que faltaría poner en el index HTML especialmente. Si se fijan, acá ya está la etiqueta body, por lo cual no tengo que copiar esta. Entonces voy a tomar nav y me voy a ir hasta el final, hasta este último div que se encuentra acá. Bien, copio hasta este div y entonces ahora me voy a index acá y sería básicamente reemplazar lo que tenemos por acá. Por ende entonces voy a tomar header y voy a finalizar con el otro header y acá pego directamente lo que copié de la plantilla. Ya que tenemos esa información, ahora vamos a tocar footer HTML. ¿Por qué? Porque todavía no hemos agregado el JS de dashboard y lo más seguro, si te puedes ver, acá aparece dashboard JS. También agrega el feeder min.js y el chart también, que son elementos, son recursos que no he descargado y no he puesto de forma estática, por lo cual este lo manda a llamar de forma directa a la web. También utiliza jQuery. En este caso vamos a utilizar el que ya tenemos instalado acá, que se vendría siendo este. Y para ello entonces me voy a llevar estos scripts que están acá. Así que copio y me voy a footer HTML. Dentro de footer HTML, que debe estar arriba, vamos a agregar esta información. Esta información la voy a agregar debajo por acá, más o menos. Y el dashboard JS, esto sí hay que corregirlo, porque no se va a poder llegar directamente. Entonces voy a ir a header para más o menos buscar cómo sería el estándar para poder agregar un JS. Si se fijan sería /public /JS. Por ende esto sería tan sencillo como irme nuevamente al footer y antecederle esta información. Y listo, ahí lo tendríamos. Ahora, el jQuery también se puede manipular.
Por lo cual es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el jQuery que tenemos previamente instalado y es el que se va a ocupar. Bien, entonces ya que tenemos dashboard, tanto el jQuery que aparece en el header, vamos a ver por acá, aquí está, ya está señalado, lo cual no tenemos que volver a ponerlo, así que ya está puesto. Bien, creo que esto sería todo. Básicamente no tienen mucho más lo que es la plantilla para poder probar que esto realmente funciona. Así que nada, voy a ir al navegador, vamos a recargar la información que se encuentra por acá, damos nuevamente a ejecutar y como pueden observar ha cargado perfectamente lo que es la plantilla. Así que aquí está. Muy bien, me gusta. Ahora bien, un último retoque nada más para pasar ahora y actualizar con datos dinámicos lo que es el título de la página y a su vez también alguna información. Por ejemplo, en company name, cómo cambiar eso, cómo mejorar eso. Así que nada, vamos allá. Fíjate que el título aquí dice home simplemente. Y si nos vamos al código, encontramos que en index, no sé si lo recuerdas, aparece acá un title. Y ese sería el home que aparece ahí. Y si yo no le quiero poner home y le quiero poner Rebel Application, guardo y reviso por acá, en efecto ya lo recarga y aparece como Rebel Application. Eso es genial. Así que ahora voy a ir al controlador a agregar un nuevo dato, que ese sería company name. El controlador está acá. Y acá voy a modificar esto y le vamos a indicar un company name de esta manera. Y el nombre de la compañía va a ser Rebel Application, tal cual. Ahora copio esto porque esto se va a renderizar y me voy a ir al index especialmente. Y aquí aparece el company name. Recuerda que esto lo vamos a modificar de una manera tal en que aparece de esta manera y le decimos datos.company name. Y de esa manera va a tener que mostrar lo que dice Rebel Application en esta parte. Así que vamos a revisar esto. Aquí tiene que cambiar. Y en efecto, ahí está, Rebel Application, lo cual significa que ese dato ha sido modificado. Y está muy bien. Hemos aprendido cómo adaptar una plantilla de Bootstrap a una aplicación Rebel y cómo incorporar datos dinámicos en dicha plantilla. Todo esto para crear una experiencia de usuario interactiva y personalizada. Esta combinación de diseño receptivo y contenido dinámico es fundamental para crear aplicaciones web modernas y atractivas con el gran Rebel. Rebel es un framework web de alto rendimiento para Go que simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones web. Además de su enfoque en la velocidad y la productividad, Rebel ofrece una variedad de funcionalidades y características que hacen que el desarrollo de aplicaciones web en Go sea aún más atractivo y eficiente. En esta clase exploraremos algunas de las características más destacadas de Rebel y cómo pueden beneficiar a los desarrolladores en sus proyectos. También necesitamos comprender las funcionalidades principales de Rebel y cómo pueden mejorar el proceso de desarrollo de aplicaciones web en Go. Además de explorar las características avanzadas de Rebel, como la recarga automática, la seguridad integrada y el soporte para base de datos ORM para construir aplicaciones web robustas y seguras de manera eficiente. Además encontramos que dentro de las funcionalidades y características, Rebel sigue una estructura de directorios convencional que facilita la organización del código y el desarrollo colaborativo. Con una estructura clara y coherente, los desarrolladores pueden encontrar fácilmente los archivos relacionados con modelos, vistas, controladores y otros componentes de la aplicación. Una de las características más destacadas de Rebel es su capacidad de recarga automática. Los cambios en el código se reflejan automáticamente en la aplicación sin necesidad de reiniciar el servidor. Esto agiliza significativamente el proceso de desarrollo al permitir a los desarrolladores ver los resultados de sus cambios de inmediato. Además, Rebel ofrece un sistema de enrutamiento intuitivo y fácil de configurar,
los desarrolladores pueden definir rutas de URL de manera clara y concisa, lo que facilita la navegación por la aplicación y el acceso a diferentes partes de la misma. El framework admite varios motores de plantillas, como GoTemplate, Handlebars y otros. Esto permite a los desarrolladores crear vistas HTML dinámicas de manera eficiente, separando la lógica de presentación del código de aplicación. Revel proporciona funciones integradas para validar datos de formularios y otros datos de entrada. Esto ayuda a garantizar la seguridad y la integridad de los datos al tiempo que simplifica el manejo de errores y la presentación de mensajes de validación al usuario. Con su soporte integrado para el mapeo objeto relacional ORM, Revel facilita la interacción con bases de datos SQL y no SQL. Los desarrolladores pueden ya realizar operaciones CRUD, tanto crear, leer, actualizar, eliminar, de manera sencilla y eficiente, sin tener que preocuparse por detalles de bajo nivel. En cuanto a la seguridad integrada, Revel incluye características de seguridad como protección contra ataques CSRF o XSS, que en principio el CSRF significa Cross-Site Request Forgery y XSS es Cross-Site Scripting. Esto ayuda a proteger las aplicaciones web contra vulnerabilidades comunes y garantiza la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. El framework ofrece soporte para la internacionalización y la localización, lo que permite desarrollar aplicaciones web multilingües y adaptadas a diversas regiones y culturas. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones que sean accesibles y amigables para usuarios de diferentes partes del mundo. Con estas funcionalidades y características, Revel se destaca como un framework web potente y versátil para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Su aplicación o su enfoque en la productividad, la simplicidad y la seguridad lo convierte en una opción ideal para desarrolladores que buscan crear aplicaciones web robustas y escalables. Al aprovechar estas características y perseguir los objetivos adicionales, los desarrolladores pueden acelerar el proceso de desarrollo de sus proyectos y ofrecer experiencias web excepcionales a los usuarios. Gin es un framework web minimalista y de alto rendimiento escrito en Go, diseñado para desarrollar APIs web rápidas y eficientes, con una sintaxis sencilla y potentes características. Gin es una excelente opción para construir aplicaciones web escalables en Go. En esta clase exploraremos las características clave que hacen que Gin sea una opción popular entre los desarrolladores de Go. Al finalizar esta clase serás capaz de comprender las características principales de Gin y su importancia en el desarrollo de aplicaciones web en Go. Explorar cómo utilizar las funcionalidades de Gin, como el enrutamiento eficiente, el manejo de middleware y la validación de datos JSON. Además de aprender cómo Gin proporciona un entorno estable y seguro para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Tenemos algunas características, entre ellos velocidad y eficiencia. Esta es una de las principales características de Gin, ya que utiliza un enrutamiento basado en Radix Tree, lo que resulta en un bajo consumo de memoria y un rendimiento predecible de la API. Además, Gin evita el uso de Reflection, lo que contribuye aún más a su rendimiento óptimo. También Gin ofrece un sólido soporte para middleware, lo que permite encadenar múltiples middleware para manejar una petición HTTP de manera flexible. Esto facilita la implementación de funcionalidades como el registro, la autorización, la compresión y la persistencia de datos en la base de datos. Gin está diseñado para recuperarse de cualquier panic que pueda ocurrir durante una petición HTTP, o sea que está libre de crashes, lo que garantiza que el servidor esté siempre disponible.
Además, ofrece la posibilidad de reportar panics, por ejemplo, a servicios de monitoreo como Sentry, para una mejor gestión de errores. Con Gin es posible analizar y validar datos JSON en una petición HTTP, lo que facilita la verificación de la existencia de datos requeridos y el cumplimiento de ciertas reglas de validación. También tenemos agrupación de rutas. Gin permite organizar mejor las rutas mediante la agrupación, lo que facilita la gestión de rutas con diferentes niveles de autorización o versiones de API. Además, los grupos de rutas pueden anidarse ilimitadamente sin afectar el rendimiento. Gin ofrece una manera conveniente de recopilar y manejar los errores que ocurren durante una petición HTTP. Los middleware pueden registrar los errores en archivos de logs, bases de datos o enviarlos por la red, lo que facilita el seguimiento y la resolución de problemas. Gin proporciona también una API fácil de usar para el renderizado de diferentes tipos de contenido, tales contenidos como JSON, XML, HTML, lo cual simplifica el proceso de generar respuestas HTTP con datos formateados de manera adecuada. Gin es altamente extensible y permite crear fácilmente middleware personalizados para satisfacer las necesidades específicas de una aplicación. Con ejemplos de código disponibles, agregar nuevas funcionalidades a una aplicación Gin es un proceso sencillo y directo. Gin en sí es un framework web robusto y eficiente que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras en Go. Al aprovechar las características que este nos ofrece, los desarrolladores pueden construir aplicaciones web escalables con facilidad y confianza, manteniendo un alto nivel de rendimiento y estabilidad. En esta clase nos sumergiremos en la emocionante tarea de configurar nuestro entorno para comenzar a trabajar con el poderoso framework Gin de Go. Además, vamos a profundizar en la instalación y configuración de Gin en el entorno de desarrollo. Esto incluirá la instalación del paquete Gin y la inicialización de un nuevo proyecto. Además, aprenderemos a familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Gin. Esto incluirá la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Así que nada, vamos a la parte de desarrollo. Así que nos encontramos en Visual Studio Code y desde acá vamos a comenzar paso a paso. Primeramente con la instalación de Gin y configuración de dependencias. Para ello, así como hicimos con el framework anterior, Rebel, vamos a hacer también con Gin. Vamos a crear un directorio. Veamos dónde nos estamos ubicando. Dice que estamos ubicados en este directorio. Me parece bien. Limpio pantalla y le digo mkdir Gin. Y de esta manera tenemos el directorio Gin. Bien, verificamos siempre nuestra versión de Go, lo cual dice que estamos en la 1.21. Así que ahora vamos a proceder a descargar e instalar nuestro paquete de Gin. Para ello aplicamos un go-get-u y le decimos cuál es la ruta donde se encuentra nuestro framework, lo cual es la siguiente. Y le decimos /gin finalmente. Así que voy a hacer Enter. Y ojo, no te preocupes, aquí te explico cómo solucionar ese error. De hecho, también lo hicimos con Rebel. Este error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go. A partir, dice, de Go 1.16 se recomienda usar Go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Entonces, para solucionar esto, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a proceder a crear un módulo. Pero para ello, necesito primeramente acceder al directorio que hemos creado, al directorio Gin. Ya que estamos dentro y se nos sale remarcado en la consola, entonces ahora aplicaremos un go mod init Gin. Hago Enter y si logras notar, tenemos ahora un go.mod, donde tenemos el módulo que se ha creado, que en este caso es Gin, con su versión 1.21.
Así que ahora, ya que se ha creado esto, vamos a proceder nuevamente a hacer la instalación de Gin. Y esto lo haremos ahora con Go Install. Y con Go Install se hace de la siguiente manera. Go Install. Y le pasamos la ruta que le habíamos pasado antes. Que si volvemos arriba, aquí se encuentra la ruta. Copio, me voy hacia la parte de abajo y pego. Solo que ahora le voy a indicar de que además descargue la última versión estable. Así que hago Enter y este comenzará a hacer la descarga y a su vez la instalación de la misma. Así que esperamos a que esto termine de descargar, tal y como dice acá, está descargando de diferentes fuentes. Así que bien, ya que estamos acá, vamos a ejecutar nuevamente nuestro GoGet, que era el que habíamos ejecutado antes, que nos había dado un problemita. Sin embargo, ahora, si aplicamos nuevamente, logran notar de que ahora sí está descargando todo lo que necesita, todas las dependencias. Bien, hacemos esta espera, ¿no? Y el siguiente paso, luego que descargue, es crear nuestra estructura básica de un proyecto Gin. Como te acabas de dar cuenta, aquí ya nos ha descargado, en principio ha creado un .sam y también en el mod ha agregado todo lo que requiere, ¿no? Y en el SAM también vamos a encontrar todas las dependencias. Ahí está. Así que podemos decir que ya lo tenemos descargado y lo tenemos instalado. Así que bien, de esta manera vamos a proceder ahora mismo a crear una estructura básica de un proyecto Gin. Entonces, vamos a crear primeramente un archivo main.go para comenzar a hacer pruebas. Así que voy a ello. Nótese de que estamos dentro del directorio Gin ahora mismo en la terminal. Así que voy a crear mediante touch un archivo llamado main.go, que lo encontramos por acá. Bien, tú te preguntarás, ¿por qué estás haciendo todo esto vía comandos? Bueno, porque a veces nos podemos encontrar solamente en una terminal. Y en una terminal, estos son los comandos que vamos a necesitar saber. Y mientras más los practiquemos, va a ser mucho mejor el hecho de levantar nuevos proyectos. ¿También se puede hacer desde acá? Perfecto. Pero en este caso voy a estar enseñando cómo hacerlo casi la mayoría de cosas por medio de línea de comandos. Bien, ahora vamos a crear un nuevo directorio dentro de Gin, que este sería route, donde vamos a almacenar nuestras rutas. Entonces, mkdir significa make directory, hacer directorio. Ahora bien, voy a crear nuevamente un archivo dentro de route que se va a llamar route.go. Y si ahora despliego este directorio, en efecto, aquí hay un fichero llamado route.go. Bien, el fichero main.go que nos encuentra por acá se encargará de crear el router. Se encarga de iniciar el servidor y además importará el paquete route y usará las funciones necesarias para registrar rutas en el router. Bien, el fichero route que nos encuentra por acá, este se encargará de definir las rutas de la aplicación. Este se encargará también de importar el paquete Gin y usar las funciones para definir las rutas. Además, define las funciones que se encargarán de procesar las solicitudes. Buenísimo. Ya que tenemos esta pequeña estructura, de momento lo tenemos vacío los ficheros. Estos a la espera de que nosotros empecemos a escribir código. Con estos pasos estarán listos para comenzar a trabajar con el framework Gin de Go. La configuración del entorno es crucial para una experiencia de desarrollo suave y Gin facilita este proceso para que pueda concentrarse en la creación de aplicaciones web rápidas y eficientes. Te invito a disfrutar que sigas explorando las capacidades de Gin en este gran proyecto. En esta clase aprenderemos cómo utilizar el framework Gin de Go para crear un servidor web. Gin es un potente framework web que permite construir rápidamente aplicaciones web eficientes y escalables en Go. A lo largo de esta clase, exploraremos los pasos para configurar un servidor web básico utilizando Gin, y cómo manejar los puertos de conexión y diferenciar el tipo de servidor nuevo y por defecto. Tengamos en cuenta algunos objetivos que se cumplirán dentro de esta lección. Dentro de ello está que comprender los conceptos básicos de Gin y su estructura de proyecto. En este objetivo se centra en proporcionar una comprensión sólida de los fundamentos de Gin,
incluyendo su papel como framework web en Go y la estructura típica de un proyecto Gin. Además, aprenderás sobre las características principales de Gin y cómo se organizan los archivos y directorios en un proyecto típico. Como segundo objetivo será aprender a configurar un servidor web básico utilizando Gin y gestionar los puertos de conexión. Vamos a trabajar en el proceso de configuración de un servidor web básico utilizando Gin, donde abordaremos sobre cómo hacer una importación del paquete de Gin, la creación de un enrutador y la configuración de las rutas. Además, se explorará cómo gestionar los puertos de conexión para garantizar un funcionamiento óptimo del servidor. Y como último objetivo, explorar cómo diferenciar entre el tipo de servidor nuevo y por defecto en Gin. Este objetivo se enfoca en la comprensión de las diferencias entre Gin.new y Gin.default. Esto lo aprenderemos sobre las características únicas de cada tipo de servidor y se proporcionarán ejemplos prácticos para ilustrar cuándo es apropiado utilizar cada uno en función de las necesidades del proyecto y las preferencias del desarrollador. Así que nada, vamos al desarrollo. En este momento nos encontramos en el editor de código Visual Studio Code. Bien, nos vamos a ubicar en el fichero main.go. Ahora sí vamos a comenzar a escribir. Por supuesto, iniciamos ingresando el package main y luego hacemos un import de Gin. En este caso lo encontramos de esta manera, ¿no? Lo cerramos acá. Bien, ahora vamos a declarar la función main. Para ello entonces lo que vamos a hacer es inicializar Gin. En este caso lo vamos a hacer con, vamos a crear una ruta y le decimos Gin.default. De esta manera. Entonces creamos una variable R que represente una ruta e inicializamos Gin con su configuración por defecto, que en este caso es .default. Además, lo que vamos a aplicar es un run de esta ruta. En este caso, le indicamos de que queremos levantarlo en el puerto 8080 del servidor. Bien, ya que tenemos esto está mal. Si le quitamos el igual acá. Y ahí estaríamos listos. Así que nada, vamos a probar esto, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar un GoRun main.go. Para ello entonces, tengamos en cuenta de que este import funcionaría con las paréntesis si hubiese más de una importación, por lo cual aquí solamente una, así que no es necesario. Bien, ya que lo tenemos, ahora sí podemos finalizar la función. Cerramos acá y lo tenemos listo. Así que vamos a proceder con un GoRun. Voy a fijarme dónde me encuentro ubicado. Dice que estoy Frameworks Web en Go, pero necesito acceder directamente al directorio Gin que hemos creado. Así que ya que estamos dentro, ahora sí le podemos dar un ls y lo tenemos de vista el main.go, y si le decimos GoRun main.go y hacemos enter, voy a hacer más grande la terminal, le damos allow, permitir, voy a hacer más grande la terminal, el editor de código y listo. Bueno, miremos la terminal, ¿no? Y es que desde acá está indicando de que se ha levantado un nuevo servidor, en lo cual está escuchando y sirviendo, dice HTTP, en el puerto 8080. Así que vamos a fijarnos esto desde el navegador. Vamos por acá y le indicamos mediante 127.80.80, damos enter. Y si notan, nos dice 404 page not found. No te preocupes por esto porque es totalmente normal. Necesitamos crear rutas y para ello vamos a utilizar una página principal, ¿no? Que sería la raíz. O sea, hay que manipular la raíz. O sea, eso significa de que ya se está sirviendo un servidor, por lo cual está bien. Así que vamos a continuar aquí elaborando esto. Vamos a hacer un pequeño análisis nada más de lo que se ha consultado. Dice que ha devuelto un 404, un código de estado, un código de error del servidor. En este caso porque la consulta ha sido realizada a nivel local, ¿no? Al 127.0.0.1, que es igual a decir localhost. Además ha hecho una consulta de tipo get con el método get y ha hecho una consulta en la raíz del proyecto. Asimismo, los navegadores hacen una consulta también por medio del favicon.ico, que en este caso tampoco existente en el proyecto. Bien, para ello entonces vamos a crear una ruta get. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a definirlo debajo del default, acá.
Y entonces, si te fijas, aquí ya tengo una recomendación, ¿no? Que en este caso es para hacer un ping. Sin embargo, vamos a indicarle entonces por medio de get, de esta manera. Y desde acá, vamos a finalizar esto. Aquí en vez de ping, vamos a quitarlo y vamos a indicarle que lo que queremos es la ruta raíz. Por ende, voy a retornar un string para ello. Tengamos en cuenta de que aquí tenemos le tenemos la referencia y le decimos string de esta manera. Y entonces podemos aquí devolver un código de estado OK, que significa OK el 200, y donde indiquemos, por ejemplo, hola mundo, de esta manera. Como es español, pues también tenemos que mejorar la escritura. Bien, ahí ya estamos creando la primera ruta, donde estamos recibiendo una solicitud o una solicitud dentro de la raíz y nosotros vamos a devolverle un hola mundo. En este caso va a ser un string nada más. Bien, vamos al navegador. En principio tenemos que reiniciar lo que es nuestro servidor. O sea que con un control C detenemos el servidor en la terminal y luego volvemos a llamar mediante un go-round main.go. Como siempre permitimos. Y ahora sí, vamos al navegador nuevamente y desde acá podemos darnos cuenta de que si recargo, entonces ahora me responde hola mundo. Esto es genial. Vamos a fijarnos qué es lo que acaba de hacer en el servidor, qué es lo que acaba de capturar. Dice que ahora se ha hecho una nueva solicitud, sin embargo dice que el servidor, la diferencia con el anterior, 404, es que ha encontrado una respuesta, ha encontrado que devolver, ¿no? Esto es gracias a la ruta, donde se le indica, hey, si buscas pleca, o sea, en la raíz, entonces devuélvele esta información con un código de estado 200, que significa OK. Y lo mismo, aquí dice cuánto ha tardado la solicitud en devolver esto y el tipo de método, en este caso es get. Y lo mismo, se ha consultado a la raíz y por esa razón ha devuelto esto. ¿Qué pasaría si vuelvo a ejecutarlo? Se fijan de que la solicitud está siendo lanzada nuevamente. Y ahí está. Ahora, si yo a quiero buscar una ruta que no es existente en el código, entonces le digo test, por ejemplo, y me dice 404, page not found, o página no encontrada, donde acá está indicando que es un 404 en efecto, y esto está funcionando bien porque acá está recibiendo lo que son las consultas que se están realizando desde el navegador. Así que tengamos en cuenta de que antes había comentado entre los objetivos que podíamos utilizar new y no solamente default. Así que nada, vamos a probar cómo funciona creando un servidor mediante new. Así que voy a guardar, voy a cancelar este servidor mediante control C y nuevamente lo voy a arrancar. Permitimos, ya lo tenemos con new y ahora sí, volvemos a hacer las consultas. Le indicamos que la queremos hacer en la raíz y dice hola mundo. Si notan, pues no ha generado ningún otro problema, no hay ninguna diferencia en lo que me muestra por acá. Y si voy ahora a barra test, dice 404 page not found. Bueno, notan que no hay diferencia, pero sí las hay. En este caso, el new, este método crea un nuevo enrutador GIN sin ninguna configuración predeterminada aplicada. Es útil, además, cuando deseas una mayor flexibilidad para configurar el enrutador según tus propias necesidades, sin que se aplique ninguna configuración predeterminada. Además, con .new puedes usar funciones como setMode, use, setRenderer para configurar el router. Así que bien, ¿cuál es la diferencia con .default? El .new. Dice, el .default es un método, ¿no?, que crea un enrutador GIN con la configuración predeterminada y este incluye un modo de depuración activado, un middleware de recuperación de errores activado, middleware de registro que también se encuentra activado y un renderizador de HTML activado. Además, aplica un soporte para cores. Bien, vamos a ver la diferencia. Antes nosotros hemos utilizado default. Mediante utilizábamos default, mirábamos que en el servidor nos retornaba las solicitudes que se estaban haciendo, ¿no? Y en no se está retornando nada.
por lo cual este está limpio de configuraciones. Entonces vamos a mostrar nuevamente con default de esta manera y volvemos a lanzar, permitimos, y si volvemos a lanzar, entonces nuevamente aquí sí está registrando esto ya, o sea que el tema de los registros está funcionando, y esto lo hace por medio de default. Así que con el punto new tengan en cuenta de que habría que configurar de cero algunas otras preferencias que nosotros tengamos del lado del desarrollador. Así que bien, nuestra salida no solamente puede ser un string. Antes también podíamos hacerlo de una manera diferente, que es aplicando un JSON. Así que en vez de este string, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a indicarle entonces JSON, y de esta manera le vamos a indicar que el código de estado también sea OK, y aquí le indicamos de esta manera, y le podemos pasar un message. Básicamente es el mismo mensaje que se encuentra por acá. Voy a comentar esto de esta manera. Aquí le falta una coma. Lo tenemos por ahí. Así que vamos a ver qué nos falta. JSON. Vamos a finalizar esto. A ver. Ok, acá, claro, las comillas dobles, por supuesto. Así que GoRoundMain.go, vamos para allá, decimos allow, y si probamos, este siempre sigue respondiendo de la misma manera. Sin embargo, la ruta no va de test, va a la raíz. Y ahora sí, aquí nos lanza algo diferente, ¿no? Nos ha retornado un JSON que lo representa de esta manera. Así que dice dar formato al texto, le seleccionamos acá y en efecto nos retorna un JSON. Esto nos funciona muchísimo para hacer APIs, por lo cual string es más que nada para definir un texto pues que se retorna. Sin embargo, para crear una mejor estructura podemos utilizar un JSON, donde podamos definir diferentes atributos o clave valor para definir una estructura, ¿no? Buenísimo. Entonces lo mismo, ¿no? Ya hemos hecho alguna prueba en el navegador, así que esto es la forma básica de cómo crear un servidor web en Gin. Así que vamos a proceder a crear una breve documentación, que es donde nosotros vamos a tener acceso también mediante el repositorio de GitHub. Voy a cancelar ya lo que es el servidor y esta documentación la vamos a ir generando dentro del directorio Gin, que estaríamos acá ubicados. Me voy a la terminal y en la terminal puedo indicarle mkdir y le vamos a decir docs, por ejemplo. Entonces ya que estamos en docs, vamos a hacer un touch. Bueno, podríamos crear un touch, ¿no? Para definir un archivo. Sin embargo, vamos a ir directamente acá y le vamos a indicar el nombre, en este caso de esta lección, ¿no? Vamos a indicarle servidor web básico en Go. En este caso, como lo queremos en Markdown, le ponemos el formato .md. Ok, ¿qué podemos colocar acá? En este caso, este es un ejemplo. En los siguientes ya no voy a hacer más documentación, o sea, que se haga visible, por ejemplo, en las lecciones, sino que solamente lo voy a hacer esta vez. Y luego, ya en mi tiempo libre en ese sentido, fuera de la grabación, pues voy a colocar toda la documentación necesaria. Pero se encontrará dentro del /docs, dentro del directorio Gin. Para ello entonces, copiamos esta estructura y le indicamos, a ver, acá, ahí, perfecto, que el código que se va a ingresar dentro de acá es Go, para que lo represente de esa manera, ¿no? Y luego acá vamos a poner el título, servidor web básico en Go. Lo tenemos por ahí. Así que guardamos y esto lo veríamos ya representado como una documentación dentro de docs. Luego también voy a hacer la referencia a lo que es el fichero de configuración. Y nada, aquí vamos a poder proceder a subir los cambios. Para ello hacemos un git add punto, de esta manera. Y luego hacemos un commit, donde vamos a definir un mensaje al respecto. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Servidor web en Go. Así que aquí me he confundido con el arroba, listo. Y procedemos a publicar esto, ¿no? Mediante un git push. Entonces esto va a enviar lo que son los nuevos scripts. En este caso sería nada más main.go. Y dentro de docs el documento. Vamos a validar que esto ha sido correcto. Recargamos lo que es el repositorio. Dice que tenemos un nuevo cambio.
Bueno, entonces vamos a darle clic acá. Y si se fijan, esto fue lo que ha sido ingresado, ¿no? Las dependencias y demás. Sin embargo, si me voy al directorio Gym, entonces voy a encontrar el directorio Docs. Y si me voy a Docs, hago clic acá. Entonces aquí sí ya me define lo que es la documentación. Espectacular. Solamente avisar de que aquí va a estar toda la documentación que se requiere también para venir a ver y copiar los scripts. Así que hemos explorado ya los fundamentos del framework Gym de Go y hemos aprendido cómo crear un servidor web básico utilizando esta potente herramienta. Luego nos sumergiremos en la configuración de un servidor web, donde hemos aprendido también a gestionar los puertos de conexión y a definir las rutas de nuestro servidor. Además, exploramos las diferencias entre los tipos de servidores gym.new y gym.default, lo que nos ha proporcionado una comprensión más profunda de las capacidades y usos de Gym. En esta clase nos enfocaremos en crear rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Gym. Comenzaremos definiendo rutas básicas y luego avanzaremos hacia rutas más dinámicas que acepten parámetros. Además, aprenderemos a separar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código optimizado y modular. Así que bien, avanzamos con algunos objetivos y es que empezaremos por definir rutas estáticas en el archivo main.go, utilizando así las funciones get de Gym. Esto nos permitirá establecer el flujo básico de nuestra aplicación y responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Además, avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado dentro del directorio routes y el fichero routes.go que ya se ha creado. Esto nos permitirá tener un mejor manejo o un mejor control sobre nuestras rutas y facilitará la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Así que nada, vamos a ello. Nos ubicamos en el editor de código. Antes teníamos impreso lo que es un string, ahora lo colocamos en un JSON. Voy a retornarlo rápidamente a poder imprimir un string. Sin embargo, lo voy a hacer de diferente manera ahora el uso de lo que es el código de estado. Sería de la siguiente manera. Así que vamos a indicarle mediante el enrutador, que sería R, la variable R, y le indicaremos por medio de get. En este caso ya tenemos lo que es nuestra ruta, por lo cual no la voy a volver a hacer. Aquí sería más bien imprimir el string. Y sería de esta manera. Ahora, para no poner estáticamente el código de estado, por ejemplo, como un 200, sería aplicar básicamente un http.status y indicarle que está ok. De esta manera, ¿no? Y le indicamos el hola mundo de esa otra manera. Así que cerramos ahí, quitamos lo anterior y nos quedaría de esta forma. Así que bien, vamos a describir un poco lo que se ha hecho por acá. Primeramente importamos lo que son todos los paquetes, ¿no? En este caso el de Gym y el de HTTP. Y luego en la función main, que se encuentra por acá, se crea una nueva instancia del motor Gym utilizando la función gym_default, que configurará el enrutador con el middleware de registro y recuperación por defecto. Así que hemos definido una ruta básica, que es la de la raíz, y además pues se define una ruta, en este caso, para poder imprimir lo que es un hola mundo cuando hagan la consulta en la raíz. Bien, vamos a proceder ahora a crear una ruta con parámetros. Y esa ruta con parámetros más o menos estaría de la siguiente manera, ¿no? Pongo, por ejemplo, hacer algo más dinámico. En este momento, si yo ejecuto el servidor mediante un go_round main.go, entonces permitimos. Y entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a ir al navegador y vamos a buscar dentro del puerto 8080. Y nos devuelve perfectamente un hola mundo dentro de ese puerto. Ok, para poder cambiar este puerto, si se lo han preguntado, será tan sencillo como cambiarlo en este lugar, ¿no? Tenemos que ver que dentro de todo lo que es el rango de puertos esté inhabilitado alguno y que lo podamos usar, o que alguno esté disponible más que nada, ya que le podemos poner 8181 perfectamente y volvemos a arrancar esto
Y entonces ahora en otra consulta dice que van a ser dentro del 8181. Lo cual, si nosotros verificamos por acá, sería cambiar. Y entonces nos devuelve de la misma manera un hola mundo. Nos devuelve muy bien. También acá le podemos definir un 127.0.0.1. 127.0.0.1. Y también le pudiésemos definir perfectamente un localhost. Y esto funcionará perfectamente. Si cancelo el servidor y lo vuelvo a levantar con estos nuevos cambios, entonces vamos a notar de que en efecto vamos a ver que acá este localhost dice no such. Bueno, este dice localhost, ojito, así que le cambiamos a localhost. Vamos nuevamente. Ok, perfecto, aquí sí lo ha capturado. Por ende, aquí me dice de que debería de buscar de esta manera. Así que voy a copiarlo, me voy a ir por acá a una nueva pestaña y me voy directo y me dice hola mundo, o sea que lo he encontrado perfectamente. Bueno, este era un paréntesis básicamente para ver cómo cambiar el puerto y cómo manipular también lo que es el host. Vamos a volver a su origen de esta manera. Listo, le daríamos un 2 punto por acá y ahí estaríamos. Levantamos nuevamente el servidor, vamos a permitir y entonces buscamos de esta manera y listo. Ok. Ahora bien, vamos a definir algunos parámetros interesantes, como por ejemplo, yo quiero pasarle acá e indicarle un saludo y hacer una barra, por ejemplo, indicarme acá mi nombre, ¿no? Y que esto luego diga hola Gerson, o sea, concatene lo que es esta solicitud. Entonces vamos a hacer eso para manejar una nueva ruta. Así que le decimos mediante R, que es nuestro enrutador que tenemos por acá, mediante Gym, donde le indicamos que también va a ser una solicitud GET. Dentro de esta misma, vamos a utilizar de esta manera. Y esto fue un poco una solicitud típica, ¿no? de hacer un ping. En este caso vamos a indicarle que queremos saludo, barra, y en este caso indicamos nombre, de esta manera. Así que bien, vamos a utilizar, vamos a cerrar esto, ahí, perfecto. Y luego vamos a declarar la variable nombre, donde le indicamos de que vamos a capturar el parámetro nombre, tal y como aparece por acá, en la sugerencia. Así que bien, esto será tan sencillo como aplicarlo mediante un string, y le indicamos el código de estado, utilice no es precisamente el 200, sino que, bueno, sí, en realidad va a utilizar el 200 acá. Ya, se le pudiese pasar un código de estado incluso que lo interprete el mismo navegador, y que vea cuál devolver. Sin embargo, pues aquí le pasamos el estado OK, que sería 200 nuevamente. De hecho, acá lo dice const y dice que es un entero igual a 200. Por lo cual ahí se encuentra bien. Entonces, luego que capturamos esto, la idea es que demostremos un hola y esto lo formateemos de alguna manera para que lo que expulse sea un string luego acá. Y este caso es nombre, que es el string que va a expulsar. Bien, así que nada, vamos a probar esto. Porque ya tenemos dos rutas. Vamos a quitarles estos espacios. Ahí tenemos dos rutas. Tenemos barra y tenemos barra saludo y nombre. Guardamos, cancelamos este servidor y levantamos uno nuevo. Lo permitimos. Y entonces ahora sí, vamos al navegador y si buscamos nuevamente nuestra raíz, nos carga correctamente. Aquí se ha hecho la solicitud, dice que es 200. Y ahora vamos a probar lo que es nuestro saludo. Si doy saludo hasta ahí, hago enter, dice que la página no ha sido encontrada, porque en efecto lo que es nuestra ruta no se ha creado simplemente con saludo, sino que saludo barra y luego algo más. Si le pongo lo mismo barra enter, lo mismo, tampoco está funcional. Si ahora le pongo mi nombre o cualquier otra cosa, enter, y entonces ahora sí me devuelve un valor. En este caso es hola Gerson. Bien, esto ocurre porque si lo notan por acá, estamos indicando de que este va a ser el saludo y luego vamos a pasar alguna información o un dato, un valor que se va a guardar dentro de una variable nombre, de esta manera. Así que en las solicitudes han sido las siguientes: barra saludo no lo encuentra porque no coincide con ninguna ruta. Saludo barra al final tampoco coincide con ninguna ruta, pero luego sí coincide con esta porque aquí luego se le pasa un valor. Entonces ahí se interpreta Gin que ha encontrado una nueva solicitud coherente con las rutas que se han escrito acá. Así que por esa razón también devuelve lo que es un código estado 200 y luego indica hola
y lo que se ha pasado básicamente por la URL, que sería el nombre. ¿Ya? Buenísimo. Así que ahora vamos a separar lo que es el manejo de rutas, ya, porque luego quizá un proyecto grande, esto se puede ver un poco sucio, ¿no? El tener todo revuelto dentro de un main.go. Así que vamos a separarlos porque aquí también hemos creado un directorio routes y un fichero routes.go. Y lo vamos a hacer de esa manera. Voy a cancelar el servidor. Y entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir aquí en dos pestañas, especialmente. O bien, vamos a hacerlo directamente en una sola para no confundirnos tanto. Y entonces vamos a ir a routes.go de esta manera. Y entonces aquí vamos a manejar package, que sería routes de esta manera. Y lo mismo, hacemos un import. En este caso aquí vamos a importar dos cosas. Vamos a importar net HTTP, en efecto, y lo que es también nuestro gin, ¿no? Para ello entonces importamos gin y cerramos esto. Perfecto. Luego vamos a crear una función nueva. En este caso lo voy a colocar, aquí la tenía preparada ya, que sería router, básicamente de esta manera. Y entonces, si se fijan, estos han sido las dos rutas que hemos creado, que tenemos también en main.go. En main.go estas las podemos eliminar, no nos van a servir porque se supone que lo que tenemos que utilizar son estas que se encuentran por acá. Así que ya tenemos lo que es estas dos rutas. Y básicamente lo que vamos a proceder a hacer ahora dentro de lo que es el fichero main.go es mandar a invocar lo que a esta función setup router de esta manera. Así que vamos a hacer esa llamada de esta manera. Aquí no me gusta lo del router, le vamos a poner routes de esta manera, me gusta más. Y entonces vámonos ahora a main. En main, como había mencionado antes, estas ya no nos van a funcionar, no van a ser servibles básicamente, entonces las voy a eliminar. Y vamos a proceder ahora a mandar a llamar básicamente las rutas routes.setupRoutes. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué necesitábamos acá? Fíjense de que aquí el editor ya lo ha interpretado de que hay que agregar rutas. Dice que están dentro de gin en este punto. Antes nosotros debimos haber agregado estas rutas. Sin embargo, como ya interpreta de que son existentes algunas rutas acá, entonces los agrega y entonces ahora sí podemos encontrar setup routes de esta manera. ¿Y qué le pasamos por parámetros? Le pasamos por parámetros, por supuesto, a todas las rutas que vamos encontrando, que sería R acá. Así que guardo por ahí. Y entonces tenemos simplemente esto. Lo que era el HTTP también lo removemos de acá porque ya está colocado dentro de routes de esta manera. Así que vamos a revisar básicamente a ver que si tenemos algún error. Tenemos route también. Y dentro de route, si se fijan, esto lo encontramos mal. Por lo cual esto lo vamos a mejorar. Esto que se encuentra por acá. Y va a ser de esta manera. A ver. Colocamos acá. Cerramos. Listo por ahí. Y le decimos que lo defina en R. Aquí. Perfecto. Guardamos. Y entonces lo que este gin.default, esto está de más, simplemente queremos agregar las rutas. Este return también está de más, así que vamos a agregar ahí y nos quedaría de esta manera. Entonces voy a ver si voy a partirlo para que podamos ver los dos ficheros y qué configuraciones se hicieron. Bien, vamos a hacer un simple repaso en el cual desde la función main van a llamar las rutas, manda a importarlas, las que están acá, y por supuesto utilizamos gin para poder trabajar el servidor. El servidor lo levantamos mediante un default con gin y luego básicamente routes lo encontramos como paquete acá en este lugar. Esto lo encontramos gracias a que se han agregado las rutas. Luego se manda a llamar la función dentro del package routes que se llama setupRoutes y se le pasan las rutas y estas se reciben de esta manera. Entonces, sabiendo de que R va a ser la referencia que vamos a utilizar para crear las rutas, también utilizamos la misma, ¿no? R.get y utilizamos esta primera consulta y luego esta segunda. Bien, finalmente de que se han mandado a llamar lo que son las rutas, básicamente sería aplicar un run de lo que es el servidor en el puerto 8080.
Entonces guardamos esto. Vamos a probar si esto todavía está funcional. Con un go run main.go. Hacemos un allow. Y entonces en el navegador, si volvemos a hacer la llamada del saludo, se fijan, lo retorna con toda normalidad. Aquí le voy a poner otro nombre, Ernesto. Y en efecto dice, hola Ernesto, lo cual está bien. Podemos mandarle a llamar cuantas veces sea necesario y siempre va a devolver el código de estado OK. Entonces si mandamos a llamar a la raíz, dice que también lo ha capturado perfectamente. Así que nada, hemos visto de que ha funcionado, ¿no? El hecho de hacer la separación de las rutas. Esto se ve más bonito, se ve más estructurado, más organizado, lo cual nos ayuda también a poder identificar dónde se encuentra incluso algún error, ¿verdad? Y poder trabajar de forma modular perfectamente. Bien, lo que son las routes y demás, todo esto ya se ha definido. Creo que se ha explicado de la manera correcta. Y bien, vamos a proceder a subir los cambios mediante un git add. Recuerden que siempre voy a ir haciendo una documentación que lo voy a ir generando dentro del directorio docs para cada lección. Así que hago un commit, crear rutas y manejar peticiones. Hago un push, verificamos. En efecto, ahí está lo que es el commit. Perfecto. Hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando Gin en Go. Comenzamos con conceptos básicos como rutas estáticas y avanzamos hacia rutas dinámicas que aceptan parámetros. Además, hemos explorado cómo separar el manejo de rutas en archivos independientes para mejorar la organización de nuestro código. Con estos conocimientos estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables en Go, utilizando por supuesto el poderoso framework Gin. En esta clase nos sumergiremos en el mundo del manejo de solicitudes HTTP utilizando el framework Gin de Go. Las solicitudes HTTP son la columna vertebral de cualquier aplicación web, ya que permiten la comunicación entre el cliente y el servidor. Aprenderemos los conceptos básicos del manejo de solicitudes HTTP, incluyendo cómo definir rutas y cómo asociar controladores a estas rutas para manejar las solicitudes entrantes. Analizaremos cómo Gin maneja diferentes métodos HTTP como GET, POST, PUT y DELETE, y cómo podemos implementar lógica específica para cada tipo de solicitud. Aprenderemos también cómo instalar y configurar la extensión Thunder Client en Visual Studio Code y cómo utilizarla para realizar solicitudes HTTP y probar nuestras aplicaciones web de manera eficiente. Así que nada, vamos al desarrollo. Partimos de que ya tenemos creadas dos rutas, donde ambas son peticiones GET. Una llama a la raíz barra y la otra llama a saludo barra nombre, que serían estas dos rutas que tenemos por acá. La primera tiene que devolver un string, hola mundo, y la segunda tiene que devolver un hola acompañado del nombre de persona que se haya ingresado desde la barra de direcciones desde el navegador. En este sentido, vamos a dejar de ir al navegador tan recurrentemente, por lo que si ya conoces aplicaciones como Postman, Insomnia, Hopscotch, que sirven de cliente HTTP o bien como herramientas para hacer pruebas de API, en este caso vamos a utilizar una alternativa muy interesante y que ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Además, es una extensión de Visual Studio Code llamada Thunder Client. Para ello, vamos a proceder a hacer la instalación de la misma en Visual Studio Code. Vamos a abrir la pestaña de extensiones, que sería esta. Y aquí en la barra de búsqueda, buscar extensiones en Marketplace, vamos a buscar Thunder Client. Y entonces encontramos la primera opción, Thunder Client. Luego procedemos a hacer clic en el botón instalar. Ya se ha instalado, es muy rápido. Así que una vez instalada abrimos un nuevo archivo y hacemos clic en la pestaña Thunder Client. Vamos a hacer esto. Voy a cerrar esta parte. Acá. Si ustedes se fijan, en esta barra podemos encontrar Thunder Client. Así que si hacemos clic aquí,
Entonces nos lleva a este punto, ¿no? Como hace unos momentos también estaba haciendo pruebas, por eso me ha registrado todavía que tengo aquí un log. Bien, aquí nosotros podemos hacer clic donde dice New Request. Y haciendo clic aquí, entonces nos abre luego esta pestaña. Esta pestaña la voy a colocar en la segunda espacio, segundo split. Y lo cual acá podemos ya empezar a hacer consultas. Así que nada, vamos a probar con lo que ya tenemos actualmente, ¿no? Vamos a realizar algunas pruebas, pero para ello debemos arrancar el servidor que actualmente hemos creado mediante main.go y las rutas también que se han creado dentro de routes.go. Me la llevaré por acá. Bien, ya puedo cerrar esta parte, más que nada para tener más espacio y tener esto a la visibilidad. Bien, ya que tenemos main.go, vamos a hacer entonces un go round main.go. Levantamos el servidor, permitimos. Y como antes lo que hacíamos era venir al navegador, recargábamos por acá y teníamos un hola mundo. Bien, para no estar haciendo todo esto todo el tiempo, porque también pasamos parámetros, vamos a trabajar con solicitudes, vamos a trabajar directamente mejor con esta herramienta que se llama Thunder Client. Bien, para ello entonces vamos a quitar esta ruta que trae por defecto y vamos a cambiarla a 127, sería esta, 8080. Así que vamos a hacer la solicitud por el método get, que es como está funcionando también en nuestras rutas. Aquí de esta manera, ¿no? Por el método get. Bien, si hacemos una consulta a la raíz, entonces le decimos send. Esto nos devuelve un hola mundo que se encuentra por acá. Fíjense bien que el código de estado que me resalta también es OK. Básicamente es lo que se ha retornado por acá, status OK. Buenísimo. Vamos a hacer una nueva consulta. En este caso vamos a ir a saludo, básicamente. Hacemos enter. Y ahora me dice un página no encontrada, un 404. Y esto está correcto porque no tenemos ninguna ruta que se llame simplemente saludo. Así que también acá lo que podemos visualizar desde el servidor, también lo podemos ver como respuesta dentro de nuestro cliente HTTP. Bien, continuamos con nuestras consultas y ahora decimos saludo barra. Nuevamente voy a poner mi nombre. Enter, y ahora sí me devuelve un valor distinto. En este caso es hola Gerson. ¿Por qué? Porque ha entrado nuevamente a esta segunda solicitud, a esta segunda ruta que se ha manejado desde Gym. Bien, ya que hemos probado eso, si se fijan, todo lo hicimos por el método get. Ahora vamos a probar haciendo una solicitud por método post. En este caso, si se fijan, si yo le cambiase post, le doy send. Esto me dice página no encontrada. ¿Por qué? Porque no entiende de que esto sea recibida la solicitud por medio de post. Esto está buscando solamente aquellos métodos que son get. Por ende, el servidor reconoce de que ha hecho una consulta por método post, pero que inexistente. Así que nada, vamos entonces a crear un ejemplo bastante práctico de lo que es una ruta con post. Bien. Vamos ahí. Vamos a dejar estas dos rutas ahí funcionando y vamos a crear una con post de esta manera. Y luego con post vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a registrar usuarios. Y estos usuarios lo vamos a devolver también esos registros. O sea, vamos a ingresar un usuario y a su vez vamos a listar todos los usuarios que se han ido registrando en el tiempo. Para entonces vamos a utilizar de esta manera, ¿no? Y vamos a definir una función de esta manera, donde le indicamos de que se pasa lo que es el flujo de gym.context, básicamente, tal cual como aparece acá arriba en las demás rutas. Y entonces acá vamos a obtener los datos del cuerpo de la solicitud, o sea, lo que se está enviando por acá. Así que vamos a indicarle, bueno, voy a definir una variable, en este caso que diga nuevo usuario. Y luego voy a definir a usuario. Fíjense bien de que aquí nosotros vamos a proceder a crear lo que es una estructura de datos. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a colocarnos en la parte de arriba, o sea, antes de empezar la función. Y vamos a decirle que creemos una estructura llamada usuario. Y lo definimos de esta manera. Y le vamos a decir que queremos dos atributos. Nombre, que es de tipo string. Y aquí le decimos que nos mande por medio de un JSON nombre. Listo. De esta manera duplico para poder utilizar un nuevo dato que diga, por ejemplo, email y email por acá.
Bien, ya tenemos la estructura llamada usuario, por ende ya la podemos ocupar por acá. Y entonces para definir un nuevo usuario vamos a tomar referencia de la estructura usuario. Bien, como nuevo usuario todavía no lo estamos utilizando, pues por eso nos aparece este pequeño errorcito así. Entonces vamos a poner un poco por acá esto, vamos a bajar un poco esto, bien, de esta manera. Y ahora vamos a comenzar a hacer unas pequeñas validaciones de lo que son estos usuarios, ¿no? Si se ha pasado realmente un valor, si no se ha pasado ningún valor. Entonces vamos a definir el error este, .bind JSON, donde pasamos la referencia aquí, de nuevo usuario y diferente de nil. Bien, lo que tenemos por acá ahora va a ser básicamente representar de que si esto se ha pasado incorrectamente es un error al decodificar el JSON. Entonces para ello le decimos .json y dentro del mismo devolvemos un http.status, en este caso un bad request vamos a buscar. Listo, tenemos por acá. Entonces por medio de Gin le indicamos el siguiente error, pero con esto para poder devolverlo mediante un formato JSON, ¿no? Error al decodificar el JSON. Listo, lo tenemos por ahí. Bien, esto luego que hacemos de esta manera, le hacemos un return básicamente con nada para que ya nos siga continuando con la aplicación. Lo mismo vamos a hacer no solamente con el nuevo usuario, sino que también lo vamos a hacer para los datos nombre y lo que es email también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if, vamos a decirle el nuevo usuario, punto. Ahora ya podemos acceder a los atributos. Nombre, si viene vacío, le indicamos o dentro de la misma estructura de datos, nuevo usuario, punto, email. Si también este viene vacío, entonces le indicamos nuevamente un JSON de retorno, donde se le indica ahora un status, nuevamente un bad request, de esta manera. Y lo mismo imprimimos de esta manera un error, y lo que vamos a indicar es nombre y correo electrónico son campos requeridos. Lo tenemos por ahí. Bien, y finalmente vamos a proceder a guardar lo que es el nuevo usuario. En este caso vamos a registrarlo, vamos a hacer un append dentro de la estructura. Entonces vamos a decirle, bueno, una variable usuarios, vamos a decirle que esto va a ser igual a append y le vamos a indicar usuarios. Usuarios, sí, ahí sería usuarios, vamos a ver, usuarios barra, coma, nuevo usuario dentro de la estructura tal. Y entonces tenemos acá de que este usuarios va a ser especialmente nuestra ruta, ¿no? Entonces luego que tenemos usuarios ahí, ahora mismo vamos a hacer simplemente un retorno de lo que es el mensaje de que se ha hecho correctamente, ¿no? Sería http punto, nuevamente, pero este sería un status ok, de esta manera. Lo mismo, damos una respuesta y esta vez devolvemos un mensaje donde le indicamos que dice usuario registrado, y aquí le podemos pasar, incluso le vamos a devolver los datos, que sería lo que se registró en usuarios, ¿verdad? Bien, entonces aquí vamos a quitarle el usuario vamos a definir usuario, porque dice que obtenemos acá, este sería usuario básicamente, aquí, y aquí sí serían los usuarios, por supuesto, para poder escribir acá de esta manera. Entonces lo tenemos ahí. Igualmente lo que tenemos que hacer es aquí definir un arreglo para poder ir registrando también estos usuarios acá. Así que en la parte de arriba vamos a hacerlo debajo de la estructura, un bart usuarios, y vamos a indicarle que haga referencia de usuario, por supuesto.
Ahí lo tenemos. Entonces sí, aquí sería usuarios. Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tenemos una nueva ruta. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se fijen que esta es la ruta completa que acabamos de programar. Y entonces, dentro de barra usuarios, nosotros vamos a pasarle ahora un JSON. Y este JSON va a ser más o menos parecido a esto, ¿no? A que nosotros pasémosle directamente dentro de otro tipo de query, no la misma que se ha estado haciendo mediante GET. Así que nada, vamos a hacer las pruebas por medio de Thunder Client directamente con el método post. Vamos a proceder entonces, le damos post ahí y nuevamente vamos a buscar ahora la ruta usuarios. Le decimos barra usuarios. Si le hago send, en principio tengo que volver a levantar el servidor para que reconozca esta nueva ruta. Permitimos, le doy send. Si se fijan, ahora sí ya está haciendo la consulta, pero me está devolviendo un 400, que sería el status bad request, básicamente. ¿Qué me está devolviendo? Me está devolviendo un JSON. Si no lo estás pudiendo observar, está por acá. Dice, es un error, me dice, error al decodificar el JSON. ¿Por qué? Porque no me has pasado ningún JSON especialmente. Entonces nosotros tenemos que pasar un JSON acá. Bien, este JSON que necesitamos pasar directamente, vamos a buscarlo de otra manera. No se lo vamos a pasar mediante query parameters, sino que vamos a irnos a body, por ejemplo, y acá podemos colocar nuestro JSON de datos. Este JSON va a ser de la siguiente estructura, ¿no? Un JSON normal, común y corriente, pero se le pasa nombre, dos puntos. Por ejemplo, aquí le puedo indicar Gerson Martínez, coma, y le paso un correo electrónico que sería este gerson@crashel.com, por ejemplo. Lo tenemos por ahí. Y si ahora yo nuevamente vuelvo a lanzar esta consulta, se fijan, da un send. Entonces, ¿qué ha hecho? Ahí sí me dice un código de estado 200. Ok, dice, hemos podido encontrar la solicitud por el método post dentro de la ruta barra usuarios. Significa de que lo que me ha devuelto es esta última línea, que me dice usuario registrado, ojo, que es lo que se encuentra por acá, mensaje usuario registrado, y luego me concatena lo que es el datos y me lista los usuarios que han sido registrados. Gracias también, ¿verdad? Que han sido registrados en esta estructura, pero que también han sido declarados en este punto. Bien, entonces aquí me muestra esta lista. De momento solo hay una en la lista, pero la idea es que podamos crear dos nuevos registros y que esto también podamos observar de que se encuentran en la lista. Bien, vamos a hacer en cuenta, por ejemplo, a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿por qué no? Por supuesto. Esto se puede cambiar acá fácilmente e indicar, por ejemplo, acá Leo Messi y le creamos una cuenta, ¿por qué no también? Dentro de mi dominio, Gerson Martínez. Y si yo hago un send a esto, se fijan de que ya ha sido registrado un nuevo usuario y que también se encuentra el anterior que agregué. Vamos a indicar acá una nueva prueba, a CR7, hacemos un send y entonces vamos a poder encontrar de que se han registrado correctamente lo que son los tres usuarios. El método post ofrece una forma segura y versátil de enviar datos sensibles y grandes cantidades de información a un servidor web, lo que hace preferible en muchas situaciones sobre el método GET. Sin embargo, es importante elegir el método adecuado según los requisitos específicos de cada aplicación. Así que bien, ya hemos hecho estas pruebas mediante lo que es GET y lo que es POST y de lo que es también con Thunder Client. Así que hemos experimentado lo que son el manejo de solicitudes HTTP utilizando el framework Go, tanto para solicitudes GET y POST, además de destacar la importancia de validar datos y gestión de errores para garantizar un manejo adecuado de las solicitudes entrantes. Vamos simplemente a publicar lo que es estos nuevos cambios mediante un git add punto, hacemos un commit y le indicamos manejo de solicitudes HTTP. Hacemos un git push. Listo, validamos que esto esté publicado, por supuesto.
lo tenemos por acá, manejo de solicitudes HTTP, y por supuesto recordar de que siempre vamos a tener una documentación dentro de Docs. Así que nos vemos en la siguiente lección. En esta clase exploraremos cómo utilizar plantillas HTML y servir contenido estático como archivos CSS, imágenes y archivos JavaScript, junto con el framework Jing de Go. La combinación de plantillas y contenido estático es fundamental para crear páginas web dinámicas y atractivas. Vamos a profundizar en la integración de plantillas HTML en Proyecto Jim. Veremos cómo configurar Jim para utilizar el motor de renderizado de plantillas y cómo organizar los archivos de plantillas. Además, aprenderemos a cargar y servir contenido estático como archivos CSS, imágenes y scripts de JavaScript, utilizando Jim. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además de comprender cómo pasar datos desde los controladores a las plantillas y realizar un renderizado dinámico. Esto permitirá mostrar información dinámica en las páginas web generadas. Así que nada, vamos al desarrollo. Nos ubicamos en Visual Studio Code y voy a proceder con cerrar todo lo que teníamos registrado anteriormente para dejarlo más limpio posible y poder empezar a trabajar para integrar y configurar plantillas HTML en Jim. Bien, como primer paso vamos a configurar el proyecto. Así que debemos crear un directorio template en la raíz del proyecto para almacenar sus archivos de plantillas HTML. Entonces vamos a ubicarnos en la terminal y en la terminal hago un pwd básicamente para poder revisar en qué espacio estoy, en qué directorio estoy. Dice que estoy en el directorio Jim, por lo cual estoy bien. Entonces le indico mediante mkdir template. Hago enter y con ello creo un directorio template. Si se fijan ha aparecido por acá. Bien. Hago nuevamente ahora un touch, básicamente para crear un archivo HTML, en este caso el típico index.html. Entonces le decimos touch dentro de templates y le decimos index.html. Listo, ahí se ha creado. También necesitamos crear el directorio static y los subdirectorios CSS y de JavaScript con sus respectivos ficheros, tanto de estilo como el script también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Fíjense de que dentro de templates ya tenemos index.html. Pero ahora vamos a crear lo que es un directorio static. Entonces mkdir o make directory le decimos static. Hago enter y se ha creado también en la misma línea o a la altura de template. Entonces hago nuevamente dos directorios dentro de static, uno llamado CSS y otro llamado JS. Así que hago enter y si voy desplegando static ya tenemos estos dos ahí. Bien. Ahora procedemos a crear dos ficheros, uno styles.css y el otro script.javascript o .js. Entonces hacemos un touch y le decimos que dentro de static, dentro de CSS, me cree por favor un styles CSS. Hago enter, listo. Y dentro de JS me cree por favor un script.js. Así que nada, en este ejemplo hemos creado un directorio llamado templates para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático como archivos CSS y también JavaScript. Como paso 2 vamos a crear una plantilla HTML dentro del directorio templates. Esto va a ser dentro del fichero index.html. Este será nuestro archivo de plantilla principal donde vamos a renderizar nuestro contenido dinámico. Para ello entonces vamos a dar clic dentro de index.html y acá voy a comenzar a codear. Para ello entonces vamos a hacer el típico HTML, la típica estructura, donde le indicamos un doctype HTML y dentro del mismo vamos a indicarle los parámetros de HTML. Bien, en este caso voy a definir el lenguaje y le voy a decir English en este caso. Así que definimos lo que es el head y algunos meta, ¿no? Para ello entonces el meta va a ser para que capture UTF-8, listo. Y aplicamos otro meta directamente para que esto esté disponible para versiones móviles también, ¿no? En lo que es el contenido y que pueda ser fácilmente adaptado. Así que decimos with igual a device.with de esta manera y le decimos un initial scale de 1.0. Listo. Cerramos ahí este meta. Ahora bien, vamos a colocar un título.
Para ello entonces en el título, fíjense bien, esto vamos a comenzar ya a llamarlo desde lo que es Go, dentro de la renderización. Para ello agrego de esta manera. Voy a quitar los espacios, aunque también funciona sin los espacios. Con los espacios bien. Cerramos ahí eso y lo que faltaría simplemente sería agregar lo que viene siendo nuestros styles dentro de la head. Y esto lo agregamos en la siguiente manera, ¿no? Hacemos un link, le decimos rel, un styleships, porque claro, este es un... Bueno, creo que si hacemos link acá directamente y aquí le decimos CSS, sí, aquí lo capturamos directamente lo que es un styles. Bien, la ruta, ojo, dice que está dentro de static y luego CSS. Así que eso es lo que vamos a hacer. Static, CSS barra styles.css. Listo. Luego de head, aplicamos un body, vamos a hacer el cuerpo y aquí le vamos a decir básicamente una estructura que me define un H1 o un hidden 1. En este caso es el estilo de fuente más largo, más grande que tiene. Y vamos a indicarle acá que lo que me escriba va a ser la variable heading. Bien. Y luego un párrafo donde queremos escribir un mensaje. De esta manera. Bueno, vamos a poner en inglés message. Así. Y nuevamente vamos a importar ahora mismo un script, que en este caso sería con src, buscando el recurso, dentro de la misma ruta, static js script.js. Listo. Ya tenemos ahora mismo creado lo que es nuestro index. Este es un index básico, ¿no? Donde vamos a ingresar lo que viene siendo nuestro estilo CSS y también viene siendo nuestro script en JS. Lo mismo también es que utilizamos ahora algunas variables que van a ser renderizadas a este fichero, donde una variable es title y otra variable es heading y otra variable es message. Bien, entonces ahora vamos a ir a nuestro archivo de rutas que se llama routes.go, que sería este. Y entonces acá recordemos de que ya tenemos tres rutas, ¿no? Una barra, que es por medio de get, una saludo nombre por medio de get y una usuarios, donde también estuvimos haciendo algunas pruebas por medio de post. En este caso, recordemos de que esta función configura las rutas de la aplicación completa, ¿no? Así que desde acá vamos a comenzar a cargar nuestra plantilla. Entonces, para poder cargar nuestra plantilla, voy a bajar esto y voy a colocarlo acá en la parte de arriba, donde le digo por medio de R, que son el parámetro que se está pasando las rutas, y vamos a decirle load html glob, de esta manera, html glob, así. Y le vamos a indicar que nuestra ruta sería templates y le indicamos que busque todo lo que se encuentra ahí. Aunque también le podemos definir que sea un .html, todo lo que vaya a buscar. Así lo delimitamos un poco más. Bien, dentro de lo que es nuestra ruta principal o nuestra ruta raíz en ese sentido, voy a quitar lo que tenemos por acá para proceder básicamente a escribir un HTML donde le indiquemos http. Status ok, por supuesto, vamos a buscarlo, status ok, listo por ahí. Y luego le indiquemos index.html. Y acá le indiquemos lo siguiente. Entonces, vamos a abrirlo de esta manera. Y aquí vamos a pasarle los valores que antes habíamos comentado, ¿no? Que sería aquí, por ejemplo, mi aplicación. Y pasamos el siguiente valor, que es heading, de esta manera. Y aquí le decimos un hola mundo. Y le pasamos un message. Y le podemos pasar aquí bienvenido a mi aplicación webcom-gin y plantillas HTML. Listo ahí. Cerramos con una coma. Lo tenemos por ahí. Esto... Vamos a proceder ahora a configurar Gin para servir, por supuesto, el contenido estático, porque si no, no va a entender de dónde va a encontrar lo que son estos ficheros, ¿no? Entonces hay que indicarle a qué ruta o a qué directorio es donde va a comenzar a buscar nuestros archivos estáticos. En ese sentido nos vamos al final. Esto fíjense que lo podríamos eliminar, todo lo que es esta información. Así que vamos a quitarlo porque ahora mismo no es necesaria, así que va fuera. Bien. Vamos a configurar Gin para servir contenido estático. Para ello entonces hacemos un r.static y dentro de static vamos a indicarle nuestra ruta que sería static.
Y esto también va a ser posible hacerlo mediante punto barra static. De las dos maneras. Ahí lo tenemos guardado. Entonces, ahora mismo vamos a probar nuevamente nuestra solicitud, nuestra consulta, desde lo que viene siendo el Thunder Client. Bien, vamos a abrir el Thunder Client. Lo tenemos por acá, hacemos una new request. Vamos a partirlo esto en dos y vamos a pasar nuestra request por acá. Listo ahí. Cerramos esta parte. Bien. Y vamos a hacer más chico esto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo que tenemos es esto. Por lo cual ahora, si nuevamente levanto el servidor mediante un go-round main.go, entonces este mismo ahora me pide nuevamente permisos. Le digo que lo permito mediante un allow. Listo, ha cargado en el puerto 80. Nuevamente buscamos nuestra solicitud mediante acá y hacemos send. Y en este send, en esta prueba, nos dice: hola mundo, bienvenido a mi aplicación web con Gin y plantillas HTML. ¿Cómo sabemos que nuestros archivos estáticos se están cargando correctamente? Si se fijan, en la solicitud también me señala en el servidor de que en efecto está siendo solicitado lo que es el script.js y styles.js. Y como pueden observar, la solicitud ha sido de un estatus OK, de un estatus 200. Entonces, esto ha sido correctamente funcional. Por lo cual también la siguiente solicitud también hace lo mismo, que por medio de get ha funcionado. Esto es lo equivalente a que nosotros nos vayamos al navegador y recarguemos esto y nos diga lo siguiente, ¿no? Y mientras nosotros hacemos un inspeccionar, por ejemplo, y nos vamos nuevamente a network y cerramos esto y recargamos, si se fijan, aquí me dice de que style.css y script.js fueron cargados. Y el código de estado, miren bien, es 200. Lo cual lo ha hecho correctamente. Así que esto está completamente funcional. Y nada, seguimos nuevamente con Thunder Client acá. Así que vamos a estilizar un poco también esto, ¿no? Porque puede ser un poco aburrido tener un hola mundo así, todo sin colores ni nada. Así que vamos a estilizarlo un poco. Bien, para estilizar un poco nos vamos a ir al archivo styles.css. Este archivo styles, vamos a grabar un poco de información. Vamos a tener aquí el index a un lado para que nos vayamos inspirando un poco. Así que bien, vamos a actualizar esto. Le decimos rápidamente que dentro del body queremos hacer algunas cositas. Dentro de ello vamos a decirle que vamos a utilizar un font family. De esta manera le decimos Arial. Le decimos un sans serif, ¿no? Sans serif de toda la vida, sin helvética. Listo acá. Entonces luego que tenemos esto, vamos a decirle que los márgenes lo queremos a 0. De esta manera. Le decimos que los padding también los queremos a 0. De esta manera. Y hacemos un display flex. Listo ahí. Y nuevamente hacemos un flex direction. Para buscar que esto quede centrado mediante un justify content, le decimos que lo centre, y por supuesto un align de los elementos que tenemos por acá, que sería items, y le decimos también center de esta manera, ¿no? Y luego cargamos un height o un height de cient vh y le vamos a dar un background, ahora un background donde le indiquemos la siguiente. Dejamos un linear, un gradient, y le decimos que también sea bottom to bottom, y vamos a definirle aquí un color, ¿no? Vamos a ponerle E2 CD 64 y vamos a definir otro también, F1 A044, de esta manera. Bien, vamos a ver, estos son más o menos parecidos, así que uno es más fuerte, otro es menor, lo cual me parece bien para poder hacer un degradado. Y entonces ahora sí vamos a ir con nuestro elemento H1. Y en H1 le vamos a definir un color. Como este va a vir un poco anaranjado, pues vamos a definirle más o menos un color que haga contraste al mismo, ¿no? Que no sea especialmente blanco, pero que sea bastante parecido. Un 3A, 3A. Listo ahí. Entonces tenemos este color que no es blanco, más bien va siendo un poco oscuro para que haga un contraste. Entonces le decimos un margin bottom, le decimos 20 píxeles para que no esté pegando directamente en la parte de abajo, y nuevamente vamos a párrafo, vamos a darle un poquito de color también a este, le vamos a decirle un 4E, 4E, 4E,
tenemos por ahí. Y le decimos un font size, vamos a darle un tamaño de 18 píxeles. Y nuevamente un line height, de esta manera, de 1.5. Bien. Y nuevamente, bueno, podemos ponerle un margin bottom también a este. Sería de unos 20 píxeles. Bien. Pude haber hecho una directamente para H1 y P también, donde te dan más definir a esto, pero nada, está bien. Aquí hicimos un poquito de redundancia. Así que esto lo podemos probar. Vamos a dar un control C, volvemos a cargar esto. Y le decimos allow. Como es contenido estático, de hecho el servidor no era necesario tampoco recargarlo. Pero ahí estamos. Entonces vamos a ir a Thunder Client. Por acá, dentro de la consulta que teníamos. Bueno, no es precisamente esta, pero vamos a hacer la consulta acá. Vamos a decirle send. Y si se fijan, ya estamos haciendo la solicitud. Bueno, este de post no es necesario. Este es get, esto es una query. Listo, send. Y ahora tenemos aquí un hola mundo. Con un estilo diferente, por supuesto. Tenemos un degradado. Ya nos aparece mejor, ¿no? Lo que son nuestros estilos. Así que seguramente en el navegador se va a ver mucho mejor. Vamos a hacer acá. Si se fijan, esto está centrado. O sea que si yo lo hago más grande, siempre va a aparecer centrado. ¿Se pueden fijar bien ahí? Siempre va a estar centrado. Vamos a hacer más grande y ahí lo tienen. Así que se ve bonito, me gusta. Ahora bien, pensemos también qué podemos hacer con la parte de JavaScript. Nada más para saber si esto está funcionando todo correctamente, ¿no? Que tenemos bien cargado lo que es el CSS y ahora necesitamos también cargar lo que es el JavaScript. Pudiese probar básicamente con una alerta también, pero la verdad es que se me hace muy aburrido también en el modo de práctica, sino que más bien hagamos desde JavaScript básicamente un botoncito acá donde me vaya iterando, por ejemplo, este mensaje a uno distinto. Bien, vamos a ir al JS. El JS lo encontramos por acá. Listo. Vamos a ir cargando cosas, lo voy a colocar por acá. Listo ahí. Y acá voy a ir escribiendo mi código. Entonces voy a escribir una función donde esta función va a ser invocada desde nuestro HTML, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a decirle function en JavaScript, donde le digamos un change message. Así que lo tenemos por ahí. Vamos a crear una constante. Esta constante vamos a guardar el message element acá, donde le decimos document. El típico get element by id, donde mandamos a buscar message. Lo tenemos por ahí. Ahora nos falta el punto y coma, por supuesto. Voy a cerrar esto para que podamos ver el código completo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño por acá para hacer esto más grande. Listo. Y vamos a definir una nueva constante. Esta nueva constante vamos a tener el current message y le decimos nuevamente aquí dentro del elemento anterior message element punto un text content. Listo, tenemos por ahí. Y luego básicamente vamos a hacer una lista de nuestros mensajes alternativos, que sería dentro de const alternate messages, donde le indicamos de esta manera, le decimos punto y coma al final y vamos a comenzar a listar lo que son nuestros mensajes alternativos. Entonces aquí le decimos, por ejemplo, hola de nuevo. Le mandamos otro mensaje que diga, por ejemplo, bienvenido de vuelta. Y lo tenemos por ahí. Y tenemos otro mensaje que diga que tengas un buen día. Entonces todos estos mensajes van a ser alternativos a este que se encuentra por acá. Así que bien, vamos a hacer una nueva variable para generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Entonces le decimos aquí new message. Listo, lo dejamos definido ahí. Ahí. Ahora nuevamente vamos a hacer un ciclo. Vamos a decirle que new message, pero aquí es una promesa, new message, bien ahí. Y le vamos a indicar que alternate messages, por supuesto vamos a utilizar una operación matemática, floor. Y vamos a indicarle un random también al mismo, para que no sea el mismo y esto lo haga de forma aleatoria, donde va iterando mediante alternate messages. Para ello entonces vamos a por alternate messages .length de esta manera. Entonces aquí ponemos punto y coma. Vamos a ver si aquí lo cerramos bien esto. Creo que nos faltó esto, cerrar acá. Así que lo tenemos listo. Aquí en random, por supuesto esta es una función, por eso hay que cerrarla de esta manera. Bien,
Seguimos viendo. Vamos a ver que aquí me aparece un pequeño error. Vamos a identificarlo. Ok, acá, listo. Ahí lo tenemos. Luego dentro de do, entonces, acordémonos que este es un while, do while, donde aplicamos ahora una condición. Y esta condición va a ser de que si es estrictamente igual a current message. Y listo. Lo tenemos por ahí. Ahora bien, ¿qué queremos ahora? Actualizar el contenido del elemento del mensaje, que en este caso estaría dentro de lo que es el message element text content, y le decimos que esto va a ser igual a new message, y lo tenemos por ahí. Así que nosotros ahora vamos a crear nuestro botoncito también de lo que es en el HTML, para que podamos ir cambiando lo que es el mensaje. Entonces vamos a ir a index por acá y vamos a poder crear, por ejemplo, acá un button que diga acá cambiar mensaje. Vamos a ponerle actualizar mensaje. De esta manera. Ahí lo tenemos. Si nosotros recargamos aquí, pues vamos a poder encontrar ese botón. Sin embargo, también tenemos que generarle una acción, ¿no? Vamos a manipular mediante onClick y vamos a mandar a decir de que lo que vamos a llamar es JavaScript, y le decimos que queremos llamar a la función change message de esta manera, donde nosotros no le pasamos en este momento ningún parámetro, ¿verdad? Pero sabemos que lo vamos a llamar y que es change message. Bien, ¿qué es lo que va a afectar este? Este va a afectar nuestro párrafo, que sería message, que tenemos por acá. Entonces en message, antes nosotros en el script habíamos definido qué es lo que va a buscar. Dice que va a buscar un elemento de tipo ID que se llama message. Por ende, vamos a ponerle al párrafo message. Listo, tenemos por ahí. Entonces vamos ahora sí a levantar nuevamente el servidor. Y entonces damos allow. Y desde acá vamos a hacer nuevamente la solicitud mediante send. Y si ustedes notan, ahora tenemos un botón llamado actualizar mensaje. Que si yo hago clic aquí, miren. Perfecto, espectacular. Ahora sí hace algo. Entonces, ahora sí hemos podido tirar un poco de CSS y un poco también de JavaScript. Vamos a proceder a subir estos cambios. Y los agregamos mediante un git add, git commit. Y le indicamos, por ejemplo, uso de plantillas y cargas y carga de contenido estático. Tenemos por ahí. Hacemos un push, enviamos esta información, validamos rápidamente. Bueno, ya que estamos aquí podemos revisar nuestra aplicación. Si se fijan, bueno, no está cargando porque tenemos detenido el servidor, pero si lo volvemos a levantar, entonces lo que tenemos acá es un actualizar mensaje, que en efecto está funcionando. Bien, acá verificamos de que haya llegado bien al repositorio Framework Web en Go, y en efecto aquí lo tenemos, uso de plantillas y carga de contenido estático. Genial. Así que nada, hemos aprendido la importancia de plantillas HTML y el contenido estático, así como también hemos explorado cómo cargarlos y utilizarlos en nuestra aplicación web. Con este conocimiento estás preparado para comenzar a desarrollar aplicaciones web más complejas utilizando Jing y aprovechar al máximo sus características y funcionalidades. Con estos pasos están listos para utilizar plantillas y cargar contenido estático en su aplicación web con Jing. En esta clase exploraremos cómo incorporar datos dinámicos en nuestras aplicaciones web utilizando el poderoso framework de Go llamado Jing. La capacidad de mostrar información variable y actualizada en nuestras páginas web es esencial para proporcionar experiencias interactivas y personalizadas a los usuarios. Por supuesto, vamos a profundizar en la estructura de un controlador Jing que maneje datos dinámicos. Exploraremos cómo recibir parámetros, procesarlos y pasarlos a las plantillas HTML para un renderizado dinámico. Además, vamos a aprender a implementar una ruta en Jing que acepte datos variables, como parámetros de URL. Esto permitirá crear páginas web dinámicas basadas en la entrada del usuario. Además, comprender las mejores prácticas para utilizar el motor de renderizado de Jing de manera eficiente al incorporar datos dinámicos. Exploraremos cómo estructurar las plantillas HTML y pasar datos desde el controlador. Así que no vamos a perder más el tiempo y vamos al desarrollo.
Recordemos de que hasta el momento hemos llegado a esto, de poder generar un servidor web donde levante un proyecto en el cual ahora sí está generando contenido estático, tanto CSS como JavaScript. Bien, ahora lo que se busca es poder tomar una plantilla completa y poder integrarla. Así que vamos a adaptarla. Para ello vamos a ir en este caso a Google, para saber dónde vamos a encontrar esto. Entonces, vamos a buscar básicamente un Start Bootstrap y le vamos a decir sb admin 2. De esta manera, hago Enter y entonces vamos a concatenar lo que es GitHub para poder llegar directamente. Y llegamos a esta primera entrada. Bien, pude haber llegado directamente a la URL, sin embargo es importante ver cómo es que llegamos a este lugar. Bien, podríamos ver lo que es el frontal de este template. Sin embargo, esta URL me parece que no está funcional. Así que vamos ahí. Y como pueden observar, de momento no está funcional. Así que vamos a ir a la parte de abajo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una preview, una screenshot, donde podemos observar cómo es que está diseñada esta plantilla. También más abajo tenemos un Launch Live Preview, donde podemos ir ahí y podemos observar lo que nosotros vamos a adaptar a nuestro proyecto web con Go. Así que vamos a cerrar esto y vamos a proceder ahora mismo a descargar lo que es este proyecto público. Bien, dentro de Code vamos a hacer clic en HTTPS y vamos a hacer clic en el botón Copy URL to Clipboard. Vamos a hacer clic ahí y nos lo llevamos al portapapeles. Bien, vamos a ir a nuestro proyecto. Nuevamente acá, voy a cerrar este servidor. Voy a limpiar acá. Y nuestra estructura de directorios es la siguiente todavía. Por ende, voy a cerrar esto. Todo lo que encontremos. Aquí. Y nos vamos a quedar limpios. De tal manera en que también cerremos esto. Bien. Entonces, teníamos nuestros directorios estáticos y templates. Nosotros vamos a necesitar un nuevo directorio donde descarguemos. Nosotros vamos a necesitar un nuevo directorio donde descarguemos estos recursos. Para ello entonces me ubico, dice que estoy en Gin nuevamente, y le digo mkdir src. Necesito un directorio llamado resources. Lo tenemos por acá. Y entonces dentro de resources vamos a acceder ahí. Voy a hacer un git clone de lo que antes he copiado desde GitHub. Así que pego la URL y entonces esto procede a hacer un clonado de lo que es el proyecto que se encuentra público en GitHub. Así que bien, lo tenemos por acá y tenemos todos estos recursos. Al index que teníamos, en este caso el que actualmente tenemos dentro de template, que está por acá, le vamos a llamar index old, precisamente porque ahora vamos a utilizar el index de lo que es el proyecto que acabamos de descargar. Bien, cerramos esto. Y esto lo hacemos precisamente para no colisionar, ¿no?, con el index de la plantilla nueva, que estaría dentro de acá. Si la buscamos, entonces se encuentra en este punto. Genial. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar todos aquellos archivos HTML, que es lo que nos vamos a llevar a nuestro template. Entonces vamos a comenzar, primeramente cerramos acá, con 404, todo lo que viene siendo HTML. Register Tables y las utilidades. Bien, ya que están seleccionadas, lo que vamos a proceder es copiarlos al directorio templates. Entonces hacemos un control C o básicamente hacemos un copiar y entonces nos podemos llevarlos directamente a parte de abajo, que sería acá templates, y acá damos pegar con control V. Bien, esto también lo podríamos haber hecho precisamente con un cp, ¿verdad? Con un comando cp, donde le indicamos la ruta del proyecto y la siguiente ruta, que sería template. Bien, antes también renombramos los directorios de CSS y JavaScript y de JS. Le vamos a agregar también la misma idea, así como hicimos con index, lo cambiamos a index-all, también lo vamos a hacer con estos directorios. Precisamente porque ahora vamos a copiar directamente lo que es CSS y JavaScript, también de la nueva plantilla. Entonces, all, listo, ahí estamos. Entonces bien, lo que vamos a proceder ahora es ir a la plantilla, nuevamente, perdón, acá a la plantilla entera de sources, y seleccionar ahora mismo los directorios CSS, IMG y JS. Y además creo que existe, también está vendor, que también lo vamos a necesitar,
y todo esto lo vamos a copiar al directorio static. Entonces vamos a seleccionarlos. CSS es 1, IMG, JS y vendor. Lo tenemos por ahí, hago un control C. Y ahora nuevamente me voy a static y acá los pego. Si se fijan, ahí está cargando y aquí se han copiado los directorios seleccionados que fueron vendor, JS, IMG y CSS. De esa manera no colisionan con los anteriores que se encontraban por acá. Esos anteriores también los podemos eliminar perfectamente, ¿verdad? Sin embargo, los dejo también en el repositorio para que lo tengamos de referencia a lo que hicimos anteriormente. Bien, en todos los ficheros que son HTML que están dentro de templates, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a modificar ciertas rutas. Por ejemplo, si yo me voy a index acá, puedo observar de que hay un título y a su vez aquí también hay rutas. Y esas rutas que vamos a necesitar modificar precisamente porque ahora los manejamos dentro de static, vamos a también a tener que indicárselos a cada uno de estos HTML. Para ello entonces vamos básicamente a hacer una búsqueda. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a buscar acá. Precisamente lo podemos hacer específicamente dentro de templates. Le decimos clic derecho acá y le vamos a dar la opción de dice buscar en carpeta. Bien, ya que tenemos eso ahí, vamos a comenzar a buscar, por ejemplo, todo aquello que empiece con comillas, vendor, y que finalice con barra. Y dice que han sido 57 resultados en los 13 archivos HTML que se han encontrado. Y en efecto lo que buscamos es más o menos esto, de esta manera. ¿Y por qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar por un comilla, nuevamente, barra static, barra, y aquí sería vendor. Básicamente, para que este se encuentre tal cual y que nada más le adapte lo que es el barra static antepuesto a vendor. Bien, lo tenemos de esa manera y entonces aquí le podemos aplicar con este botón reemplazar todo, si no con la clave de comandos que sería Control Alt Enter. Hago clic ahí y entonces le digo que lo reemplace en todas partes. Dice que aquí lo ha hecho y lo ha hecho correctamente. Ahora nuevamente, no solamente esto lo vamos a hacer con vendor, lo vamos a hacer también con CSS, que también lo encontramos por acá. Y dice que igualmente tenemos 13 resultados para hacerlo con CSS. Bien, con CSS acá lo que necesitamos es reemplazar también esta parte, CSS, de esta manera. Así que verificamos que aquí tenemos una coincidencia. Vamos a darle modificar a todo. Y entonces ahora sí obtenemos static CSS. Ten en cuenta de que esto lo estamos viendo nada más en el index.html. Pero esto está haciendo efecto en todos los ficheros .html que están dentro del directorio templates. Bien, asimismo como estamos trabajando con CSS, también lo vamos a hacer con los JS. Y básicamente sería aquí modificarlo por JS de esta manera. También estos serían 19 resultados. Tú me dirás, ¿por qué ahora aparecen resultados distintos para cada quien? Bueno, porque en un archivo HTML pueden hacerse más de una llamada de JavaScript, diferentes JavaScript, y a su vez también diferentes CSS y también diferentes solicitudes dentro del directorio vendor. Por esa razón son resultados diferentes. Bien, vamos a hacer las modificaciones. Esto antes de que lo haga, vamos a irnos casi al final seguramente, donde se encuentran los JS. Entonces aquí hay varios JS, lo puedes ver bien. Así como también puedes encontrar dentro del vendor que también hay un JS. Entonces vamos a modificarlo. Y como se han fijado, en todas partes ha cambiado con barra static barra JS. Y eso me parece espectacular. Lo mismo va a suceder con las imágenes, ¿ya? Porque si no estaríamos batallando con cada imagen. Entonces le decimos los IMG, que serían básicamente nuestra... como les digo, vamos a buscar una coincidencia para esto. Vamos a ver si dentro del index tenemos... Vamos a buscar, aquí tenemos. Dice que en el index tenemos también un IMG, que sería de esta manera, ¿no? Que serían básicamente... Aquí estos igual pueden generar alguna dificultad. Sin embargo, vamos a indicarle de que hay algunas rutas que empiezan con IMG, porque están dentro del directorio IMG y necesitan cambiarse directamente. Vamos a hacer esos cambios. Entonces, ya que tenemos IMG, le decimos también aquí IMG de este punto. Así que cambiamos, le damos reemplazar. Listo, se han reemplazado. Y entonces, ya que hemos hecho todos estos cambios, ahora mismo lo que vamos a proceder
es a remover lo que es nuestro src, ya que no lo necesitamos, ¿no? Esta parte ya no la necesitamos, ya copiamos todos los archivos necesarios, así que básicamente lo hacemos es un rm. Vamos a decirle dónde estoy ubicado. Dice que estoy en src. Puedo darle un cd punto punto para estar un poco atrás e indicarle un rm-rf y decirle src. Así que hago enter y esto lo que procede es eliminar src. Buenísimo. Ahora, comprendamos la estructura de un controlador donde le pasemos también datos dinámicos. Lo que acabamos de hacer es ahora mismo es afinar un poquito lo que son los statics y lo que son los templates. Pero ahora vamos a trabajar nuevamente en nuestras rutas. Vamos a abrir nuestras rutas. Voy a hacer esto para abajo acá. Y entonces, acá lo que voy a trabajar es lo siguiente. Vamos a importar algunos paquetes, ¿no? Para poder trabajar con esto. Entonces, bien, voy a modificar algunas cosas. El net HTTP lo vamos a necesitar, ¿no? Para trabajar con el protocolo y además los códigos de estado. Además, vamos a utilizar lo que vendría siendo el import de OS, de Operating System, donde también vamos a necesitar interactuar con el sistema operativo y verificar la existencia de ciertos archivos. Bien, vamos a proceder con ello. Entonces, vamos a indicarle ahora de que estos datos estáticos, vamos a colocarlo aquí en la parte de arriba. Recuerden de que esto funciona en Gin para servir contenido estático, que en este caso lo va a buscar dentro de barra static o punto barra static. Lo mismo, tenemos el low HTML glob, donde aquí le podemos indicar para un poco de seguridad de que solamente busque lo que son HTML, que son los que tiene que cargar. Así que bien, ahora vamos a trabajar dentro de nuestra raíz. Y en nuestra raíz antes estábamos utilizando también index.html, donde le pasábamos tres valores, que serían title, hidden y message. En este caso no quiero pasarle nada, simplemente vamos a renderizar una página de inicio, donde no se le pase ningún valor. Entonces le vamos a decir básicamente le vamos a quitar estos datos que están aquí. Y aquí le vamos a decir nil. Listo, ahí. Entonces si nosotros cargamos lo que viene siendo este servidor mediante un go round main.go, entonces se fijan, vamos a permitir esto, pero antes también ha cargado, dice, las plantillas, ha cargado 15 plantillas. Entonces vamos a abrir en el puerto 80, vamos a ir al navegador, vamos a ir a mi aplicación, cargamos acá y como pueden observar, vamos a ponerlo en 100, aquí nos ha cargado correctamente lo que es nuestra plantilla. Nos han cargado todos los CSS, todo el JavaScript y todas las imágenes, lo cual está muy bien. Entonces, ¿significa que está cargando bien? Sí. ¿Significa de que si me muevo a, por ejemplo, a la página Bottoms, Cars y demás funciona? Ups, no funciona. Te dice página no encontrada. Ok, esto es lo que vamos a trabajar para corregirlo. Entonces, esto se hace por medio de diferentes rutas. Recordamos de que aquí le pasábamos rutas. Pero, ¿vamos a crear una ruta para cada página? Sería una cosa de locos también, ¿verdad? Entonces vamos a ir directamente a nuestro queridísimo routes.go y vamos a crear una nueva ruta. Esa nueva ruta va a ser para iterar cada página que se esté pasando. Por ende, le vamos a indicar que hagamos un get y en este get le vamos a pasar barra y le vamos a decir que queremos recuperar todo en una variable page. Todo lo que se pase dentro de nuestra raíz. Le decimos function, de una función, le decimos dentro de la function queremos nuevamente un gin.context de esta manera y acá vamos a empezar a trabajar con nuestra página, que sería page. ¿Qué hacemos con page? Vamos a obtener el parámetro que se ha pasado en page o que se van a pasar en page. Para ello entonces le decimos igual a el parámetro que vamos a recuperar, sería param simplemente, y le decimos page de esta manera y lo obtenemos dentro de la variable page que tenemos por acá. Eso me parece genial. Así que bien, vamos a ir avanzando y vamos a verificar si la página ya tiene una extensión .html. Para ello entonces vamos a indicarle si strings .has suffix y aquí le vamos a indicar page, le decimos .html. Entonces lo que queremos es
en este caso agregar la extensión .html si no está presente en la ruta que se me está pasando. Para ello entonces le vamos a decir page y le concatenamos aquí más igual .html y lo tenemos de esta manera. Bien, entonces ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada es existente. Entonces le decimos sí y aquí error. A ver, dos puntos. Y aquí vamos a utilizar ya funciones del sistema operativo, donde stat, vamos a verificar si está dentro de template y aquí le indicamos que le concatenamos page. De esta manera va a buscar, si le pasamos por la URL del navegador, le pasamos por ejemplo contact.html, entonces lo que se recibe es contact.html y luego acá básicamente verifica si no tiene el .html, pues entonces pasa directo porque ya se llama contact.html dentro de lo que va a buscar en el directorio templates, que en este caso no hay un contact, pero en este caso vamos a decirle por ejemplo, a ver, no lo sé, tables o register.html. Si este nada más se le pasa como register, entonces este va a revisar de que no tiene un .html, por ende se lo añade y de esta manera vamos a irlo a buscar dentro del directorio template, directorio de plantillas. Bien, de esta manera entonces vamos a volver acá, listo, y le indicamos que error, vamos a decir igual a nil, de esta manera. Bien, en este caso vamos a agregar también un else aquí, pero acá le vamos a imprimir que si la plantilla existe, pues hay que renderizarla, ¿no? De esta manera. Vamos a decirle HTML y le vamos a indicar http.statusOK de esta manera y le decimos que mande a llamar o a renderizar la página solicitada, que fue esa. Lo mismo, si ocurre que esto es diferente, entonces lo justo es que si mandaron a consultar algo que no existe, pues entonces les devolvemos la página que se llama 404.html. Para ello sería un poco lo mismo, la misma línea anterior, que de hecho la vamos a copiar. De esta manera, solo que el código de estado se lo vamos a cambiar. Se lo vamos a cambiar a status not found, por ejemplo, que es un 404. Y la página, aquí se lo podemos pasar de forma estática, el valor, .html, le decimos nil al final. Perfecto. Aquí, si se fijan, acabo de ocupar os.stat. En este caso el os no lo había ingresado. Sin embargo, aquí ya me lo ingresa directamente, por lo cual pues ya lo tengo, ¿no? Acá. Perfecto. Entonces también tengo strings, que estoy ocupando lo que es esta librería. Y así que procedo a hacer las respectivas pruebas, ¿no? Configuramos esto y revisamos de que nos estén cargando correctamente todas las páginas. Entonces, vamos a ir acá, ram main.go, cargamos nuevamente, le decimos allow y entonces acá si nos vamos a recargar, nos recarga todo. ¿Qué pasa ahora si comienzo a navegar en bottoms? Ojo, funciona bien. Cars, funciona bien. Utilidades. Fíjense bien, podemos navegar por toda la página. Hacemos login, hacemos register, hacemos blank page y demás. Bien, en este caso, fíjense bien de que vamos a comenzar a hacer las pruebas. Vamos a decirle acá index simplemente. Entonces si hago enter, este llega perfectamente a index.html porque se lo adapta, se lo añade a HTML. Si yo busco aquí, por ejemplo, register, enter, me lleva al registro. Entonces también hago un punto HTML, también me lleva al punto. Si ahora digo una locura, como por ejemplo curso, enter, y entonces me lleva al 404. Estas mismas pruebas también pueden habilitarlas perfectamente desde el Thunder Client. Vámonos para acá y aquí le vamos a indicar, vamos a ponerlo a la derecha esto, para que siempre se fijen de que esto es completamente funcional también. Le decimos un get, le decimos una consulta típica, vamos a irnos a query, levantamos por acá y aquí también nosotros podemos observar todas las consultas que se pueden ir haciendo mediante lo que es el Thunder Client. Como puedo observar, carga también el sitio web, ahí está completamente. Podemos navegar también entre ellos, vamos a decirle profile, vamos a decirle components, bottoms y demás. Esto mismo lo podemos pasar por acá, hacer las consultas y por ejemplo solicitar
Sí, usuarios, que de momento ya no existe. Entonces vamos a decirle send y este me devuelve el 404. Por lo cual está funcionando correctamente. Y las solicitudes están llegando a donde es. Y todos los archivos están siendo cargados. Entonces, bien, vamos a publicar esta información. Git add punto. Vamos a ver, estoy ubicado dentro de Gin. Le decimos un commit. Y dentro del commit, adaptación de plantilla completa con diferentes páginas. Enter, se ha agregado, perdón, aquí un push, listo ahí. Y entonces, ya que se ha publicado, este tiene un poquito más de archivos, por eso le ha costado un poco más. Podemos ir nuevamente a nuestro repositorio y poder observar de aquí ya tenemos todo el commit. Que en este caso fueron bastantes cosas las que se agregaron, ¿no? Que están listadas por acá. Y lo mismo, aparece también todo el contenido que fue agregado. Bien, en esta lección hemos aprendido cómo configurar rutas dinámicas en una aplicación web utilizando el framework Gin Go. Hemos explorado cómo servir contenido estático, cargar plantillas HTML y manejar diferentes solicitudes de manera eficiente. Al comprender cómo configurar y gestionar las rutas en Gin, estamos mejor preparados para construir aplicaciones web más complejas y dinámicas en Go. Con estas habilidades podemos crear aplicaciones web escalables y robustas que cumplan con los requisitos de nuestros usuarios de manera efectiva. Gin es un framework web para el lenguaje de programación Go que proporciona una amplia gama de capacidades técnicas para el desarrollo de aplicaciones web eficientes y escalables. En esta lección exploraremos las principales características técnicas de Gin y discutiremos los diversos proyectos que se pueden realizar aprovechando estas capacidades. Vamos a analizar las características técnicas clave de Gin, como su enrutamiento eficiente, middleware flexible, gestión de solicitudes y respuestas, entre otras, para comprender cómo facilitan el desarrollo web en Go. Además, vamos a identificar una variedad de proyectos que pueden ser desarrollados utilizando Gin y sus capacidades técnicas, desde plataforma de comercio electrónico hasta sistemas de gestión de contenidos y aplicaciones móviles. Exploraremos diversas ideas de proyectos. Además, vamos a reflexionar sobre cómo las características y funcionalidades de Gin pueden ser aprovechadas para abordar proyectos web de manera efectiva y eficiente, y cómo Gin se posiciona como una opción sólida para el desarrollo web en Go. Encontramos algunas capacidades técnicas de Gin, y es que Gin es un framework web para Go que ofrece una variedad de capacidades técnicas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web eficientes y escalables. Algunas de las principales características técnicas de Gin incluyen enrutamiento rápido y eficiente, que permite definir rutas de manera clara y concisa. Su enfoque en la velocidad lo hace ideal para aplicaciones web de alto rendimiento. Además, ofrece un sistema de middleware flexible que permite agregar funcionalidades adicionales a las solicitudes HTTP, como autenticación, registro, compresión, etc. Esto permite modularizar y reutilizar el código de manera efectiva. Con Gin es fácil manejar solicitudes y respuestas HTTP de manera eficiente. Proporciona métodos simples para leer datos de la solicitud, enviar respuestas y manejar errores de forma elegante. Es compatible con middleware de terceros y plugins que amplían aún más sus capacidades. Esto permite integrar fácilmente funcionalidades adicionales como login, seguridad, caché, etc. Además, incluye soporte integrado para la carga y renderizado de plantillas HTML, lo que facilita la generación dinámica de contenido web. Esto es útil para crear páginas web dinámicas y personalizadas. Además, está adecuado para el desarrollo de API RESTful, ya que proporciona herramientas para definir y manejar endpoints de manera clara y estructurada. Esto facilita la creación de servicios web que siguen los principios REST. Y por supuesto, dado el conjunto de características técnicas de Gin, hay una variedad de proyectos que se pueden abordar utilizando este framework. Algunas ideas incluyen
que, utilizando el enrutamiento rápido de Jing y su capacidad para mejorar solicitudes y respuestas, se puede desarrollar una plataforma de comercio electrónico robusta con características como catálogo de productos, carrito de compras y procesamiento de pagos. Además, con la flexibilidad del middleware de Jing, se puede construir un CMS completo que permita a los usuarios crear, editar y publicar contenido web de manera eficiente. Esto incluiría características como gestión de usuarios, editor de contenido y control de versiones. Jing es ideal para desarrollar una API RESTful que sirva como backend para aplicaciones móviles. Con su soporte integrado para API RESTful y su capacidad para manejar solicitudes HTTP de manera eficiente, se pueden definir endpoints para interactuar con una base de datos o servir contenido dinámico a aplicaciones cliente. Y por supuesto, usando la gestión de plantillas HTML de Jing, se puede crear una plataforma de blogging donde los usuarios puedan escribir y publicar sus propios blogs. Características como la gestión de usuarios, comentarios y etiquetas pueden ser fácilmente implementadas. Además, con el soporte para middleware y plugins en Jing, se puede desarrollar una aplicación de chats en tiempo real utilizando WebSockets. Esto permitiría la comunicación bidireccional entre usuarios en tiempo real con características como salas de chats y mensajería privada. En esta lección, hemos explorado las capacidades técnicas de Jing y cómo éstas se traducen en una variedad de proyectos potenciales en el ámbito del desarrollo web en Go, desde plataformas de comercio electrónico hasta sistemas de gestión de contenido y aplicaciones de chat en tiempo real. Jing ofrece a los desarrolladores una plataforma sólida y versátil para llevar a cabo sus ideas y crear aplicaciones web innovadoras y escalables. Con su enfoque en el rendimiento, la flexibilidad y la facilidad de uso, Jing continúa siendo una opción popular y confiable para el desarrollo web en Go. Echo es un poderoso framework web para Go que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para el desarrollo rápido y eficiente de aplicaciones web y API RESTful. En esta lección exploraremos las características clave de Echo y cómo pueden beneficiar a los desarrolladores en la creación de aplicaciones web escalables y seguras. Por supuesto, tenemos algunos objetivos, en los cuales está comprender las características fundamentales de Echo y cómo contribuyen a la eficiencia y escalabilidad del desarrollo web. Además de explorar las capacidades específicas de Echo, como su enrutador optimizado, soporte para TLS automático y middleware flexible. Además, reconocer el potencial de Echo para proyectos web, incluidos casos de uso como la creación de API RESTful, aplicaciones de chat en tiempo real y sistemas de gestión de contenido. Algunas características son las siguientes. Echo cuenta con un enrutador HTTP altamente optimizado que prioriza inteligentemente las rutas para un procesamiento eficiente de las solicitudes entrantes. Esta optimización reduce la asignación de memoria dinámica y mejora el rendimiento de la aplicación. A su vez tenemos escalabilidad, y es que el framework Echo permite la creación de API RESTful sólidas y escalables al facilitar la organización de puntos finales en grupos lógicos. Esta estructura simplifica la gestión de API complejas y a su vez garantiza que la aplicación pueda manejar un mayor tráfico o funcionalidad sin problemas. El TLS automático. Echo simplifica la habilitación de comunicaciones seguras al manejar automáticamente la instalación del certificado TLS desde, por ejemplo, el Elms script. Esta automatización agiliza el proceso de configuración de conexiones seguras, mejorando la seguridad de la aplicación. Soporte HTTP versión 2. Echo adopta este protocolo para mejorar la velocidad y la capacidad de respuesta de las aplicaciones web. Esto proporciona una experiencia de usuario más rápida al optimizar la transmisión de datos entre el servidor y el cliente. Y el middleware flexible. Con Echo puedes aplicar una amplia gama de middleware integrado para mejorar la funcionalidad y la seguridad de tu aplicación. Esto incluye autenticación, registro,
compresión y más, que pueden aplicarse a nivel global, en grupos de rutas específicos o en rutas individuales. En cuanto a la vinculación de datos y representación misma de estos datos, Echo simplifica la vinculación de cargas útiles de solicitudes HTTP y proporciona una API versátil para enviar varios tipos de respuesta HTTP. Esto facilita la integración de datos en la lógica de la aplicación y permite enviar respuestas en formatos como JSON, XML, HTML, entre otros. Echo también admite la representación de plantillas utilizando cualquier motor de plantillas de tu elección y ofrece extensibilidad a través de middleware, manejo de errores personalizado y una API fácilmente ampliable. En fin, el framework Echo ofrece una amplia gama de características y funcionalidades que facilitan el desarrollo rápido y eficiente de aplicaciones web en Go, desde su enrutador optimizado hasta su soporte para TLS automático y middleware flexible. Echo proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones web escalables, seguras y de alto rendimiento. Con su extensibilidad y capacidad para manejar diversos tipos de datos y respuestas HTTP, Echo es una opción sólida para una variedad de proyectos web y API RESTful. En esta clase, nos adentraremos en la emocionante tarea de configurar nuestro entorno para comenzar a trabajar con el framework Echo de Go. Configurar correctamente nuestro entorno de desarrollo es fundamental para aprovechar al máximo las capacidades de Echo y facilitar el proceso de creación de aplicaciones web y API RESTful. Para ello tenemos algunos objetivos a cumplir, en los cuales está explorar los pasos necesarios para instalar y configurar el framework Echo en nuestro entorno de desarrollo. A su vez, familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Echo, incluida la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Asimismo, configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar de manera eficiente con Echo, incluida la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Así que nada, vamos a ello. Nos encontramos ubicados en este momento en Visual Studio Code y en la terminal, si hago un pwd, veo que estoy dentro del directorio, o más bien del repositorio Frameworks Web en Go. Asimismo, como hemos elaborado también con los frameworks anteriores tanto para G como Rebel, vamos a trabajar ahora mismo con Echo y para ello empezaremos creando un directorio para el mismo, mkdir Echo. Como podemos observar, lo tenemos por acá. De momento se encuentra vacío. Así que ahora voy a validar qué versión de Go tenemos instalado. Dice que tenemos la 1.21. Así que bien, procedemos ahora a instalar el paquete de Echo, que está dentro del repositorio del usuario Labstack. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mediante un go-get-u, podemos indicarle que esto lo busque en GitHub, específicamente en el perfil de usuario Labstack, y que busque el repositorio Echo. Y le vamos a indicar que queremos la versión 4. Bien, este error nos lo ha dado en otras ocasiones, así que no hay de qué preocuparse, pues realmente el error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go, y a partir de Go 1.16 se recomienda usar go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Así que la solución es muy sencilla. Vamos a acceder directamente a nuestro directorio Echo y dentro de este directorio vamos a proceder a crear un go mod init y le pondremos como nombre el módulo Echo. Hago enter. Como podemos observar, se ha aperturado un nuevo fichero llamado go.mod, donde si lo abro aparece el módulo Echo y en la versión de Go 1.21.0. Genial. Vamos ahora a proceder a instalar entonces el comando Echo. Para ello aplicamos un go install. Voy a limpiar un poco la terminal. Ahí. Go install. Y le decimos nuevamente la ruta que necesitamos, que es en labstack /echo. Y aquí le podemos decir versión 4. E incluso le podemos pasar un tag, una etiqueta. En este caso le podemos pasar latest, que queremos la última versión estable. Hago enter.
Y entonces aquí se encuentra descargando lo que son todos los paquetes o bien el paquete de echo, a su vez con todas sus dependencias. Bien, ahora sí ya podemos habilitarlo mediante un go-get-u. Esto podemos ir arriba, arriba, arriba y encontramos aquí el comando. Hago enter nuevamente y en efecto procede a descargar todo. Aquí se tiene que crear un nuevo archivo que en efecto se ha creado, que es el go.sam. Y dentro del go-mods, aquí están los requerimientos que necesita o las dependencias en sí. Y aquí también aparecen listadas. Genial. Hasta este momento ya tenemos descargado y tenemos instalado lo que es echo. Así que también están instaladas todas sus dependencias. Así que nada, vamos a proceder entonces a crear una estructura básica de un proyecto echo. Y para ello vamos a crear el fichero main.go y a su vez el archivo de rutas routes.go. Este lo vamos a insertar dentro de un directorio llamado routes también. Así que bien, viendo dónde estamos ubicados, que estamos en el directorio echo, entonces procederemos a crear el fichero main.go mediante el comando touch main.go. Hago enter y aquí aparece el main.go. Bien, a su vez, un nuevo directorio llamado route. Y dentro de este directorio voy a crear también un nuevo archivo llamado routes.go. Listo, por aquí lo tenemos. Genial. Recordemos que el fichero main se va a encargar de crear el router, además se va a encargar de reiniciar un servidor y además de importar el paquete routes y usar las funciones también que este tenga, ¿no? Y el fichero routes.go en realidad se va a encargar de definir las rutas de la aplicación e importar también el paquete de echo y así también sus funciones para definir las rutas. Además, para definir también las funciones que se encargarán de procesar las solicitudes. Así que la estructura básica es esta. Con la estructura del proyecto creada y echo instalado, nuestro entorno de desarrollo está listo para comenzar a trabajar en aplicaciones web con echo. A partir de aquí podemos comenzar a desarrollar nuestras rutas, implementar lógica de negocios y crear una aplicación web totalmente funcional. Configurar nuestro entorno de desarrollo es el primer paso crucial para trabajar con el framework echo de Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web y API RESTful utilizando echo. Con echo podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas, seguras y escalables. Estamos listos para embarcarnos en el emocionante viaje del desarrollo con echo. En esta lección, exploraremos el framework echo de Go, aprendiendo a configurar y utilizarlo para crear un servidor web básico que responde a solicitudes HTTP. Desde establecer la configuración inicial del servidor, hasta manejar diferentes tipos de solicitudes y utilizar middleware para registrar la actividad del servidor en la terminal. Además de ampliar nuestra comprensión de las capacidades y la versatilidad de echo en el desarrollo de aplicaciones web con Go, brindando una visión sólida de cómo aprovechar esta herramienta para proyectos futuros. Por supuesto, vamos a cumplir un conjunto de objetivos. El primer objetivo se centra en establecer un servidor web básico utilizando el framework echo de Go. A través del código proporcionado, aprenderemos a inicializar un servidor echo, configurar el puerto de escucha y poner en marcha la aplicación. El segundo objetivo, nos centraremos en devolver mensajes simples desde el servidor echo en respuesta a las solicitudes HTTP, bien sea utilizando funciones como string y JSON. Aprenderemos a enviar respuestas de texto plano y JSON respectivamente, para proporcionar información al cliente. En el tercer punto, aquí exploraremos cómo definir rutas adicionales en nuestra aplicación echo para mejorar diferentes tipos de solicitudes a través del ejemplo proporcionado. Aprenderemos a crear rutas simples y a responder con mensajes específicos para cada ruta definida. Así que nada, vamos a ello. Ya habiendo definido una estructura de directorios y archivos para lo que viene siendo un proyecto echo, entonces ahora procede que vayamos a modificar o vayamos a escribir código en el main.go. En este fichero vamos a trabajar para poder levantar un nuevo servidor web.
Para ello entonces vamos a iniciar con lo típico, un package, y le decimos main, y luego inicializamos los imports, y para ello tenemos un import. Vamos a colocarlo acá, donde le indico que el import es especialmente echo. Para utilizar echo, recordemos la ruta, github.com, labstack, /echo, labstack, ahí lo tenemos, echo versión 4. Genial. Ya que tenemos importado esto, arrancamos con la función main. Y entonces vamos a crear una instancia de lo que es echo. Para ello voy a guardar una variable y le digo echo.new y de esta manera lo creamos. Vamos a configurar en sí el puerto de escucha de este servidor. Para ello entonces ponemos e.server.address de dirección y a su vez cargamos entonces al puerto, por ejemplo, 8080. Lo tenemos ahí. Pero, ¿cómo inicializamos la aplicación echo? Es tan sencillo como poner un start server e indicarle el server que ha sido configurado, que en este caso sería este. Bien, ¿cómo levantamos una aplicación de este estilo? Sería con un go round main.go. Para ello entonces, vamos a ello. Go round main.go. Si hago enter, entonces podemos observar de que aquí me solicita permiso para poder habilitar esto, para poder correr la aplicación. Si le decimos allow, o sea, permitir, y dice de que este echo ya está corriendo, dice en su versión 4.11.4, y luego me está indicando de que está corriendo en el 8080. Bien, recordemos que estos dos puntos viene siendo lo que es el loopback, o 127.0.0.1 o bien localhost. Así que bien podemos colocar acá un localhost o 127.0.0.1, o bien también pudiésemos cambiar el puerto al puerto que nosotros querramos dentro del rango de puertos que se encuentran disponibles. Así que solamente modificando esto es que se pueden cambiar los puertos. Bien, para ello entonces voy a abrir en una nueva pestaña de mi navegador para poder llegar a esta ruta, a ver si realmente llega correctamente. Entonces, estamos por acá. Para ello sería escribir 127.0.0.1 e irse al puerto 8080. Hago enter y como pueden observar me dice un message y me dice not found. Significa que está llegando correctamente. Lo que pasa es que todavía no hemos creado ninguna ruta. Si pueden observar, en el código no tenemos ninguna ruta, pero esto está llegando bien. Esta es una configuración inicial donde se establece un puerto de escucha, pero a su vez podemos ajustarlo según nuestras preferencias. Bien, ahora vamos a intentar devolver una salida desde el servidor. Para ello vamos a crear una ruta. Y esa ruta, voy a cancelar el servidor acá, con control C. Y esa ruta vamos a devolver un hola mundo. Para ello entonces, va a ser tan sencillo como indicarle e.get de esta manera. Y le indicamos que cuando haga una solicitud a la raíz, va a mandar a ejecutar la siguiente función. Que en este caso vamos a recibir de echo el contexto de esta manera. Y luego habilitamos acá un error y le decimos return c.string y le decimos http.status ok en el caso de que este quiera retornar un código de estado del servidor 200. Entonces le indicamos que el mensaje que queremos imprimir va a ser hola mundo de esta manera. Y bien, acá si se fijan en address, también acá esto lo pudiésemos remover también y ejecutarlo de la siguiente manera. Vamos a enseñar cómo. Y acá al final lo que vamos a colocar es que en vez de todo esto le vamos a decir e.start simplemente. Y luego le indicamos dentro de start 8080. De esta manera. Si yo vuelvo a correr lo que es el main.go, le doy permisos y me voy al navegador. Entonces, si corro nuevamente esta parte, me dice hola mundo. O sea que la solicitud ha sido correcta. Significa que está llegando a barra. Si yo hago barra, entonces llego al mismo punto. Bien, esta es otra manera de poder ejecutar
un nuevo servidor, ¿no? De esta otra manera. Entonces, aquí nosotros hemos podido ver que hemos podido llegar perfectamente a una ruta. Ahora, ¿cómo retornamos esta respuesta, pero como JSON, no solamente como un string? Entonces, voy a comentar este punto para que miremos un poco la diferencia de cómo sería. Básicamente, vamos a hacer un return simplemente. Y en vez de string, le vamos a poner JSON. Y luego vamos a devolver, como siempre, un status OK. Sin embargo, aquí vamos a cambiar a un mapa, donde se le va a pasar un string, del tipo string. Y por supuesto, aquí podemos devolver un clave valor, que sería de esta manera. Hola, desde echo. Damos una coma acá al final y con esto sería suficiente. Entonces, si reinicio nuevamente el servidor, permito, vamos ahora al navegador y ejecuto acá. Entonces, ahora si se fijan, me acaba de devolver un JSON, que este es el message y dice que me devuelve el siguiente valor asociado a esta clave. Así que doy formato a ello y me lo muestra de esta manera, lo cual es correcto del formato JSON. Ahora vamos a proceder a crear una ruta simple y manejar las solicitudes. Por ejemplo, vamos a ir a crear una nueva ruta. Para ello puedo incluso copiar la que tenemos actualmente y configurar la que queremos ahora mismo. Entonces, voy a indicarle desde acá de que lo que queremos es una ruta que sea de saludo. Entonces, tenemos ahí saludo. Y aquí lo mismo, retornamos, podemos retornar un string como lo teníamos por acá, sin los comentarios, así de esta manera, y le podemos poner acá nuevamente, saludos desde echo. Lo tenemos por ahí. Y de esta manera ya habremos configurado una nueva ruta. Así que vamos a checar, permitimos nuevamente la carga del servidor. Y entonces volvemos acá y en la ruta principal, en efecto nos sigue apareciendo el JSON. Pero si ahora digo barra saludo, enter, me dice saludos desde echo. Entonces, esta es la manera de demostrar que podemos aplicar diferentes rutas ya en nuestro servidor con echo. Así que para mostrar las solicitudes en la terminal mientras ejecutas un servidor echo, necesitamos agregar un middleware de registro a nuestra aplicación echo. ¿Esto para qué? Porque si se fijan, desde acá simplemente se ejecuta el servidor, pero no me muestra en sí los logs o los registros de cada solicitud que se va haciendo por parte del navegador. Entonces, para mí puede ser importante que capturemos cada llamada que se está haciendo. Para ello entonces, primero necesitamos instalar una dependencia de un middleware de registro. En este caso este se llama simplemente middleware. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a cancelar nuevamente lo que es mi servidor. Y entonces vamos a descargar mediante go-get en github.com. Vamos a ir nuevamente al AppStack barra echo barra versión 4 y le decimos que queremos el middleware en su etiqueta versión 4.11.4. Hago enter y este va a proceder a hacer la descarga del mismo. Ya lo ha hecho. Así que nada, vamos a incluirlo a nuestro proyecto. Voy a cerrar un poco la terminal para dar más espacio a esto. Voy a maximizar también. Listo. Y entonces voy a copiar esta parte y voy a pegar directamente lo que es el middleware. De esta manera. Ya que de esta manera ya debería estar funcionando. Sin embargo, como no la estoy utilizando tampoco en ninguna parte, vamos a proceder a cómo hacerla funcionar, ¿no? Podría aplicar también mediante un go install, a ver si esta termina de instalarla correctamente. Dice que lo último fue esto. Vamos a ver, con -u. A ver si hace falta alguna cosita más. Dice que todo bien. Vamos a hacer un go install. Ok, bueno, parece que está todo correcto. Genial. Entonces vamos a proceder a utilizarlo. ¿Cómo utilizamos un middleware acá?
vamos a agregarlo para que esto comience a registrar las solicitudes que van llegando y que ésta las vaya mostrando en la terminal. Así que lo voy a hacer debajo de donde se crea una nueva instancia de eco, que en este caso usaríamos un use de esta manera y le decimos middleware.logger de esta manera. Hacemos acá un control S para guardar y si se fijan ahora sí está siendo útil. Por lo cual, si entonces ahora nuevamente ejecuto un go-round main.go, permito, vamos al navegador, hacemos una consulta a saludo y cuando yo recargo acá, observen que ahora sí en la parte de abajo ya me están llegando logs. Ya están llegando la información sobre la solicitud que se ha realizado. Genial. Pero, ¿cómo hacemos un logger específico? Porque igual esto puede ser un poco tequioso venir y hacer una lectura de toda esta información. Porque quizá aquí lo único que me puede interesar es el método con el que se está llamando, la URI que se está invocando, el estado para ver qué código de estado el servidor me devuelve y la latencia. Así que vamos a hacer lo siguiente. En vez de utilizar directamente lo que es este use, donde me extrae toda la información necesaria, entonces ahora vamos a colocar filtros. Para ello entonces vamos a utilizar nuevamente use y le decimos al middleware.logger with config de esta manera. Entonces esto lo voy a ir comentando porque no es necesario de momento. Y entonces logger with config y acá por parámetro le vamos a pasar un middleware nuevamente .logger config de esta manera. Abrimos acá y le decimos que el formato con el que lo vamos a llamar va a ser el siguiente: method, le vamos a indicar y le ponemos signo $, y aquí le decimos que queremos el método. Luego también le indicamos que queremos la URI de esta manera, y asimismo también para status, que sería igual de esta manera, y el último que sería el tiempo, ¿no? El time. Para ello entonces vamos a indicarle que queremos invocar lo que es latency human de esta manera, o por supuesto vamos a hacer un /n para que este vaya haciendo saltos de línea, ¿no? Y que no choque con los demás. Así que vamos a verificar que esto vaya bien. Al final voy a dejar una coma de esta manera, y entonces si vuelvo a ejecutar esto, acepto, nuevamente ejecuto por acá. Como pueden observar, ahora solamente me extrae la información que requiero. En este caso es el método, el URI que se está mandando a invocar, que es saludo, el status, que es 200 en este caso, y el time. Si yo busco ahora en la principal, dice que la consulta es distinta. Como pueden observar, dice que se está encontrando dentro del barra, que es la parte principal. Luego el código de estado es 200, o sea que ha sido correcto. Sin embargo, si yo vengo y le pongo alguna otra ruta que no existe, entonces este me devuelve en principio una URI, que en efecto fue la que ingresé, pero un código de estado 404 que es not found básicamente, ¿no? Que no se encuentra el recurso. Bien, estos cambios los voy a subir directamente a GitHub. Por ende le vamos a agregar un git add un commit, donde le vamos a poner crear un servidor web de esta manera, y hacemos un push. Por supuesto voy a ir dejando una documentación para cada uno de los ejercicios que vamos realizando para que esto lo tengamos como respaldo. Bien, revisamos siempre en la web, ¿no?, de que las actualizaciones del repositorio estén ahí disponibles. Y nada, en esta lección hemos explorado cómo utilizar el framework Eco de Go para crear un servidor web básico y manejar diferentes tipos de solicitudes HTTP. A través de los objetivos establecidos al principio hemos logrado configurar un servidor web básico con Eco, donde iniciamos nuestro servidor Eco y configuramos el puerto de escucha para que la aplicación esté lista para recibir solicitudes entrantes. A su vez, aprendimos a devolver mensajes simples desde el servidor Eco utilizando las funciones de string y de JSON, lo que nos permite proporcionar respuestas en texto plano y JSON a los clientes. Además, definimos rutas adicionales en nuestra aplicación Eco
para manejar distintos tipos de solicitudes, lo que nos permitió responder con mensajes específicos para cada ruta definida, brindando así una experiencia más dinámica a los usuarios. Hemos adquirido una comprensión sólida de los conceptos fundamentales necesarios para construir servidores web utilizando Echo. Ya estamos preparados para avanzar y explorar características más avanzadas de Echo, así como para construir aplicaciones web más complejas en el futuro. En esta lección nos centraremos en cómo crear rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Echo. Comenzaremos definiendo rutas estáticas y luego avanzaremos hacia rutas más dinámicas que acepten parámetros. Además, aprenderemos a modularizar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código organizado y escalable. Vamos a comenzar definiendo rutas estáticas en el fichero main.go utilizando las funciones de enrutamiento de Echo. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Además, para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a este fichero separado routes.go. Esto nos permitirá tener un mejor control sobre nuestras rutas y va a facilitar la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Así que nada, vamos a ello. Bien, nos ubicamos especialmente en main.go, que sería este fichero. Voy a bajar un poco la terminal para que no nos haga mucho espacio. Así que en este fichero vamos a definir rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Echo. Para ello entonces encontramos dos rutas, que sería esta primera y luego esta segunda. Bien, vamos a crear una tercera ruta, más que nada para aplicar parámetros en la misma. Para ello entonces podemos duplicar lo que ya existe acá y simplemente dentro de saludo también decirle barra y aquí que se envíe un nombre. Y entonces vamos a poder capturar lo que viene siendo este valor que se va a pasar por medio de la URL. Creamos una variable y le indicamos que queremos capturar el parámetro que se está pasando. En este caso es nombre. Bien, como nombre de momento no la estamos usando, por eso aparece esta advertencia. Por lo cual ahora vamos a hacer un return desde acá, donde le vamos a indicar de que va a ser OK, un código de estado 200, y luego acá vamos a indicarle hola, y acá le voy a poner el nombre y voy a concatenar por medio del más nombre más, cierro por acá también las comillas y listo. Guardo. Si este servidor lo ejecuto mediante el go-round main.go, hago enter y entonces permito, dice que comienza a correr en el 8080. Si me voy al navegador y reviso, podemos observar de que en principio en la raíz no vamos a encontrar mucho más. Dice que acá en las pruebas que estamos haciendo se han lanzado las consultas. En este caso las consultas han sido dos. Una con la URI donde he colocado un string medio raro y la otra es la raíz en la que actualmente me encuentro. La primera ha sido 404 porque no he encontrado ninguna ruta parecida a esta y la segunda sí la he encontrado, por lo cual me dice 200. Pero la primera es esta, que aplica un JSON. Es el JSON que encontramos por acá. Bien, para poder ir a saludo, el que acabamos de configurar, entonces escribimos saludo barra y aquí podemos colocar un nombre. Coloco Gerson, digo enter. En este caso me indica hola Gerson. ¿Por qué? Porque ha capturado lo que se le ha pasado después de la barra. Y esto se ingresó en una variable llamada nombre. Y luego nombre se concatena con el string que se retorna desde el servidor, que dice hola nombre, que es el dato que se ha agregado, que en este caso es Gerson.
Bien, antes también pudimos haber utilizado una herramienta llamada Thunder Client, donde podemos hacer nuestras consultas. Para ello entonces, si vamos acá a las extensiones, a buscar Thunder Client, en Thunder Client le voy a dar donde dice New Request, lo voy a colocar esto acá a la derecha, y desde acá puedo hacer mis solicitudes. Por ende, le digo aquí el puerto 80 y dice que me retorna un JSON de esta manera. Y si me voy a saludo y le digo Gerson, entonces me dice hola Gerson, lo cual significa que esto está funcionando correctamente. Bien, ahora vamos a separar lo que son las rutas del main.go, porque como pueden observar, luego en un proyecto, este proyecto va siendo cada vez más escalable, por lo cual se va llenando de código, por lo cual es una mala práctica utilizar el main para contener todo el código. Entonces, para trabajar de forma modular y una forma más organizada, vamos a llevarnos parte de nuestro código, que en este caso serían nuestras rutas. Bien, vamos a route, y en route vamos a comenzar a escribir que el paquete, por supuesto, es route, de esta manera. Y luego hacemos algunos imports que vamos a necesitar, que en este caso vamos a necesitar net http y también lo que viene siendo nuestro echo. Para ello entonces lamstack echo versión 4. Listo, lo tenemos por ahí. Bien, vamos a definir una función, que en este caso va a ser un setup route, donde se le va a pasar un parámetro, que en este caso viene siendo nuestra referencia de echo, donde se van a recibir todas las rutas. Para ello entonces vamos a proceder a colocar nuestras rutas, que serían todas estas, que en este caso van por get. Pero perfectamente podemos modificarlos para que estas vayan por post o por algún otro método. Bien, las colocamos por acá y entonces ahora sí ya están funcionales lo que son nuestras imports. Bien, en este caso particular, ahora necesitamos llamar lo que es esta función setupRoute, porque si no, no estarán dispuestas en ninguna parte. Si se fijan en el main, ya no necesitamos net http. ¿Por qué? Porque ya no estamos levantando ninguna ruta en ese sentido. Entonces, como ya no estamos usando ninguna ruta, ahora para poder llegar a aquellas rutas nosotros necesitamos hacer la llamada o hacer la importación de lo que viene siendo el paquete route. Para hacer eso será tan sencillo como hacer un echo, que sería nuestro módulo, e indicarle route. Como en este momento no está siendo utilizado, entonces no lo usa. Básicamente me indica de que dice que importado y no usado. Entonces para usarlo sería simplemente colocar acá un route punto. Si observan, ahora este ya fue a buscar dentro del paquete route y acaba de encontrar una función llamada setupRoute. Bien, a esta función recordemos que está recibiendo acá un argumento. Ese mismo argumento nosotros también se lo vamos a pasar, que sería e. Le pasamos e, guardamos y entonces ahora sí cancelamos el servidor que tenemos actualmente, levantamos uno nuevo, permitimos, y si probamos en nuestro navegador, se fijan de que las consultas están llegando correctamente. Vamos a Thunder Client, también está funcionando. ¿Qué significa esto? De que ya tenemos más liberado lo que es nuestro main.go. Así que vamos a proceder a subir estos cambios. Git add e indicamos crear rutas y manejar peticiones. Subo estos cambios y entonces me cercioro de que estos cambios hayan llegado. Actualizo y en efecto aquí tenemos nuestra última confirmación. Genial. En este sentido, hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando Echo en Go, desde rutas estáticas hasta rutas dinámicas que aceptan parámetros, como por ejemplo el saludo, donde se le pasa un valor y luego jugamos con este valor.
Además, hemos explorado diferentes aspectos del enrutamiento web. Además, hemos modularizado el manejo de rutas para mejorar la organización de nuestro código y facilitar futuras expansiones de la aplicación. Con estos conocimientos, estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Eco. En esta lección, exploraremos cómo integrar plantillas HTML y servir contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, junto con el framework Eco de Go. La combinación de plantillas y contenido estático es esencial para crear páginas web dinámicas y atractivas. Vamos a profundizar en la integración de plantillas HTML en proyectos Eco. Veremos cómo configurar Eco para utilizar un motor de renderizado de plantillas y cómo organizar los archivos de plantillas en nuestra aplicación. Además, vamos a aprender a cargar y servir contenido estático como nuestros archivos de estilo CSS, imágenes y scripts como JavaScript. Todo esto utilizando Eco. Entonces, mejorará nuestra apariencia, en este caso nuestra aplicación, y también la interactividad de la misma. Además de comprender cómo pasar datos desde los controladores a las plantillas y realizar un renderizado dinámico. Esto nos va a permitir mostrar información dinámica en las páginas web generadas. Muy bien, antes habíamos organizado lo que es nuestro proyecto. En este sentido, ahora vamos a configurar el proyecto para integrar y configurar plantillas HTML en Eco. Así que vamos a proceder como primeros pasos en crear un directorio templates en la raíz del proyecto para almacenar nuestros archivos de plantillas HTML. Entonces voy a hacer un poco de limpieza por acá. Vamos a cerrar este main, este route también. Y luego vamos a irnos directamente a la terminal. Y de la terminal vamos a indicar un mkdir templates. De esta manera. Luego vamos a crear un archivo index dentro de templates. Para ello hacemos un touch, accedemos a templates y le decimos index.html. Listo. También crearemos el directorio static y dentro de él los subdirectorios CSS y JavaScript. Por supuesto con sus respectivos archivos de estilo y script. Entonces haremos lo siguiente. mkdir static. Lo tenemos de esta manera. Así como templates, estamos listando index, también vamos a listar lo que es el directorio CSS y JavaScript. Para ello entonces será aplicar un mkdir, donde le indicamos que dentro de static cree CSS y a su vez dentro de static cree JS. De esta manera tenemos dos nuevos directorios. Genial. Ahora procederemos a crear un archivo. En este caso dentro de static, nuevamente CSS, y nuestro archivo será styles.css. Genial. El siguiente va a ser dentro de JS, lo cual aquí se llamará script.js. Muy bien, lo tenemos por acá y los podemos visualizar perfectamente. Voy a limpiar un poco la terminal. Y claro, en este ejemplo hemos creado un directorio templates donde nos va a servir para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático como archivos CSS y JavaScript. Bien, como paso número 2 vamos a proceder a crear una plantilla HTML. Esa plantilla HTML, haciendo clic acá, llegamos directamente a nuestro fichero. Para ello entonces, si hago tabulación con el signo de admiración, me va a generar una semántica básica de lo que es HTML. Bien, voy a mejorarlo un poco. Aquí dentro de Documents, que es el title, le vamos a pasar un dato, que sería el atributo title, que luego esto lo vamos a renderizar. Bien, además de ello, vamos a linkar un poco lo que viene siendo nuestro CSS. Para ello, le indicamos que esto va a estar en /static /css styles.css. Genial. Asimismo, dentro del body o el cuerpo, vamos a crear un h1, donde en este h1 vamos a colocar lo que es una cabecera, un header, de esta manera. Bien, a su vez requiero un párrafo. Y el párrafo va a contener, por supuesto, un mensaje. Vamos a poner en inglés message, también de esta manera. Y por último, podemos ingresar lo que es nuestro fichero script.js, que este se ingresa mediante script.
agregamos el src que aparece por acá, y entonces acá le decimos que esto se va a encontrar dentro de static js script.js. De esta manera. Muy bien. Entonces, en el archivo routes.go vamos a proceder a configurar las rutas y la carga de contenido estático. Esto se va a hacer de esta manera. Vamos un poco a cerrar esto y nos vamos a ir a routes.go. De esta manera. Voy a cerrar la terminal. Listo por ahí. Y entonces desde aquí, primeramente voy a comenzar a utilizar un template renderer, que es una estructura que se utiliza para renderizar plantillas HTML. Para ello entonces, para crear una estructura, sería hacer un type e indicar un template renderer. De esta manera. Le indicamos que es una estructura. Entonces, hacemos un template, damos por referencia también a templates.templates, de esta manera. Bien, por lo cual vamos a necesitar también acá nosotros agregar lo que es el import de HTML templates. Bien, luego que tenemos esto, que básicamente es nuestra estructura, ahora necesitamos hacer un render, que este es un método precisamente de template renderer, donde lo que va a hacer es renderizar una plantilla HTML. Entonces hago una función, dentro de esta función anónima, le decimos de template, la T, y aquí le ponemos template renderer. De esta manera. Bien. Y le indicamos writer, un string, una interfaz, donde desde acá le indicamos ahora nuevamente nuestro contexto de echo, que sería echo.context, de esta manera. Bien. Y finalmente error. Lo que vamos a proceder a hacer aquí es un return template execute template y luego el write, el name y el data, por supuesto. Aquí sería io.writer, lo cual está bien. Y bueno, guardamos y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces aquí también tenemos el IO, que viene siendo el input-output, que nos faltaba haber ingresado como import, por lo cual aquí lo estaba solicitando. Entonces ahora mismo está funcionando bien. Ok, ¿qué vamos a proceder a hacer con este render? Para ello vamos a crear una instancia de la misma, que sería dentro de setup routes. Básicamente es poner, bueno, renderer, y luego igualamos a nuestra referencia en la memoria de template renderer. Y aquí definimos en template.must un parse glob, y he aquí el punto clave, donde le vamos a indicar que va a ser template, y aquí va a ser solamente filtrando los puntos HTML. Entonces de esta manera tenemos ya nuestra variable renderer y tenemos nuestra referencia. Bien, como no hemos utilizado renderer todavía, por eso me lo marca de esta manera. Para poder configurar el renderizador de plantillas en echo, vamos a hacer simplemente un renderer y hacemos la referencia de renderer de esta manera. Bien, al final acá todavía no hemos retornado nada a la aplicación. Para ello entonces, para retornar algún dato, ¿no?, como un title, un heading y un message, que son los que estamos exigiendo desde acá el index, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la ruta específica, que sería el barra. Voy a comenzar a borrar algunas cosas, así como estas, y luego le vamos a indicar lo siguiente. Mediante algo al estilo JSON, que sería de esta manera, en vez de JSON le vamos a aplicar un render, así. Aquí mismo le aplicamos un status OK, y luego le podemos pasar otro parámetro donde le indiquemos cuál es el nombre del archivo que queremos
trabajar. En este caso es index.html. Bien, entonces acá ya le podemos pasar algunos valores, como por ejemplo title. Y en title podemos indicarle mi aplicación echo, por ejemplo, de esta manera. Y luego le podemos pasar un heading donde se le indique un hola mundo. De esta manera le pasamos uno último, que sería el message. Y entonces en el message le podemos decir bienvenido a mi aplicación web con echo y plantillas HTML. Listo, de esa manera. Bien, por último nos hace falta definir, o más bien configurar, echo para servir contenido estático, ya que esto no ha sido colocado en ninguna parte. Lo voy a colocar al final, donde le voy a indicar static y le indicamos la ruta, que en este caso sería static, y a su vez también static de esta manera. Bien, antes también hemos configurado que es desde static donde va a comenzar a trabajar para poder importar nuestros recursos, en este caso estáticos, como por ejemplo aquí dice barra static y luego barra static también para scripts. Así que esta es la manera de que este lo va a servir. Así que vamos a probar esto, a ver qué tal nos va. Un go around main.go, permitimos, y entonces hacemos una new request, damos send. Si se fijan dice hola Gerson, o sea esto está ejecutando nuevamente, pero está llegando especialmente a la ruta de saludo. Pero si vamos a la raíz, entonces dice hola mundo, bienvenido a mi aplicación web con echo y plantillas HTML. Lo que significa que está funcionando. Significa que está llegando al index y el index lo está sirviendo, lo está renderizando bien. Porque los datos que están acá no están precisamente acá, sino que se encuentran en routes.go, que son los que están acá. Bien, para agregar también un poco de estilo y un poco de funcionalidad al mismo, vamos a hacer unas cuantas modificaciones en el CSS. Vamos a ir rápidamente a Static, CSS, lo encontramos por acá, y vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Bien, vamos a indicarle que al body, de esta manera, creemos un font family, un Arial, un sans serif, de esta manera, que los márgenes y tanto el margin como el padding también sean de 0. Bien, además que sea un display flex, un flex direction, que sería por columna, porque queremos centrar esto, así que decimos un justify content center y también un align items, que sea también center, y un height de 100 VH, y por supuesto un background para que este tenga también un gradient colocado, donde por ejemplo podamos colocar este color, ¿no? 2 CD 64, y luego uno más fuerte, que en este caso sería por ejemplo un F1 A044. Así que va a estar un poco color naranja. Por ende, al H1 lo único que voy a implicarle es un color para que haga contraste con el color de fondo. Así que le digo 3A, 3A, 3A. Listo. Para aplicar un poco oscuro, le hago un margin a la parte de abajo y le digo 20 píxeles. Lo mismo voy a comenzar a trabajar ahora mismo con el párrafo. Y en este caso un color también que haga contraste. En este caso es 4E, 4E, 4E. Lo tenemos por ahí. Bien, vamos a aplicar un tamaño de fuente de unos 18 píxeles. Y lo mismo un line height 1.5. Y un margin bottom también de 20 píxeles. Listo, ya lo tenemos ahí. Si esto nuevamente lo volvemos a cargar, de hecho creo que no necesitamos recargar el servidor, ya que como es contenido estático, esto lo encuentra sirviendo. Vamos a probar. Vamos a hacer una recarga desde acá. Si se fijan, ahí dice hola mundo, bienvenido a la aplicación web, pero todavía no aparece el estilo que le acabo de colocar.
Si vuelvo a recargar, nada de nada. Si hago un control F5, tampoco nada de nada. Significa que tenemos que volver a recargar el servidor para que este me vuelva a servir. Así que listo. Vamos a probar. Control F5. Dice que todavía no tenemos lo que es el CSS, pero vamos a inspeccionar el elemento para ver si en Network especialmente está haciendo la consulta del fichero. Fíjense bien de que el archivo style.css todavía no está siendo llamado. Y yo entiendo por qué. Porque este archivo se llama styles, con una S en plural. Lo cual significa de que desde el index estoy llamando simplemente style. Me hace falta colocar la S. Bien. Entonces, ya que acabo de hacer la corrección, lo más por seguro es que esto ya funcione. Así que colocamos por acá y en efecto, aquí lo tenemos. Hola mundo, bienvenido a una aplicación web con icon y plantillas HTML. Esto es completamente responsive, como lo acabamos de hacer, porque si yo lo hago más chiquito, fíjense bien de que esto no deja de estar centrado de esta manera. Genial. Ya que tenemos eso, pues estaría bien, ¿no?, de que haya un poco de funcionalidad también aquí, ya que tenemos importado lo que es JavaScript. Para ello entonces vamos a ir a nuestro fichero JavaScript y vamos a hacer algo sencillo. Vamos a definir una función para que nosotros podamos cambiar el mensaje que tenemos ahí colocado a nuestro antojo. Le decimos change message y acá vamos a definir alguna constante donde tengamos un message element y esto, como siempre, vamos a traer lo que son el valor que se va a encontrar en el párrafo. En este caso vamos a traer más bien lo que es el valor que se encuentra en message para poder modificarlo. Entonces hacemos un get element by id y le indicamos que este va a tener un id llamado message. Esto lo podemos ir colocando desde ya, por lo cual podemos ir especialmente a lo que viene siendo nuestro párrafo acá e irle colocando un id llamado message de esta manera. Listo. Entonces volvemos a nuestro script y ya que estamos acá, entonces continuamos con nuestro código. Hacemos otra constante donde esta va a ser mensaje actual, donde vamos a aplicar un message element y le decimos text content. Extraemos el texto que se encuentra por ahí. Bien, hacemos una última constante en el cual vamos a poner los mensajes alternativos. Vamos a poner alternate messages de esta manera y dentro de una lista vamos a colocar nuestros mensajes. Para ello vamos a decirle entonces hola de nuevo, repito esto, lo separo por coma y en el siguiente le voy a indicar bienvenido de vuelta. Vamos a ponerle un poco más de tamaño a esto y luego le decimos que tengas un buen día. Ahí lo tenemos. Bien, podemos utilizar estos tres textos de referencia para poder hacer un cambio. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la misma función, le indicamos mediante un mensaje aleatorio para que no sea igual al actual mensaje, ¿no?, que se encuentra. Le vamos a decir new message. De esta manera. Definimos esta variable. Y entonces aquí, mediante un ciclo, un do while, vamos a hacer un new message. Va a ser igual a alternate messages y aquí mediante una operación matemática vamos a hacer de que esto lo haga de forma aleatoria mediante un random y como esta es una función, por supuesto, vamos esto a multiplicarlo por alternate messages.length de esta manera, punto y coma al final, y luego en el while vamos a colocar la siguiente condición, en este caso new message sea estrictamente igual a current message, punto y coma, lo tenemos por ahí y finalmente vamos a actualizar el contenido del elemento del mensaje que sería mediante message element punto text content igual a new message. Por supuesto, ya tenemos aquí finalizada nuestra función, correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es llamar esta función, porque esta función no está siendo llamada en ninguna parte. Vamos al index y desde acá vamos a agregar un botón. Listo, de esta manera, y vamos a colocar el evento onClick
y vamos a indicarle de que lo que vamos a hacer una llamada a una función JavaScript que se llama changeMessage, de esta manera. Y luego le podemos decir aquí cómo actualizar mensaje, que sea lo que aparezca en pantalla. Voy a recargar nuevamente el servidor. Y entonces voy a volver acá. Recargamos. Y aquí dice que está el botón actualizar mensaje. ¿Qué mensaje se tiene que actualizar? Se tiene que actualizar el párrafo que se encuentra acá. Si hago clic aquí, entonces esto funciona correctamente. Genial. Mediante Thunder, vamos a checarlo. Lo tenemos por acá. Si yo recargo entonces la solicitud, si se fijan, ahí está haciendo la solicitud, lo cual está genial. Si hacemos clic en actualizar mensaje, entonces también está funcional por acá. Muy bien, voy a subir estos cambios. Le vamos a indicar uso de plantillas y carga de contenido estático con eco. Hacemos la publicación de los mismos. Entonces verificamos nuevamente de que estos cambios han sido. Y en efecto ahí están. Pues muy bien. Hemos comprendido la importancia de las plantillas HTML y el contenido estático. Así como también hemos explorado cómo cargarlos y utilizarlos en nuestra aplicación web. Con este conocimiento estás preparado para comenzar a desarrollar aplicaciones web más complejas utilizando Eco y aprovechar al máximo sus características y funcionalidades. En esta lección exploraremos cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en una aplicación web utilizando el framework Eco de Go. La capacidad de mostrar información dinámica y servir recursos estáticos es esencial para crear páginas web completas y atractivas. Profundizaremos en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML con Eco. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para crear páginas dinámicas. Además, vamos a servir contenido estático, como el CSS, JavaScript e imágenes, utilizando Eco. Esto va a mejorar la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además, vamos a aprender a servir contenido estático mediante las rutas dinámicas en Eco, que acepten, por supuesto, diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Hasta el momento hemos cargado una plantilla en la cual tiene un HTML, un estilo y también un poco de funcionalidad mediante JavaScript, que actualmente es esto. Bien, lo que vamos a proceder ahora es utilizar una plantilla completa con diferentes páginas y vamos a hacer las pruebas correctas para poder adaptar toda una plantilla y que funcione correctamente, ya que aquí solamente tenemos una ruta, que sería la raíz. Bien, para ello entonces vamos a ir directamente a nuestro navegador y vamos a hacer una breve búsqueda en Google, donde pondremos Start Bootstrap SB-Admin 2. Para ello entonces vamos a iterar un poco y vamos a ir al repositorio que se encuentra acá en GitHub. Ya que lo encontramos en GitHub, dice que es una plantilla pública, por lo cual podemos utilizarla. Entonces bien, vamos a proceder a descargar este mismo, mediante el botón de Code, y luego opción HTTPS, y luego clic en copiar. Nos lo llevamos esto a la terminal, y desde la terminal vamos a proceder a descargar lo que es este repositorio. Bien, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Dice que estoy ubicado dentro del directorio Eco, por lo cual voy a crear un nuevo directorio llamado src de source, en el cual aplicaremos aquí, o más bien almacenaremos nuestros recursos. Entonces voy a acceder a src y dentro de src entonces hago un git clone para poder extraer el repositorio de Start Bootstrap. Hago enter, esperamos a que se descargue y listo, ha finalizado. Bien, nosotros tenemos algunos archivos ya configurados, en este caso algunos CSS y unos JavaScript y a su vez una plantilla. Vamos a colocarle, o más bien a concatenarle, un "old" para que estos no colisionen con los nuevos que vamos a ingresar. Entonces vamos a indicarle al CSS directamente y le vamos a decir "old". Lo mismo vamos a hacer con JS y le vamos a indicar "old".
de esta manera. Y a este index también vamos a colocar el guión old de viejo. Cerramos por acá y cerramos. También voy a cerrar esta consulta. Listo, para dejarlo lo más limpio posible. Genial. Ya que estamos ahí, vamos ahora a proceder a seleccionar, fíjense bien, dentro de nuestro directorio src tenemos aquí el Start Bootstrap SB Admin, por lo cual este contiene ya algunos archivos HTML que vamos a necesitar. En este caso vienen siendo todos estos. Entonces vamos a seleccionar cada punto HTML de la siguiente manera. Listo, lo he seleccionado todos. Hago un control C para copiar y simplemente ahora me voy más abajo a nuestros ficheros de templates, de plantilla, y pego acá con un control V. Listo. En este caso he copiado src por error, así que lo voy a eliminar. Listo. Y simplemente voy a seleccionar los ficheros HTML. Entonces nuevamente lo vuelvo a hacer. Listo. Y ahora sí, seleccionamos template, pegamos y en efecto ahora sí que tenemos todos nuestros ficheros .html a disposición. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos ahora a copiar lo que son los directorios tanto CSS, IMG, JS y Vendor, que estos son nuestros ficheros estáticos, por lo cual vamos a ir entonces seleccionando. Lo tenemos. Bien, hago un control C y entonces esto me lo voy a llevar ahora dentro de static. Por esa razón hemos cambiado ante los nombres de CSS All y JS All, precisamente porque al agregar acá no lo reemplaza, sino que crea uno con un guión copia. Bien, ya que lo tenemos ahí, entonces ahora podemos revisar que tenemos aquí los CSS correspondientes, tenemos los JS correspondientes y el vendor también, que tiene todas estas librerías. Bien, ya que tenemos todo eso, nosotros ahora sí podemos más o menos ir a configurarlo en Go para que esto funcione perfectamente. Bien, vamos a ejecutar el servidor porque recordemos de que ya manda a llamar a un index.html, así que si hago un go round main, voy a retornar porque me metí a src. Entonces el servidor, ok, listo, ahí lo aborté, pero vamos a volver a arrancarlo. Allow, listo, volvemos acá al navegador, recargamos y si notan aparece ahora un SBAdmin, pero aparece muy feo. ¿Qué significa esto? De que nuestros estilos no están siendo cargados correctamente. Bien, para ello lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Entonces, vamos a ir a buscar todos aquellos recursos. Si notan, ahora nuestras rutas son /static, por lo cual si yo entro a una plantilla, por ejemplo al index, este va a buscar dentro de vendor, o sea que desconoce dónde está el static. Para ello entonces vamos a reemplazar esto básicamente por un /static /vendor. Para ello entonces voy a ir dentro de templates y voy a hacer una búsqueda en la carpeta. Y entonces la búsqueda que voy a hacer acá va a ser básicamente vendor barra, y lo tenemos por ahí. Y esto lo vamos a reemplazar especialmente por /static /vendor, de esta manera. Así que si esto lo aplico hacia las 61 apariciones que tiene, entonces si se fijan, esto ya me ha cambiado correctamente. Asimismo voy a hacer también con los CSS, ya que es necesario, y se aplica de la misma manera. Así que voy a reemplazarlo en las 14 apariciones, y la misma manera va a ser con JS, que también lo voy a reemplazar con las apariciones correspondientes, dice que son 20. Y lo mismo va a pasar también con las IMG, que serían las rutas donde va a buscar las imágenes. Entonces le indicamos IMG también por acá. Dice que encontramos 46 apariciones en los archivos y listo. Ok, veremos si esto ha funcionado correctamente. Decimos un go round main.go. Damos permitir.
Y entonces recargamos y ojito, esto ya está completamente funcional. Me gusta. Eso significa de que si yo navego mediante los componentes, utilerías, páginas, gráficos, significa de que cargarían las otras páginas. Vamos a hacer clic aquí, buttons.html. Si se fijan, me dice message not found. Significa que no lo está encontrando. Esto pasa porque no existe ninguna ruta especialmente para buttons.html. Así que esto no está completamente funcional porque no está entendiendo las siguientes rutas. Para ello entonces ya nos vamos a ir a hacer las otras configuraciones a nuestro archivo routes.go. Sin embargo, vamos a entender de que src ya no nos es funcional, por ende ya lo podemos eliminar. Entonces le decimos un rm-rf src, enter, y listo, hemos eliminado src. Bien, para ello entonces ahora vamos a ir nuevamente a nuestras rutas, a routes.go, y aquí vamos a proceder a hacer algunas configuraciones para manejar rutas dinámicas que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Entonces bien, dice que ya tenemos diferentes imports, HTML template, IO, y aquí nos hace falta uno nuevo que se llama strings, que es el que vamos a ocupar. Bien, entonces, para poder aplicar la configuración, primeramente vamos a indicarle desde acá que vamos a recibir una nueva ruta. En este caso, así como saludo nombre, que aparece por acá, esta vez lo vamos a hacer de diferente manera, pero especialmente para /2.page. Y aquí vamos a obtener el valor de esa página que deseamos buscar o que estamos buscando. En este caso vamos a comenzar a desarrollar lo que viene siendo nuestra ruta, y aquí le indicamos en page precisamente para obtener el parámetro, y el parámetro es page, y de esta manera obtenemos nuestro valor dentro de la variable page. Ahora vamos a verificar si la página ya tiene la extensión .html. Así que lo hacemos de la siguiente manera. Le decimos mediante strings.hasSuffix y le indicamos page.html. Verifica si esto tiene esa extensión. Si no lo tiene, en este caso, básicamente lo que vamos a proceder a hacer es concatenárselo. Bien, strings de momento no está disponible. Ahora mismo lo ha agregado seguramente el Visual Studio Code, porque antes necesitamos strings en los imports. Bien, bajamos un poco. Ya hemos hecho una primera validación. Ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada realmente existe, porque si el archivo no existe, pues tampoco es necesario intentar devolver algo. Para ello, entonces le indicamos, esta vez utilizando OS, para poder verificar o validar dentro de lo que es el sistema operativo, utilizar esta barra template más, ojito, aquí vamos a concatenar el nombre del archivo que estamos buscando. Para ello entonces le decimos un return render http status ok, donde retornamos nuestra página que fue buscada. A ver aquí si me hace falta algo más. Dice que OS todavía no está agregado, pero mientras haga un control S, entonces vamos a agregar el import OS también aquí. Bien, hasta el momento pues esto ya no está generando el error. Vamos a ver esto que dice status ok, de esta manera. Bien, y bueno, vamos a hacer una última comprobación, es que si la plantilla no existe, pues vamos a mostrar ahora una página de error, que es una de las tantas que ya están aquí en las plantillas. Bien, para ello entonces vamos a hacer un return simplemente, ya que si no ha accedido a este, pues accederá directamente al otro. .render y mediante http un status not found, donde le indicamos de forma estática nuestro 404.html, que es el que nos va a cargar. Bien,
Validamos de que aquí nos falte nada más. En este caso tenemos un renderer. Esto lo podemos crear como ya en forma de función, ya que aquí tenemos también en la parte de arriba un renderer. Vamos a crearlo en forma de función y lo vamos a ver en la parte de abajo. Entonces vamos a indicarle mediante font renderer, y aquí vamos a la plantilla nuevamente, template renderer. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es reformular lo que teníamos escrito de renderer. Templates, aquí le indicamos template must, que es esto que tenemos acá básicamente. Voy a copiarlo, me lo voy a llevar para acá, básicamente para que ya no esté dentro de setup route, sino que esté fuera y este se mande a invocar cada vez que lo necesitemos. Y entonces esto lo voy a ir eliminando. Bueno, a ver, esto nos es útil precisamente, pero vamos a colocarlo acá abajo. Y este type vamos a ordenarlo también de una manera en que podamos colocarlo acá. Bien, todo lo que son estas funciones y la estructura me la voy a llevar a la parte de abajo de setup routes. Listo ahí. Bien. Entonces acá ya no necesitamos lo que es este renderer que habíamos tenido por un largo rato. Entonces le indicamos acá de que en vez de esto, básicamente le vamos a decir de que va a mandar a llamar a la función renderer. Simplemente esto para configurar el motor de renderizado de plantilla HTML, y luego básicamente vamos a configurar echo para servir contenido estático desde este lugar. Creo que esto lo teníamos colocado en la parte de abajo, ¿sí? Así que me lo voy a llevar hacia la parte de arriba de esta manera. Bien, esto nos basta para poder hacer nuestras pruebas. Voy a levantar nuevamente el servidor, go round main.go, aceptamos, y ahora sí, nos vamos para acá. Dice que nos está cargando muy bien lo que es nuestro sitio web, en este caso index. Sin embargo, ahora vamos a hacer las respectivas pruebas para ver si nos comienzan a cargar los diferentes componentes. Vamos, por ejemplo, a navegar mediante bottoms, y en efecto nos está cargando muy bien. Cars, utilities, colors, borders, animations, others, y las páginas también. Excelente, las imágenes también están cargando muy bien, lo cual significa que los archivos estáticos también están cargando y están dando OK a todo lo que se está solicitando. En este caso la URI que están por acá lo está demostrando. Pues genial, voy a proceder a subir estos cambios. Y le voy a decir adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando echo. Subimos estos cambios. En este caso se están publicando también bastantes templates y diferentes scripts. Validamos acá. Y en efecto aquí han llegado ya nuestras confirmaciones. Y bien, en esta lección hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML, cargar contenido estático y manejar rutas dinámicas en una aplicación web utilizando el framework Echo de Go. Estas habilidades nos permiten crear páginas web completas y personalizadas que pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de nuestros usuarios. Con estas bases estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y funcionales en Go utilizando Echo. Echo es un framework web para el lenguaje de programación Go que destaca por su simplicidad, alto rendimiento y flexibilidad. Una de las áreas donde brilla Echo es en el desarrollo de una amplia gama de proyectos web, desde API RESTful hasta aplicaciones web completas y microservicios escalables. En esta sección exploraremos los tipos de proyectos que son adecuados para desarrollar con Echo y cómo aprovechar al máximo las características y capacidades de este framework.
vamos a analizar los diferentes tipos de proyectos que se pueden desarrollar utilizando Eco y comprender cómo este framework puede ser utilizado de manera efectiva en diversas aplicaciones web. Además, vamos a identificar las características y funcionalidades comunes de los proyectos que se adaptan bien a Eco, como API RESTful, aplicaciones web en tiempo real y microservicios escalables. También presentar ejemplos específicos de proyectos que se pueden desarrollar con Eco, junto con descripciones detalladas de cada uno y cómo se pueden implementar utilizando las capacidades del framework. Bien, para algunos proyectos adecuados para Eco en sí es un framework versátil que se adapta a una amplia variedad de proyectos web. Algunos de los tipos de proyectos que son especialmente adecuados para desarrollar con Eco incluyen API RESTful. Estas APIs son ideales para exponer datos o funcionalidades a otras aplicaciones de manera eficiente. Algunos ejemplos específicos incluyen APIs para CRUD, que sería crear, leer, actualizar, eliminar datos. También APIs para autenticación y autorización de usuarios. También para integración con otros sistemas o servicios. O bien APIs para exponer datos en tiempo real. También tenemos que Eco es adecuado para el desarrollo de aplicaciones web completas con diversas funcionalidades. Y algunas aplicaciones web que se pueden desarrollar con Eco incluyen tiendas online o e-commerce, sistemas de gestión de contenido o los bien llamados CMS, plataformas de aprendizaje online, los tales e-learning, redes sociales o aplicaciones de gestión de tareas. A su vez también Eco es adecuado para la creación de microservicios independientes y escalables que forman parte de una arquitectura de microservicios más grande. Algunos ejemplos de microservicios que se pueden desarrollar con Eco incluyen servicios de autenticación y autorización, de almacenamiento de datos, de procesamiento de pagos, de análisis de datos o bien de notificaciones. También tenemos que para el desarrollo de aplicaciones web en tiempo real, también se requiere comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Y Eco también responde a esto. Algunos ejemplos de aplicaciones web en tiempo real que se pueden desarrollar con Eco incluyen chats online, sistemas de mensajería instantánea, tableros de control con actualizaciones en tiempo real, juegos online, aplicaciones de seguimiento de ubicación. También dentro de los sitios web estáticos, este puede ser utilizado para crear contenido informativo. Algunos ejemplos de sitios web estáticos incluyen, por ejemplo, los informativos, los portfolios personales, las landing pages, blogs o páginas web de empresas. Hay algunos ejemplos específicos que quiero compartirte, que en este caso son las API RESTful para una tienda online, lo cual esta puede permitir a los usuarios crear cuentas, agregar productos al carrito de compras, realizar pagos y gestionar sus pedidos. Además, en cuanto a la aplicación web completa para un sistema de gestión de contenido, permitiría a los usuarios crear, editar y publicar contenido web, gestionar usuarios y roles y personalizar la apariencia del sitio web. Y en cuanto a microservicio para autenticación y autorización, podría ser utilizado por diferentes aplicaciones web para verificar la identidad de los usuarios y controlar el acceso a los recursos. En la aplicación web en tiempo real para un chat online, este permitiría a los usuarios comunicarse en tiempo real con otros usuarios, tanto en chat individuales como en grupos. En sitio web estático para un portfolio personal, mostraría por supuesto tipos de datos como trabajos, habilidades y experiencia de un profesional o clientes potenciales. En conclusión, Eco nos ofrece un amplio espectro de posibilidades para el desarrollo de proyectos web en Go, desde API RESTful hasta aplicaciones web completas y microservicios escalables. Eco proporciona las herramientas necesarias para implementar una amplia variedad de soluciones web de manera eficiente y efectiva. Con su simplicidad, alto rendimiento y facilidad de uso, Eco continúa siendo una opción popular y confiable para los desarrolladores que buscan construir aplicaciones web robustas y escalables en Go. Gorilla es un framework web popular para Go. Conocido por su enfoque minimalista,
y su énfasis en la simplicidad y la eficiencia. En esta lección exploraremos las características clave de Gorilla y cómo pueden beneficiar a los desarrolladores en la creación de aplicaciones web robustas y escalables. Vamos a descubrir los componentes clave de Gorilla, así como el enrutador y middleware. Además, vamos a evaluar cómo la arquitectura modular facilita la organización del código, la reutilización y el mantenimiento. Vamos a profundizar en el manejo eficiente de rutas, incluyendo parámetros y métodos HTTP. Vamos a descubrir las ventajas del sistema de middleware flexible para tareas como autenticación y registro. Vamos a evaluar también las herramientas de manejo de errores y su impacto en la robustez de la aplicación. Además, reconocer el potencial de Gorilla para diferentes tipos de proyectos. Encontramos algunas características fundamentales, las cuales son arquitectura modular, manejo eficiente de rutas y middleware flexible. Gorilla se basa en una arquitectura modular que desacopla sus componentes claves, como enrutador, middleware y sesiones. Esto permite una estructura de código limpia y flexible, facilitando la reutilización y el mantenimiento del código. Este, por supuesto, trae algunos beneficios, como la facilidad de mantenimiento, ya que los componentes modulares se pueden actualizar y probar de forma independiente, simplificando el mantenimiento del código a largo plazo. A su vez, los módulos se pueden reutilizar en diferentes proyectos, ahorrando tiempo y esfuerzo en el desarrollo. La arquitectura modular permite adaptar fácilmente Gorilla a las necesidades específicas de cada proyecto. También encontramos que Gorilla ofrece un sistema de enrutamiento intuitivo y eficiente que permite definir diferentes tipos de rutas con facilidad. Soporta parámetros de ruta y métodos HTTP específicos, facilitando la creación de API RESTful y aplicaciones web dinámicas. Los beneficios que obtenemos es que el sistema de enrutamiento de Gorilla está optimizado para la velocidad, lo que mejora el rendimiento general de la aplicación. Se pueden definir rutas con diferentes patrones y métodos HTTP, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. La API de enrutamiento es intuitiva y fácil de aprender, lo que reduce la curva de aprendizaje para los desarrolladores. Gorilla proporciona un sistema de middleware flexible que permite agregar funcionalidades transversales a las solicitudes de manera modular. Esto facilita la implementación de tareas como la autenticación, autorización, registro y compresión de forma centralizada. Los beneficios que encontramos es que el middleware permite separar las funcionalidades transversales del código principal, mejorando la modularidad y la reutilización del código. El middleware facilita el mantenimiento del código al centralizar la lógica de las funcionalidades transversales. Se pueden crear middlewares personalizados para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto. Luego encontramos algunas capacidades específicas, como sesiones y cookies, en lo cual Gorilla ofrece soporte para sesiones y cookies, permitiendo la gestión del estado de la aplicación y la identificación de usuarios a lo largo de múltiples solicitudes. Por supuesto, algunos beneficios son gestión del estado de la aplicación, identificación de usuarios y seguridad. También encontramos lo que son las sesiones y cookies. En estas sesiones y cookies, las sesiones permiten almacenar datos específicos del usuario durante la sesión, como preferencias o información de compra. Además, las cookies permiten identificar a los usuarios que regresan a la aplicación y personaliza también su experiencia. Las cookies se puede utilizar para implementar mecanismos de seguridad como tokens de autenticación. Encontramos a los manejos de errores. Esto incluye herramientas que facilitan la captura de excepciones y la generación de respuestas personalizadas a los usuarios. Trae algunos beneficios como que mejora la experiencia del usuario, lo cual permite mostrar mensajes de error específicos y útiles al usuario. Además, las herramientas de manejo de errores facilitan la identificación y resolución de errores en el código. A su vez,
La robustez también gestiona adecuadamente los errores, lo cual mejora la confiabilidad de la aplicación. Gorilla se integra con WebSockets, permitiendo la comunicación bidireccional en tiempo real entre el cliente y el servidor. Encontramos entre los beneficios comunicación en tiempo real, lo cual Gorilla permite crear aplicaciones web con funcionalidades en tiempo real como chats, notificaciones o actualizaciones dinámicas. Esto mismo ofrece una experiencia más interactiva y receptiva para los usuarios. Además, WebSockets puede escalarse para soportar un gran número de conexiones simultáneas. A su vez tenemos el soporte HTTP 2, lo cual Gorilla ofrece este soporte para el protocolo, que mejora, por supuesto, la velocidad y la capacidad de respuesta de las aplicaciones web. Trae algunos beneficios como mejora la velocidad de carga, tiene eficiencia en el uso de recursos y mejora también la seguridad. Al comprender las características claves de Gorilla, los desarrolladores estarán mejor preparados para aprovechar su simplicidad y eficiencia para crear aplicaciones web robustas y escalables. La arquitectura modular, las capacidades específicas y el potencial para diferentes tipos de proyectos hacen de Gorilla una opción atractiva para el desarrollo web en Go. Configurar adecuadamente nuestro entorno de desarrollo es esencial para comenzar a trabajar con el framework Gorilla en Go. En esta lección exploraremos los pasos necesarios para configurar nuestro entorno y empezar a desarrollar aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Gorilla. Por supuesto, vamos a comprender algunos objetivos, lo cual está aprender a instalar y configurar el framework Gorilla en nuestro entorno de desarrollo. Asimismo, familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Gorilla, incluyendo la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Y finalmente, configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar eficientemente con Gorilla, incluyendo la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Así que nada, vamos a la práctica. Para llevar a cabo la instalación de Gorilla y configurar las dependencias que tiene, vamos a seguir una serie de pasos. Primeramente, así como hemos hecho con los frameworks anteriores, vamos a crear un directorio que se llame Gorilla. Esto siempre dentro del repositorio Frameworks Web en Go. Para ello entonces aplico un mkdir Gorilla, hago Enter, lo tengo por ahí. Bien, vamos a asegurarnos de tener Go instalado en nuestro sistema y verificar su versión. Para ello será tan sencillo como aplicar un Go version y dice que tenemos la versión 1.21. Genial. Ahora vamos a proceder a descargar lo que es nuestro paquete de Gorilla. Para ello entonces hacemos un go get-u y nos vamos directamente al dominio de GitHub y vamos a buscar el perfil de usuario Gorilla y luego el repositorio Mux. Así que hago Enter. Esta es la salida que nos da. Y bien, como siempre no debemos preocuparnos, ya que este error lo hemos solucionado algún par de veces. Y es que este error indica que estamos intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go. Y a partir de Go en la versión 1.16 se recomienda usar go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Así que vamos a solucionarlo de esta manera. Vamos a hacer entonces un cd y vamos a acceder al directorio Gorilla que hemos creado. Y a partir de aquí aplicaré un go mod init y en este caso le diré que se llame Gorilla, lo que es el módulo. Bien. Si ahora desplegamos lo que es el directorio Gorilla, nuestro editor de código, veremos de que tiene el go.mod y que está especificado ya el módulo Gorilla con la versión de Go 1.21. Genial. Ahora sí podemos aplicar un go install. De esta manera, go install y le vamos a indicar nuevamente la ruta, que lo tenemos por acá. Lo puedo copiar, lo pego, voy a corregir esto. Listo por ahí. Y le voy a indicar siempre que sea la última versión estable. Hago Enter y este procede con la descarga de Gorilla Mux en este sentido. Bien, lo ha hecho. Por lo cual, ahora si repito la instrucción anterior, junto con la etiqueta de que era la versión estable, hago Enter, entonces ahora sí lo ha añadido. Como podemos observar, aquí está un require, lo cual es la dependencia que tiene. También ha creado el .sam, que es el siguiente. Genial.
Ya con esto tenemos Gorilla instalado en nuestro sistema y específicamente en este proyecto. Así que ahora como segundo paso vamos a crear una estructura en el proyecto. Voy a limpiar acá la consola, voy a maximizar el editor de código, quito por acá y por supuesto ahora vamos a crear nuestra estructura. Empezando porque necesitamos tener un main.go y a su vez también un fichero de rutas. Para ello entonces vamos a hacer un pwd simplemente para verificar dónde estamos ubicados, aunque aquí me lo dice. Dice que estamos en el directorio Gorilla y aquí mismo vamos a comenzar a crear el main.go. Listo, como pueden observar ahí apareció. A su vez también vamos a crear routes y dentro de routes vamos a crear routes.go de esta manera. Y entonces logramos entender de que es así como se encuentra la estructura. Genial. El archivo main, por supuesto, será el responsable de crear el router y ejecutar el servidor. Además, importaremos el paquete route y utilizaremos las funciones necesarias para registrar las rutas en el router. Ahora, el archivo routes.go definirá las rutas de nuestra aplicación, importará el paquete MUX de Gorilla y utilizará sus funciones para definir las rutas. Además que va a definir las funciones que manejan solicitudes HTTP. Y esta sería la estructura que nos ha quedado el proyecto. Así que con esta estructura, Gorilla ha sido instalado. Nuestro entorno de desarrollo está listo para empezar a trabajar en aplicaciones web con Gorilla. A partir de aquí, podemos comenzar a desarrollar nuestras rutas, implementar lógica de negocios y crear una aplicación web totalmente funcional. Gorilla, en sí, hemos configurado nuestro entorno de desarrollo, en lo cual es el paso crucial para trabajar con el framework Gorilla en Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Gorilla. Por supuesto, también podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras, y con esto estamos listos para comenzar a desarrollar con Gorilla y llevar nuestras ideas a la realidad. En esta clase nos sumergiremos en la creación de un servidor web utilizando el framework Gorilla de Go. Gorilla nos ofrece un enfoque modular para definir rutas y manejar solicitudes, lo que facilita la construcción de aplicaciones web escalables y mantenibles. Vamos a aprender a utilizar las capacidades de Gorilla para definir rutas y manejar solicitudes HTTP de manera eficiente. Además, vamos a explorar cómo agregar middleware a nuestras rutas para realizar operaciones adicionales, como registro de solicitudes o manejo de autenticación. Vamos a implementar una ruta que acepte parámetros dinámicos en la URL y explore cómo acceder a estos parámetros desde el código. Así que vamos a la práctica. Nos encontramos en nuestro proyecto de Gorilla, en el cual ahora vamos a hacer una configuración de rutas y manejo de solicitudes. Para ello vamos a manejar o a utilizar el paquete MUX de Gorilla para definir las rutas y manejar dichas solicitudes de manera clara y estructurada. Vamos a empezar con nuestro main.go, que tenemos por acá. Voy a cerrar la terminal y entonces le indicamos que vamos a ocupar el package main. En este caso vamos a hacer unos cuantos imports. Para ellos entonces vamos a importar fmt, log, el net, http y por supuesto también nuestro Gorilla. Para ello vamos Gorilla /mux. Listo. Vamos a definir nuestra función main. Listo. Y ahora vamos a crear un nuevo router de MUX. Para ello le indicamos MUX new router. De esta manera. Vamos a definir una ruta principal. En este caso vamos a decirle mediante handle function, que sería esta, que obtengamos barra, la ruta principal. Y mediante una función anónima vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el writer de esta manera y tenemos la request mediante R también. Genial. Con fmt.fprint de esta manera podemos imprimir dentro del write lo siguiente. Podemos indicarle bienvenido al servidor Gorilla. De esta manera. Genial. Y luego, ¿cómo inicializamos el servidor? En este caso también apuntando a un puerto en específico. Vamos a hacer un log para poder imprimir en la terminal y utilizar lo que es el import del log. Y para ello
vamos a colocar servidor Gorilla en ejecución en http:// aquí sería bien localhost o si no 127.0.0.1 de esta manera y definiendo por supuesto el puerto. Sin embargo, esto solamente nos va a servir para poder imprimir mediante la terminal, pero lo que va a levantarlo sería http://listen_and_serve de esta manera y entre comillas le indicamos el puerto 8080 y por supuesto las rutas. Bien, en este caso recordemos de que aquí le podemos colocar directamente 127.0.0.1 o bien lo podemos omitir. También se entiende de que localhost también es funcional ahí y el puerto podemos cambiarlo dentro de lo que es el rango de puertos disponibles, así que lo dejaré por 8080. Bien, vamos a probar esto. Vamos a ir a la terminal, vamos a ver dónde estamos ubicados. Dice que estamos en el directorio Gorilla, lo cual está bien. Entonces hacemos un go round main.go y de esta manera nos carga. Le damos permitir y en efecto lo que ha cargado acá ha sido básicamente el log que hemos dicho imprimir, que sería servidor Gorilla en ejecución aquí. Bien, esto es lo que encontramos acá. Sin embargo, en el navegador ya podemos probar también esta ruta. Así que vamos a buscar nuestro navegador y le indicamos nuestra ruta y en efecto dice bienvenido al servidor Gorilla, lo cual significa que está funcionando correctamente. Bien, ahora algo que extraño acá, por supuesto, es que al momento de llegar a la ruta especificada no me está generando ninguna salida en el servidor desde la terminal, por lo cual a mí me interesaría poder generar alguna salida. Para ello vamos a implementar middleware, donde agregaremos un middleware a nuestras rutas para realizar operaciones antes o después de manejar la solicitud. Vamos a realizar un ejemplo básico. Para ello entonces, vamos a indicarle, después de esta ruta, vamos a crear una nueva, le decimos use, de esta manera. Y habilitamos una función, y a esta función vamos a indicarle por parámetro next http://handler, de esta manera. http://handler lo manejamos también de esta manera y luego aplicamos acá un return. Ese return http://handler function, así, y por supuesto también lanzamos una nueva función internamente. De esta manera le decimos write http://response writer, de esta manera, y nuevamente lo mismo con el request. Sería http://request, tal cual. A ver, abrimos acá, así, y entonces marcamos un nuevo log, un print ln, donde aquí vamos a imprimir especialmente, podemos hacer un filtro, si quieren podemos imprimir R directamente, y esto nos va a extraer toda la información que capture tanto desde el navegador, la latencia, lo que es el método, lo que es también el código de estado del navegador. En este caso el servidor lo que retorna, si es 200, 404, etcétera, etcétera. Bien, podemos hacer eso y luego aplicar un next donde le indiquemos mediante next.serve http de esta manera. Genial. Entonces ahora vamos a probar esto. Cerramos el servidor actual, levantamos uno nuevo, le damos permitir y entonces si nuevamente vuelvo a hacer la consulta, voy a hacer esto más chiquito para que se pueda observar y luego hago actualizar acá. Si se fijan, me ha capturado bastante información relevante, ¿no?, de las cabeceras HTTP. Bien, damos nuevamente a recargar y en efecto nos está trayendo mucha información. Para ello entonces quizá todo esto no va a ser fácilmente legible, por lo cual nosotros estaría bueno poder filtrar qué datos queremos. Para ello entonces le indicamos r. Le indicamos que quiero el método y a su vez le indico también que quiero la url.path de esta manera. Y aquí ya no le digo que me extraiga todo, sino que me traiga nada más los datos que quiero. Para entonces permitimos nuevamente, ejecutamos y vuelvo a cargar. Y en efecto, como pueden observar, nada más me trae el método y luego la ruta donde se está buscando. Esto está genial. Recuerden que como es un print ln, nosotros podemos concatenar y reformular nuestra cadena de salida como también nosotros querramos, ¿no?, como sea más conveniente. Así que bien,
Esa es la manera en la que vamos a utilizar lo que es este middleware. Bien, este middleware también lo podemos separar, lo podemos dejar en una función aparte. Si queremos calcular la latencia, queremos extraer información más precisa, también lo podemos hacer, por supuesto. Bien, voy a crear una función que se llame login middleware, por ejemplo, donde aquí se le pasa el next http.handler, el manejador, y luego http.handler, y desde acá nosotros hagamos un return, que básicamente sería lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba, http.handlerFunction, acá, donde se le pase una function también acá, genial, y http.responseWriter, y luego también el request, de esta manera. Y luego podemos asignar algunas variables para empezar a jugar. Por ejemplo, vamos a inicializar un valor mediante, sería el tiempo, el ahora. Para ello vamos a necesitar también la librería de time, que si hago un control S, este en automático me diría agregar. Así que vamos a buscarlo arriba y lo tenemos aquí, time. Genial. Lo que todavía no tenemos declarado en sí, o bueno, no está usado más bien, lo que es la variable start. Por ahí entonces vamos a llamar al siguiente controlador en la cadena de middleware, que sería de la siguiente manera, un next.serve http wr, el writer y el request. Bien, vamos a calcular la latencia ahora. Mediante el latency vamos a crear una variable que me guarde este valor, donde le voy a indicar time desde el inicio, start, de esta manera. Y entonces ahora vamos a proceder a registrar el método de solicitud, la URL, el código de estado y la latencia. A ver qué tal nos aparece todo esto. Mediante un log.printf, print format, y vamos a imprimir con el siguiente formato. Porcentaje S, es un string, porcentaje S, otro string, y hacemos un guión, porcentaje V, guión, porcentaje S. Genial. Entonces r.method, que es el que necesitamos, que sería el primero. Luego r.url.path, que sería el segundo. Luego latencia, que es un valor numérico también aquí, y que puede ser también con decimal. Y luego finalmente http.status text, y aquí vamos a indicarle http.status ok. Genial. Con esto ya tenemos nuestra función creada. Voy a ir cerrando esto para que se pueda ver completo. Un poco más pequeño. Ahí. Perfecto. ¿Cómo hacemos la llamada de esta función? Esta función la vamos a llamar de acá. Significa que esto ya no lo vamos a ocupar. Y entonces nosotros vamos a indicarle r.use, de esta manera, donde mandemos a llamar nuestra función. De esta manera. Así que verificamos que no tenemos ningún problema, ningún error. Y entonces este es nuestro algoritmo. Voy a volver a ejecutar el servidor. Lo levanto de esta manera. Acepto, por supuesto. Y ahora vamos a proceder a ver nuestra salida con los nuevos cambios. Entonces buscamos acá. Y como pueden observar, aquí nos aparece que es un get, que acaba de buscar en barra. Dice que la latencia fue de 0 segundos. Y que fue 200, o sea que fue ok. ¿Qué pasa si busco un test, por ejemplo? Entonces, este me dice 404, page not found. En este caso solamente está encontrando los OK y no está mostrando el resto. Pero bien, esta es la manera de poder utilizar middleware en ese sentido. Y así que ya podríamos nosotros personalizar cómo queremos que se den nuestras salidas. Vamos ahora a crear una ruta dinámica, porque ya creamos una ruta que sería el barra, básicamente. Y vamos a definir una ruta con una variable de ruta, por supuesto. Para ello entonces, así como lo hemos hecho en los demás, r.handlerFunction, de esta manera. Básicamente acá vamos a indicarle que queremos una nueva ruta llamado saludo y que acá se le pueda pasar un valor mediante nombre. De esta manera, aquí podemos definir una función donde el writer va a ser http.responseWriter y luego r, básicamente vamos a hacer el request de esta manera,
Y luego vamos a definir una variable bars, donde vamos a ocupar mux en su función bars, y vamos a capturar ahora lo que es el nombre dentro de los argumentos que ha pasado. De esta manera lo capturamos así, nombre. Lo obtenemos y ahora vamos a escribir en lo que es el navegador. Para ello entonces escribimos, primeramente le indicamos que van a ser bytes y que los bytes van a ser lo siguiente. Hola, y acá podemos concatenar lo que viene siendo el nombre. Y entonces aquí le indicamos más, cerramos acá y aquí le vamos a indicar nombre. De esta manera. Genial. Lo que se busca es que cuando se aplique a la ruta saludo barra y le pase un nombre, entonces me muestre por el navegador, hola, tal nombre. En este caso vamos a probarlo. Hacemos un go run main, permitimos, y entonces vamos al navegador y hacemos un saludo. Fíjense bien que no lleva a ninguna parte, pero si hacemos un saludo barra Gerson, enter, entonces aquí me dice hola Gerson. Y en efecto, como ha sido ok, acá al final también me ha mostrado de que se ha buscado saludo barra Gerson, lo cual está fenomenal ahí. Este código define una ruta saludo nombre que responde con un saludo personalizado basado en el nombre proporcionado en la URL. También aplica un middleware de registro, que está acá, a todas las solicitudes para registrar información de cada solicitud en la terminal. Bien, en esta lección hemos aprendido cómo crear un servidor web básico utilizando el framework Gorilla en Go. A través de los objetivos establecidos hemos logrado 1. Configurar un servidor básico con Gorilla, donde inicializamos un servidor web básico y lo configuramos para escuchar en el puerto 8080. Además, hemos respondido solicitudes HTTP utilizando Gorilla, enviando mensajes de texto planos y estas respuestas, ¿no?, siendo manejadas mediante nuestras rutas. Además, manejamos enrutamiento y middleware, donde definimos rutas con variables de ruta y aplicamos middleware para las tareas como registro de solicitudes. En fin, hemos adquirido una comprensión sólida de cómo utilizar Gorilla para construir servidores web en Go y estamos preparados para explorar características más avanzadas del framework en futuras lecciones. En esta lección nos enfocaremos en cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando las funcionalidades proporcionadas por el framework Gorilla en Go. Empezaremos definiendo rutas estáticas y avanzaremos hacia rutas dinámicas que acepten parámetros. También aprenderemos a modularizar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código organizado y escalable. Comenzaremos definiendo rutas estáticas en el fichero main.go, utilizando las funciones de enrutamiento de Gorilla. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Y por supuesto, para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado llamado routes.go dentro del directorio route. Esto nos permitirá tener un mejor control sobre nuestras rutas y facilitará la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Vamos a la práctica. Vamos a crear rutas y manejar peticiones. En el archivo main.go definiremos rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Gorilla. Por ejemplo, aquí ya tenemos algunas rutas. Tenemos la principal, tenemos también saludo nombre, de esta manera. Así que este ya también está escuchando, bueno, estoy usando el middleware también, y también ya está escuchando en el puerto 80 que está por acá. Lo que vamos a hacer ahora es separar el manejo de estas rutas. Vamos a trabajarlas dentro del fichero routes.go. Para ello entonces lo tenemos por acá, routes.go. Le vamos a indicar que lo quiero mover hacia la derecha, routes.go, y tener como referencia lo que es main. Genial, voy a cerrar la terminal. Hacer un poco más pequeño esto. Bien, dentro de routes.go vamos a comenzar a definir el paquete route de esta manera y hacemos algunos imports. Dentro de ello vamos a ocupar FMT, el net HTTP,
y también, por supuesto, nuestro querido Gorilla, que sería esta misma línea. Listo. Vamos a definir una nueva función, en este caso setupRoutes, donde configura las rutas de la aplicación. Mediante function setupRoutes, de esta manera, donde le vamos a pasar por parámetro nuestras rutas, y estas rutas las vamos a manejar mediante mux.router, de esta manera. Bien, abrimos nuestra función y en este caso vamos a agregar nuestra ruta básica, que sería esta que se encuentra por acá. Vamos a mover las rutas, serían 2 hasta el momento, las quito de main.go y me las llevo a routes.go. Ya las tenemos por acá. Bien, ¿qué más necesitamos hacer? Modificamos el archivo ya main.go y además routes.go. Bien, como de momento no tenemos aquí las rutas ya en main.go, sino que las tenemos en routes, vamos a hacer la llamada a las routes que se encuentran dentro de el directorio routes. ¿Cómo hacemos esto? Agregamos desde el paquete, el módulo de Gorilla, vamos a ir al paquete routes de esta manera, que sería llegar a este punto y luego mandar a ejecutar la función setupRoutes con el parámetro de rutas, ¿no? Que sería aquí el new router de Mux. Así que vamos a ello. Lo definimos de esta manera, routes, punto, y ahora sí lo detecta, lo que es la función setupRoutes. Ya que nos encontramos ahí, le pasamos la referencia, que sería R, acá, y con esto nos bastaría para que funcione. Si se fijan, Gorilla Routes ya está bien incluido. Genial. Vamos a probar si está corriendo correctamente. Mediante la terminal. Creo que se nos ha quedado un poco colgada la terminal, así que vamos a levantarla nuevamente. Nueva terminal. Listo. Vamos a acceder al directorio Gorilla. Genial, ya que estamos ahí dentro. Ahora sí podemos hacer un go run main.go. Hago enter. Dice que nos está generando un problema ahora mismo. En este caso dentro de found eof. En route. Dice que es acá. Package route. Un import. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver qué se nos está pasando. Bueno, aquí. Expected, dice package. La verdad, vamos a probar nuevamente. Bien. Está funcionando, ahora damos permitir. Y nuevamente hacemos nuestras consultas. Probamos directamente con el saludo. Y dice que está llegando correctamente, está generando también lo que son los logs. Y a su vez nos vamos a la principal y también dice bienvenido al servidor Gorilla. Genial, esto funciona. Ya lo tenemos ahora de forma separada y a su vez hemos probado, ¿no?, de cómo implementar rutas de las que se encuentran también dentro de routes.go y esto nos ayuda a ser más modularizado en nuestro proyecto. Voy a cancelar esto, voy a proceder a subir estos cambios. Hago un commit, donde digo crear rutas y manejar solicitudes o bien peticiones con Gorilla. Hago un push de este mismo y ahora verifico de que estos cambios han sido cargados. Recargo nuestro repositorio y en efecto aquí está que se ha realizado hace un momento. Genial. En esta lección hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando el framework Gorilla en Go. Desde rutas estáticas hasta rutas dinámicas que aceptan parámetros. Hemos explorado diferentes aspectos del enrutamiento web. Además, hemos modularizado el manejo de rutas para mejorar la organización de nuestro código y facilitar futuras expansiones de la aplicación. Con estos conocimientos estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Gorilla. En esta lección nos adentraremos en la integración de plantillas HTML y la carga de contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Gorilla de Go. Estos son elementos esenciales para construir interfaces de usuario atractivas y dinámicas. Aprenderemos cómo configurar Gorilla para usar un motor de plantillas y organizar los archivos de plantillas HTML en nuestra aplicación. Exploraremos cómo cargar y servir archivos estáticos
como los archivos de estilo en cascada, CSS, y scripts en JavaScript, para mejorar la apariencia y funcionalidad de nuestra aplicación. Vamos a comprender cómo pasar datos desde nuestros controladores a las plantillas HTML y realizar un renderizado dinámico para mostrar información actualizada en nuestras páginas web. Vamos a la práctica. Voy a hacer una pequeña limpieza en el Visual Studio Code, cerrando los archivos que tenemos abiertos y la terminal también limpiándola. Genial. En nuestro sistema de ficheros vamos a empezar a crear un nuevo directorio llamado template y también un archivo index.html dentro de templates. Para ello estamos ubicados entonces en el directorio Gorilla y mediante un mkdir escribimos template. Como pueden observar, aquí ha aparecido. Bien, y luego dentro de template vamos a crear el fichero index.html. También crearemos el directorio static y dentro de él los directorios CSS y JS con sus respectivos archivos de estilo y script. Lo haremos de esta manera: mkdir static y luego mkdir dentro de static tanto CSS como también JS. Hago enter y entonces crearía nada más y nada menos que dos directorios dentro de static. Así que si listo por acá, ahí están los dos directorios. Procedemos ahora a crear los ficheros dentro de static, CSS, y el primer fichero se llamará styles.css. Luego el siguiente va a ser dentro de JS, lo cual se llamará script.js. Genial. Ya que lo tenemos creado y lo tenemos listado por acá, en este ejemplo, en realidad hemos creado un directorio llamado templates para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático, como nuestros estilos y scripts. Bien, ahora vamos a proceder a crear una plantilla HTML. Dentro del directorio templates ya tenemos creado el fichero index.html. Este va a ser nuestro archivo de plantilla principal donde vamos a renderizar nuestro contenido dinámico. Entonces, abrimos index.html y desde acá voy a comenzar a escribir HTML. Bien, voy a intentar un poco acá la semántica básica de HTML y vamos a hacer unas breves documentaciones. En este caso, modificaciones, que sería que dentro del title, document, lo vamos a cambiar específicamente a el atributo title, de esta manera, porque luego vamos a renderizar esto. Bien, dentro de el mismo head, también vamos a hacer un enlace a nuestro archivo styles.css. Para ello aplicamos un link de esta manera, le decimos CSS y le decimos que se llama styles, pero que se encuentra dentro del directorio static, de esta manera. Genial. Ya tenemos enlazado lo que es nuestra hoja de estilo en cascada CSS. Para ello vamos al body. Vamos a definir un h1 donde también vamos a renderizarlo y vamos a utilizar heading, por ejemplo, como para mostrar información. A su vez, un párrafo. Y en este párrafo vamos a poner un mensaje. Para entonces vamos a colocar message. De esta manera. Genial. Y finalmente podemos también importar lo que es un script JS. Para ello lo hacemos mediante la etiqueta script de esta manera y seleccionamos src para enlazar el recurso, lo cual sería entonces dentro de static js y luego script.js. Bien, ahora que noto también de que estamos dentro de JS, aquí se me ha escapado colocar el directorio CSS de esta manera. Genial, ya que es la manera en la que está estructurada acá. Ahora, necesitamos cargar y servir este contenido estático. Para ello entonces vamos a crear rutas y manejar solicitudes desde Go. Bien, voy a cerrar este index.html. De hecho voy a cerrar todo esto también para que no confunda. Y nos vamos a ir directamente a nuestro main.go, que sería este. Bien, voy a quitar un poco la terminal también. Y entonces desde acá vamos a configurar el manejador para la carga de contenido estático. Para ello necesitamos importar lo que es html/template de esta manera. Bien, entonces acá vamos a definir un manejador, sería un path prefix, así de esta manera, y le indicamos de que va a ser static y lo vamos a manejar mediante handler y le decimos http.streetPrefix y acá le indicamos static también.
y luego http.fileserver, y dentro del mismo le vamos a indicar http.dir de directorio. Decimos punto barra static barra, y entonces finalizamos de esta manera. Genial. Ahora necesitamos, dice, configurar la ruta para cargar la página principal. En este caso, nosotros necesitamos colocarle información, o más bien renderizar la información que ya hemos predispuesto dentro del index.html. En este caso necesita heading, message y también title. Entonces nos devolvemos a main.go y desde acá le vamos a indicar un handler function de esta manera. Queremos capturar la ruta de la principal y entonces acá definiremos una función. Dentro de la función, por supuesto, tenemos aquí un writer, que sería un response writer. Y también un request. De esta manera. Bien, y finalmente vamos a hacer un render template, donde le vamos a indicar que vamos a renderizar index.html. Vamos a pasar un mapa de esta manera, y entonces acá vamos a indicarle que queremos pasarle title, que fueron los que se definieron. Dentro de este title le voy a indicar mi aplicación. Listo, separados por coma, duplico esto y el siguiente será hidden. Y entonces acá puedo colocar hola mundo. Duplico nuevamente esto y voy a utilizar el último, que es message. Y entonces en message puedo definir bienvenido a mi aplicación con gorila y plantillas HTML. Genial, esta última coma sí, se la dejo. Aquí me está marcando algo, lo que es esta interfaz, y está en todo su derecho de marcarlo. Será de esta manera. Aquí le falta la comilla doble. Listo. Vamos a validar de que esto esté correcto. Dice render template. Le pasamos aquí el writer, luego index.html, luego creamos un mapa. Bien. Dice undefined template, por supuesto. Aquí el render template, esto vamos a nosotros a definir una función donde todavía no la tenemos, por lo cual vamos a crearla. Entonces vamos a decirle mediante function render template de esta manera, y luego le pasamos el writer, response writer, mediante la plantilla tenemos un string y la interfaz no como datos. Lo tenemos por ahí. Abrimos y vamos a colocarle el directorio de plantillas, que sería templates, de esta manera. Y luego concatenaremos lo que viene siendo el nombre de la plantilla que se está pasando por medio de la URL, que sería el string. Para ello entonces vamos a definir template.parseFiles, donde va a ser un parseo de todos estos archivos, en especial el que se necesita obtener. Continuamos con nuestra función y acá vamos a hacer una pequeña consulta, o más bien validación, donde se indica de que si es diferente de nulo, entonces vamos a devolver un error. Y este error va a ser el writer, luego .error, http.status, y vamos a devolver el código de estado del servidor, que sería un error, un status internal server error, equivalente a un error 500. Bien, nuevamente ejecutamos la plantilla con la data que se ha extraído, con la que se está pasando por medio de argumentos. Definimos un nuevo error, por si error también es diferente de nulo.
lo cual estamos indicando nuevamente lo que viene siendo esto. Copio y pego. Genial. Entonces nuestra función aquí ya ha estado creada, por lo cual ahora ya no tenemos ningún inconveniente desde este lugar y este estaría funcionando correctamente. Bien, vamos a probar nuestra aplicación desde este punto para ver si realmente está renderizando lo que es el index.html mediante un go-round main.go. Probamos esto, le doy allow, permitir. Tengamos en cuenta de que ahora mismo incluso pudiese colisionar porque tenemos dos rutas. Vamos a recargar esto y esto me dice: hola mundo, bienvenido a mi aplicación con Gorilla y plantillas HTML. Perfecto, esto está funcionando y a su vez dice que está cargando con éxito lo que viene siendo los styles CSS y a su vez el script CSS. Esto todo es gracias al path prefix que fue definido acá, donde se le indicó de que dé a conocer todo lo que es static. Bien, ahora vamos a cargar y servir contenido estático de una manera más elegante, ¿no? Y es agregando un poco de diseño también al CSS. Por lo cual vamos a indicarle mediante static CSS un style. Y este style se va a colocar dentro de lo que vienen siendo los elementos HTML. Así que vamos a agregarle un poco de estilo. Bien, le indicamos que al body vamos a agregar un font family donde este tenga Arial, un sans serif de esta manera. Los márgenes lo vamos a equiparar a 0, también los padding lo vamos a poner a 0. Listo. Y a su vez vamos a indicarle un display flex, un flex direction, vamos a decirle que sea column, y luego un justify content para agregarlo centrado, y por supuesto también un align items donde también lo ponemos centrado, y luego un height de CNVH, y nos faltaba más un background donde vamos a definir un linear gradient y vamos a agregarle el siguiente color 6B DD95, donde vamos esto más o menos apuntando a verde, y luego algo más colorido, todavía aún más fuerte, de esta manera. Bien, y ahí tenemos ya un gradient de estos dos colores. Genial. Vamos ahora a imponerle un poco de estilo al H1 para que haga un poco de contraste el color, y entonces le vamos a indicar 3A, 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 listo, y un margin bottom de 20 píxeles. Bien, esto mismo vamos a trabajarlo también mediante el párrafo, donde le vamos a agregar un color de 4E, 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 de esta manera, un font size, ya que los párrafos suelen ser pequeños, por ende lo ponemos un poco más grande, 18 píxeles, y ahora un line height de 1.5, y por supuesto también un margin bottom de 20 píxeles. De esta manera ya habremos agregado un poco de diseño también a lo que es H1, el párrafo, y también a todo el body que contiene esta información. Genial. ¿Podríamos recargar este servidor? Sí, vamos a hacerlo. Probamos nuevamente esto. Actualizamos y en efecto aquí aparece un hola mundo, bienvenido a la aplicación con Gorilla y plantillas HTML, lo cual está funcionando correctamente. Ahora necesitamos, ya que tenemos agregado lo que es un script.js, agreguemos alguna función interesante. En este caso, para poder cambiar lo que es este valor, este texto, un botón que diga actualizar el mensaje y que cada vez que haga clic ahí, este me varíe el mensaje. Para ello entonces vamos a irnos al JS, lo abrimos por acá, voy a darle ahí más notoriedad y entonces vamos a crear una nueva función. Una función JS mediante change le vamos a agregar message y cambiamos el mensaje. Definimos una constante en el cual va a ser message element lo que vamos a necesitar, y para ello vamos a ir directamente al DOM del navegador y le decimos mediante get element by id y vamos a buscar un elemento message que todavía no existe, por lo cual vamos a crear dentro del HTML. Entonces este sería nuestro párrafo donde le vamos a indicar un ID message de esta manera.
Bueno, es la M minúscula, listo. Y de esta manera ya podemos acceder a este valor. Nuevamente tenemos una nueva constante donde vamos a definir current message element.textContent para traer toda la información que tiene el párrafo. Y vamos ahora a listar los mensajes alternativos mediante alternate message. Y entonces acá vamos a comenzar a definir nuestros mensajes. Que en este caso sería, por ejemplo, hola de nuevo, coma, cargamos uno nuevo que diga bienvenido de vuelta. Uno más que diga que tengas un buen día. Genial. Esta última coma la podemos remover. Y luego vamos a generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Mediante definir una nueva variable. Vamos a hacer un do while. Donde el while, la condición, sea especialmente que si new message. Vamos a quitar la ñ que está por acá. Listo. Donde new message sea estrictamente igual a current message. Entonces va a acceder acá y va a tener un nuevo valor new message, donde va a tener un valor alternativo de mensajes, lo cual utilizamos mediante una operación matemática y luego aplicamos un random de esta manera. Entonces tenemos nuestra función por alternate messages.len de esta manera. Genial, no sé si tengo el punto y coma al final. Dice que no, vamos a colocarlo. Listo. Y con esto ya tendríamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Actualizar el contenido del elemento de mensaje en el párrafo. Y para actualizar esto nos vamos a message element, le decimos a text content va a ser igual a new message. De esta manera. Y con esto ya estaríamos listos para poder aplicar esta funcionalidad a lo que es el HTML. Sin embargo, necesitamos llamar esta función. Y para llamar esta función necesitamos, por supuesto, colocar un botón. Entonces agregamos un botón, donde a este botón podemos dar el evento click, on click, e indicarle de que lo que vamos a ocupar es JavaScript para mandar a llamar a una función llamada change message. De esta manera, así que lo llamamos así y le ponemos como título al botón que se llame actualizar mensaje. De esta manera. Genial. Ya con esto podemos volver a probar. Arrancamos el servidor y entonces en el servidor, si vemos el navegador, recargo y este me dice actualizar mensaje. Si hago clic encima de él, entonces el mensaje se actualiza con éxito. Perfecto. Estas son las pruebas que hemos hecho ya directamente, separando cada aspecto, creando plantillas y utilizándolas de una manera eficiente. Bien, vamos a guardar esta información y vamos a publicarla en nuestro repositorio. Le vamos a colocar uso de plantillas y carga de contenido estático con Gorilla. Publicamos, nos cercioramos, por supuesto, de que esto se encuentra en el repositorio. Aquí se encuentra perfectamente y nada. Hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en nuestras aplicaciones web utilizando Gorilla. Estos son elementos fundamentales para crear interfaces de usuario dinámicas y atractivas. Con este conocimiento estamos listos para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Gorilla. En esta lección exploraremos cómo integrar una plantilla HTML con diferentes páginas en una aplicación web utilizando el framework Gorilla de Go. Esto nos permitirá crear una aplicación web completa con múltiples vistas y un diseño coherente. Vamos a profundizar en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML en Gorilla. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para diferentes páginas de nuestra aplicación. A su vez, aprenderemos también a servir contenido estático, como archivos CSS, JavaScript e imágenes utilizando Gorilla. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además, vamos a implementar rutas dinámicas en Gorilla que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario.
Vamos a la práctica. Estoy ubicado en Visual Studio Code. Voy a hacer una pequeña limpieza de lo que nos encontramos por acá, cerrando las cosas, y luego voy a limpiar también la terminal. Listo. Nuestros sistemas de archivos tenemos rutas, tenemos datos estáticos y a su vez las plantillas. Bien, ahora vamos a utilizar una plantilla completa, lo cual la vamos a buscar en internet porque esta va a ser una plantilla que se va a adaptar a nuestras necesidades. Así que nada, vamos a ello. Vamos a buscar la plantilla. Esta se llama Start Bootstrap SB Admin 2. Entonces aquí nosotros vamos a buscar especialmente el repositorio de GitHub, que sería esta. Bien, y desde acá nosotros vamos a descargar esta plantilla que es pública. Lo vamos a descargar haciendo clic en Code y luego HTTPS y luego dando clic donde dice Copy URL to Clipboard. Hacemos clic ahí, entonces esto se ha copiado a nuestro portapapeles. Para ello entonces vamos a volver a nuestro Visual Studio Code y vamos a ir especialmente a la terminal. En la terminal vamos a crear un directorio llamado src donde vamos a almacenar este recurso. Vamos a llegar a src mediante cd y ahora voy a aplicar un git clone de este proyecto. Quedaría de la siguiente manera. Hago enter y este procede a hacer el clon de todo el proyecto. Como pueden observar, ya ha finalizado. Y si yo busco dentro de src, en efecto voy a encontrar todos los recursos necesarios para poder adaptar esta plantilla a mi conveniencia. En este sentido, vamos a comenzar a tomar todo lo que son los HTML para llevárnoslos a template. Para ello entonces vamos a seleccionar solamente los HTML. Esto lo hago con control clic desde el editor. Listo, los tengo todos. Así que mediante un control C puedo ahora ir directamente a template y aquí pegarlo. Sin embargo, antes de pegarlo voy a ir a index y como antes también copié un index, a este actual le voy a agregar un -all para que no colisione con el que voy a pegar. Hago un control V y en efecto se han colocado. Genial. Lo mismo voy a hacer también con los CSS. Desde acá le voy a indicar de que este es un all para que no colisione con el CSS que viene en camino. Con F2 también puedo yo dar la opción de cambiar nombre. Genial. Ya que he hecho las modificaciones necesarias, entonces ahora mismo nos hará hacer unas cuantas copias más. Por ejemplo, vamos a necesitar los directorios CSS, IMG, JS y Vendor. Para ello entonces seleccionamos control clic CSS, IMG, JS y Vendor. Hago un control C y ahora voy a ir directamente a static y hacer un control V y aquí se estarán colocando todos los ficheros de forma estática. Bien, si hacemos ahora una lista dentro de CSS, dentro de IMG, dentro de JS, dentro de Vendor, aquí también podemos encontrar las librerías que está ocupando. Genial. Lo que ahora necesitamos hacer es poder mejorar nuestras rutas dentro de las plantillas HTML. Como pueden observar en el index all, nosotros acá tenemos un barra static, barra lo que venga, porque todo está dentro de static. Eso mismo vamos a tener que programarlo para nuestra plantilla completa HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto funcione? Bien, vamos a ir especialmente a nuestro directorio template y desde acá vamos a validar de que index.html en efecto manda a llamar vendor y lo que sigue de la ruta, pero esto no lo va a encontrar jamás porque no lo está buscando dentro de static. Entonces vamos a indicarle que lo busque dentro de static. Pero tú me dirás, pero vaya, son muchos archivos también como para estarlos modificando. Bien, entonces vamos a hacer un clic derecho, vamos a decirle donde dice buscar en esta carpeta y acá vamos a buscar especialmente todo aquello que empiece con comilla, vendor, barra y dice que ha encontrado y en este caso aparecen señalados. ¿Qué vamos a hacer la modificación acá? En vez de vendor la vamos a poner static vendor de esta manera. Y de esta forma, si le damos clic donde dice reemplazar todo, hacemos clic ahí, dice que hay 57 apariciones en 13 archivos para poder reemplazar lo que estamos colocando acá. Bien, hago reemplazar y en efecto se ha reemplazado correctamente. Y esto mismo que ha ocurrido en index.html también ha ocurrido en los demás ficheros.
Ahora, además de vendor, también necesito reemplazar los CSS. Para ello entonces también aplico acá CSS. Verifico, dice que hay 13 apariciones en 13 archivos. Y luego, además de CSS, también quiero los JS. Y para ello vamos a indicarle que los busque. En este caso son los scripts. Como pueden observar, todos los que encuentra son scripts. Así que damos reemplazar a 19 apariciones en 13 archivos. Y por último vamos a utilizar img, ya que el directorio de imágenes también está dentro de static. Y de esta manera quedaría así. Bien, vamos a reemplazar también este. Dice que son 46 apariciones. Le damos reemplazar y con esto ya estaríamos listos. Probamos si realmente el index.html está cargando. Vamos a ello. Mediante un go round. Primeramente voy a salir de src y voy a ir a Gorilla y le voy a indicar ahora que me arranque el main.go. Lo permitimos y entonces ya está en ejecución. Vamos a verificar esta información. Hacemos un recargar acá y voilà. En efecto, nos ha cargado correctamente nuestra plantilla. Esto es fenomenal. Pero esto significa de que podemos ya navegar en los diferentes pestañas, en los diferentes enlaces que aparecen acá. Vamos a hacer clic aquí. Bottom. Esto nos ha fallado. Un 404 page not found. Pero nos ha fallado no porque hayamos cometido un error, sino porque no hemos continuado con nuestra programación. Bien, acá es normal que falle, porque no encuentra ninguna ruta llamada bottoms.html. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a resolver. De que todas las rutas que vaya a buscar dentro de page, login, register y demás puedan funcionar correctamente. Entonces bien, ya que lo tenemos, lo que es nuestro index.html, y si se notan está cargando correctamente los archivos estáticos como los CSS y los JavaScript. Esto también lo podemos observar mediante una inspección del elemento. Nos vamos al tab de Network y acá recargamos nuevamente y como pueden observar entonces acá está cargando bien los recursos con estado de servidor 200, que es un OK, tanto los scripts como también los styleships, que serían los CSS. Bien, las imágenes también están bien cargadas, lo cual está fenomenal. Genial, vamos a continuar. Vamos a ir nuevamente a nuestro editor de código, que lo encontramos por acá. Y ya que hemos hecho las modificaciones necesarias, si se fijan, ya tenemos básicamente todos los recursos que necesitamos de la plantilla completa. Por ende, el directorio que se llama src ya no nos es necesario. Entonces vamos a eliminarlo mediante un rm-rf src fuera. Listo. Y así nada más tenemos ya lo que necesitamos. Genial. Vamos a ir ahora nuevamente a nuestro fichero que sería main.go y desde acá vamos a empezar a definir nuevas rutas. Pero si vamos a empezar a definir nuevas rutas, entonces no es main.go, sino más bien vamos a irnos a las rutas que tenemos por acá. Perfecto. Aquí estamos obteniendo barra, donde decimos bienvenido al servidor Gorilla. En este caso, recordemos de que en main también ya habíamos colocado algo parecido, que sería esto, que tenemos acá. Entonces, esto nos lo vamos a llevar ahora mismo a lo que es el fichero routes. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a routes. Desde acá vamos a crear una función. Recordemos que ya teníamos creada la función renderer dentro de main. Voy a abrir main por acá. Tenemos render template, que sería esta. Me lo voy a llevar a las rutas. Listo. Este login middleware está bien ahí, no hace falta trasladarlo. Y luego vamos a definir una función renderer especialmente. Entonces vamos a ir a routes. Y desde acá vamos a decir function renderer. Y vamos a decirle plantilla.template, donde hacemos un return template must template.parseGlob, y aquí le indicamos que sería el directorio templates, pero esta vez vamos a filtrar solamente aquello que sea .html.
Listo, tenemos ahí nuestra función render. Genial. Ahora bien, necesitamos una función también para manejar páginas dinámicas. ¿Qué significa esto? Las páginas dinámicas en sí, lo que necesitamos es que cuando se mande, por ejemplo, un nuevo valor por medio de la URL, que se diga aparte de index, si se le manda a solicitar también un cards, un charts, un register, un tables, también este puede entender que se está mandando un nuevo dato y que ese dato es el que tiene que ir a hacer coincidencia con el archivo que se encuentra en plantillas. Para ello entonces vamos a definir una función que se llame Dynamic Page Handler. Más que nada para llevar este manejador de esta manera. Entonces hacemos un renderer template.template http://handler function y hacemos un return donde retornamos una función. Esta función va a tener el response writer y también el request de esta manera. Bien, y aquí definimos bars, tal y como habíamos hecho antes también, mediante mux.bars, de esta manera. Y ahora obtenemos lo que viene siendo page. Mediante bars obtenemos page. Tenemos estos argumentos y ahora verificamos si la página ya tiene la extensión .html, porque si no la tiene, se la agregamos. Entonces le indicamos que si strings.has suffix y aquí le decimos page.html, que es lo que va a encontrar. En caso de que no lo encuentre, entonces venimos y lo concatenamos más igual a .html. Listo. Ya que hicimos esa comprobación, ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada existe dentro del directorio templates. Para ello entonces sería, vamos a utilizar la biblioteca OS, Operating System, y de esta manera nosotros vamos a validar si realmente dentro de templates barra, ojito, sería definir especialmente el nombre del archivo que vamos a colocar, que sería page más page, de esta manera. Entonces lo que le definimos es error renderer en el caso de que sí exista, y entonces le decimos execute template y acá le pasamos el writer con la página y nil, por supuesto. Nuevamente, si error es diferente de nil, entonces definimos un error, que sería de esta manera. Le pasamos el writer, pasamos er.error y luego un código de estado, que sería un status internal server error, de esta manera. Y finalmente un return. Dice que OS todavía no lo teníamos definido, por ende hay que hacer un import. En este caso, al ser un control S, ya el Visual Studio Code me lo agrega. Bien, ahí está. Genial. Ya que tenemos definida esta función Dynamic Page Handler, ahora bien vamos a hacer un pequeño retoque en lo que es nuestro render template que tenemos por acá, ya que a este le estamos definiendo también una plantilla en específica. Nuestro render template quedaría de la siguiente manera. Vamos a aplicarle acá directamente un renderer template.template template name, que este sea un string, y a su vez un http://handler function, de esta manera. Genial. Voy a omitir este contenido y desde acá hacemos un return function, le pasamos el writer http://response_writer y también el request, de esta manera. Renderer. Vamos a ejecutar la plantilla
le decimos que le pasamos el template name y nil. Bien, finalmente validamos que si este error es diferente de nil, entonces vamos nosotros a definir un error donde lo vamos a imprimir .error y le ponemos un código de estado status internal server error, de esta manera. Genial, ya lo tenemos configurado. Render templates, tenemos el renderer también, así que le damos una vuelta a esto y ya tenemos configurado también lo que viene siendo nuestro servidor de contenido estático, que esto lo teníamos en main, que ahora lo vamos a ocupar y lo vamos a trasladar a nuestras routes, que sería el que se encuentra acá. Así que lo voy a cortar de acá y lo voy a llevar a mi setup route, de esta manera. Entonces vamos a indicarle al principio acá, donde renderer va a ser igual a renderer, de esta manera. Genial. Ahora renderer dice que no está siendo usado en este momento y es ahora lo que vamos a usar. Entonces, ya teniendo configurado lo que viene siendo nuestro lo que estamos sirviendo de forma estática, el contenido, que sería acá, vamos a utilizar renderer. Esta función que se encuentra por acá no nos es necesaria, o al menos no está siendo alusiva a lo que nosotros queremos configurar, que viene siendo haciendo un handler function de esta manera, y ahora sí capturamos barra, donde ahora mandamos a llamar render templates, le pasamos el renderer y por supuesto le pasamos acá nuestro index.html. Listo. En este caso es cuando busca solamente barra, estrictamente va a llamar index.html. Pero ¿qué va a pasar cuando ahora se llame a un barra lo que venga? En ese caso vamos a hacer ahora una configuración de Gorilla para manejar las rutas dinámicas. Y estas se manejan de la siguiente manera. Vamos a duplicar esto. Y entonces ahora obtenemos page de esta manera. Pero ahora no vamos a mandar a llamar render template directamente, sino que vamos a utilizar nuestra función creada recientemente llamada Dynamic Page Handler, donde desde acá le mandamos el renderer y entonces finalmente le dedicamos un methods donde le indicamos que va a ser por get. Listo, lo tenemos por ahí. Voy a colocar lo que es esto más abajo. Este saludo no nos va a ser necesario, así que lo voy a eliminar. Y listo, quedaría de esta manera. Ahora en el main, por supuesto, hay que buscar aplicar algunos cambios. Por ejemplo, esto no es necesario, lo quitamos. Esto sí, esto sí, esto sí. Ahí está perfecto. Como ya no ocupamos templates, pues lo eliminamos. Y aquí sí lo vamos a necesitar. Así que ya podemos probar nuestro script. Vamos a ir nuevamente a levantar el servidor mediante un go round main.go. Lo cargamos, le decimos permitir. Y entonces validamos que esto esté cargando correctamente. Con un control F5 recargo todo el contenido, borrando la caché. Y ahora doy clic dentro de buttons y voilà. En efecto, funciona correctamente. Funciona sin problemas. Vamos a ir a login. Bueno, aquí no está creando bien el login. Register sí. Forgot password. 404. Este es en el caso, ¿no?, de que dé un error también. Eso no lo hemos colocado. Los charts. Genial. Todo esto está cargando correctamente. Voy a proceder a subir estos cambios. Y le voy a indicar un commit. Adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Gorilla. Hago un push. Ahora nuevamente valido dentro del GitHub, dentro del repositorio específico, de que esto esté correctamente integrado. Y en efecto, aquí está. Si hacemos clic ahí, podemos observar todos los cambios que han sido resueltos. Tener en cuenta de que esta documentación sobre estos scripting también van a estar siendo colocados en este mismo repositorio, por lo cual vamos a tener esta información.
En esta lección hemos aprendido cómo adaptar una plantilla HTML completa con diferentes páginas utilizando el framework Gorilla de Go. Configuramos Gorilla para manejar las rutas dinámicas y servir contenido estático, lo que nos permitió crear una aplicación web completa con múltiples vistas. Con este conocimiento estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y personalizadas en Go utilizando Gorilla. En esta lección exploraremos ideas de proyectos web adecuados para Gorilla, un potente enrutador web de Go. Gorilla ofrece flexibilidad y rendimiento, lo que lo convierte en una excelente opción para una variedad de proyectos, desde aplicaciones web simples hasta plataformas más complejas. Gorilla puede adaptarse a una amplia gama de necesidades de desarrollo web. Vamos a analizar diversas ideas de proyectos web que sean adecuados para Gorilla y que aborden diferentes necesidades y nichos de mercado. Identificar también las características clave que debe tener cada proyecto para ser implementado de manera efectiva utilizando Gorilla como enrutador web principal. Vamos a evaluar la viabilidad y complejidad de cada idea de proyecto, teniendo en cuenta los recursos disponibles, el tiempo de desarrollo y las habilidades técnicas necesarias. Tenemos algunas ideas de proyectos, como un blog personal o corporativo, donde podemos desarrollar este blog, donde estos usuarios puedan escribir y publicar sus propios artículos. Utiliza Gorilla para manejar las rutas y la lógica de la autenticación de usuarios. Además, construye un CMS que permita a los usuarios crear, editar y administrar contenido de manera fácil y eficiente. Gorilla puede ayudarte a manejar la estructura de URLs y la interacción con la base de datos. También es posible crear plataformas de comercio electrónico donde los usuarios puedan comprar y vender productos. Utiliza Gorilla para manejar el enrutamiento de páginas, la gestión de sesiones de usuario y la integración con pasarelas de pago. Desarrolla una red social centrada en un tema específico, como deportes, música o tecnología. Gorilla puede ser útil para manejar la creación de perfiles de usuario, la publicación de contenido y las interacciones entre usuarios. Además, crea un sistema de reservas en línea para hoteles, restaurantes o servicios profesionales. Utiliza Gorilla para gestionar las rutas relacionadas con la reserva, la disponibilidad de horarios y la confirmación de reservas. Además, desarrolla una aplicación o una plataforma de aprendizaje en línea donde los usuarios puedan acceder a cursos, realizar tareas y realizar seguimiento de su progreso. Gorilla puede ser utilizado para gestionar la navegación del sitio y la interacción con la base de datos de contenido educativo. Crea una herramienta que recopile y analice datos en tiempo real, como métricas de rendimiento de aplicaciones o seguimiento de eventos en un sitio web. Gorilla puede ayudarte a construir una interfaz de usuario intuitiva para visualizar y analizar los datos recopilados. Desarrolla una plataforma donde los emprendedores puedan presentar sus proyectos y los usuarios puedan financiarlos. Utiliza Gorilla para manejar las páginas de proyectos, los perfiles de usuario y las transacciones financieras de forma segura. Gorilla es una herramienta versátil y potente que puede utilizarse para desarrollar una amplia variedad de proyectos web, desde blogs y CMS hasta plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Gorilla ofrece las características necesarias para construir aplicaciones web robustas y escalables. Con estas ideas de proyectos, estás listo para explorar las posibilidades y comenzar a desarrollar tu próxima aplicación web utilizando Gorilla. Adelante y haz realidad tu proyecto. En esta lección, exploraremos las características principales de Fiverr, un framework web rápido y eficiente para Go. Fiverr se ha vuelto popular en la comunidad de desarrolladores de Go debido a su velocidad, bajo consumo de memoria y facilidad de uso. A lo largo de esta lección, examinaremos las características que hacen que Fiverr sea una opción atractiva para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Vamos a analizar cómo Fiverr logra altas velocidades y una baja latencia en comparación con otros frameworks web en Go. Exploraremos las técnicas de optimización y las características subyacentes que contribuyen a su rendimiento excepcional. Además de que vamos a ver las características y funcionalidades clave de Fiverr, que facilitan el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Desde el enrutamiento flexible
hasta middleware potente, examinaremos cómo estas funcionalidades pueden mejorar la productividad del desarrollador y la experiencia del usuario final. Por supuesto, en cuanto a velocidad y eficiencia, Fiber se destaca por estas dos grandes características. Algunas de las razones detrás de su rendimiento excepcional incluyen que Fiber utiliza un enrutador de alto rendimiento que permite una resolución de ruta extremadamente rápida, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos para las solicitudes entrantes. Además, está diseñado para aprovechar al máximo el uso de middleware. Su arquitectura liviana y su enfoque en middleware eficiente permiten un procesamiento rápido de las solicitudes HTTP, lo que reduce la latencia del servidor. Además de que Fiber utiliza GoRoutines de manera eficiente para manejar solicitudes concurrentes. Su modelo de concurrencia permite un uso eficiente de los recursos del sistema, lo que resulta en un alto rendimiento y una baja latencia. Fiber ofrece una variedad de funcionalidades que hacen que el desarrollo de aplicaciones web en Go sea rápido y sencillo. Algunas de las características destacadas incluyen que Fiber proporciona un sistema de enrutamiento dinámico y flexible que permite definir rutas complejas y manejar parámetros de manera eficiente. Con Fiber es fácil agregar middleware para realizar tareas como autenticación, compresión de datos, registro y mucho más. Su sistema de middleware es altamente modular y puede adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Fiber incluye soporte integrado para el renderizado de plantillas, lo que facilita la generación de contenido HTML dinámico. Además, puede integrarse fácilmente con motores de plantillas populares como HTML Template o Pug. Fiber ofrece un sólido sistema de manejo de errores que permite capturar y manejar errores de manera efectiva. Su enfoque en la recuperación de errores y la respuesta adecuada garantiza una experiencia de usuario fluida, incluso en situaciones de error. En esta lección hemos explorado las características principales de Fiber, un framework web rápido y eficiente para Go. Desde su velocidad y eficiencia hasta sus funcionalidades potentes, Fiber ofrece una plataforma sólida para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Con su enfoque en el rendimiento y la productividad del desarrollador, Fiber se ha convertido en una opción popular entre los desarrolladores de Go que buscan crear aplicaciones web rápidas, escalables y confiables. La configuración adecuada del entorno de desarrollo es esencial para trabajar con el framework Fiber en Go de manera efectiva. En esta lección exploraremos los pasos necesarios para configurar nuestro entorno y comenzar a desarrollar aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Fiber. Vamos a aprender a instalar y configurar el framework Fiber en nuestro entorno de desarrollo, así como que necesitamos familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Fiber, incluyendo la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar eficientemente con Fiber, incluyendo la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Por supuesto, vamos a la práctica. Nos encontramos en el editor de código y así como hicimos en los frameworks anteriores, vamos también a continuar con Fiber. En este sentido, vamos a empezar creando un directorio para nuestro proyecto Fiber, por supuesto llamado Fiber, y lo hacemos mediante mkdir. Tenemos Fiber, listo. El directorio lo podemos observar que se encuentra por acá. Genial. Nos vamos a asegurar, antes de hacer la instalación, de ver nuestra versión de Go que tenemos disponibles mediante Go Version. Dice que tenemos la 1.21. Y ahora sí, procedemos a hacer la instalación del paquete de Fiber. Así que go get -u, vamos al dominio github.com / al perfil de usuario, que sería GoFiber, y luego le decimos Fiber /v2. Así que hago enter y entonces acá no debemos de preocuparnos por este error, ya que el error indica que estamos intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go. Así que para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente. Accedemos a nuestro directorio Fiber mediante cd o change directory. Hago enter
Y luego internamente voy a hacer una limpieza en la terminal con control L. Y ahora sí voy a escribir go mods init fiber. Ahora sí se ha aperturado un nuevo archivo llamado go.mod, que la información que tiene internamente es que define un módulo fiber y a su vez la versión de Go con la que va a trabajar. Ahora sí, vamos nuevamente a ejecutar la instrucción anterior, que era un go get-u y la ruta donde se encuentra fiber. Hago enter y este comienza a descargar y a su vez a hacer la instalación de lo que es el paquete de fiber. Así que vamos a esperar a que esto finalice para luego continuar a la creación de una estructura del proyecto con fiber. Genial, Fiber ha sido instalado. Y como pueden observar, aquí están los requerimientos y aquí también está el GoSam, donde se encuentran todas sus dependencias. Muy bien, ahora vamos a proceder a la creación de la estructura de un proyecto con Fiber. Así que desde nuestro directorio del proyecto, en este caso Fiber, crearemos la estructura básica de archivos y directorios. Vamos a empezar con el fichero main.go y luego creando el directorio route para incluir el fichero route.go. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a limpiar un poco la terminal y de la terminal voy a hacer un touch de esta manera y escribir main.go y en efecto se apertura el fichero main.go. Asimismo voy a crear un nuevo directorio llamado route y a crear un nuevo fichero dentro de route llamado route.go. Listo. Aquí podemos observar el fichero routes.go también. Genial. El archivo main.go será responsable de crear el router y ejecutar el servidor. Importaremos el paquete route y utilizaremos las funciones necesarias para registrar las rutas en el router. El archivo routes.go va a definir las rutas de nuestra aplicación. Así que nada, vamos a crear un servidor web básico con Fiber. Y para ello vamos a abrir entonces el archivo main.go. Dentro de este archivo vamos a empezar poniendo el paquete main de esta manera y luego haciendo un import. Este import lo único que necesitamos es lanzar lo que viene siendo nuestro paquete Fiber. Y para ello utilizamos la misma dirección que habíamos utilizado antes para hacer la instalación. Go Fiber barra luego Fiber barra v2. Listo. Aquí lo ha reconocido porque sabe de que ha sido instalado. Sin embargo, en este momento no lo estamos utilizando. Por esa razón aparece marcado de esa manera. Hacemos nuestra función main. Y luego creamos una instancia de la aplicación Fiber. Para ello entonces aplicamos un app. Igual vamos a poner fiber.new de esta manera. Y así es como creamos una instancia de la aplicación. Ahora bien, ¿cómo inicializamos un servidor en un puerto en específico? Eso va a ser tan sencillo como aplicar un app.listen de esta manera y entre comillas podemos pasarle el puerto que queremos ejecutar. Normalmente en Fiber, en toda la documentación que nos brinda, ellos utilizan normalmente el puerto 3000, pero nosotros podemos utilizar el 8080, todos aquellos que estén disponibles dentro del rango. Así que vamos a colocar el 3000 en este caso. Hacemos un control S para guardar el archivo. Si notan, ya no tenemos ningún problema. De esta manera inicializamos el servidor en el puerto 3000. Genial. Vamos a inicializar esta aplicación mediante un go-round main.go. Y de esta manera le damos la bienvenida, por supuesto, aceptamos acá, a nuestro querido servidor con Fiber. Y como pueden observar, desde acá trae algo particular, que en este caso se muestra lo que es la dirección en donde está ejecutando el servidor. En este caso en el loopback 127.0.0.1 o bien localhost de esta manera. El puerto 3000. Como había mencionado antes, si desean cambiar el puerto, pueden cambiarlo de esta manera. Antes también le pueden colocar localhost o 127.0.0.1. Así como ustedes quieran, ¿no? Aquí van a estar cargados los manejadores, aquí los procesos que van a estar corriendo, así como también su identificador de proceso también acá. Bien, nos ofrece ya información interesante. Sin embargo,
vamos a ver esto que está corriendo en el puerto 3000 entonces. Vamos a ir al navegador y desde acá le vamos a indicar que queremos llegar al puerto 3000. Y como pueden observar dice cannot get. En este caso no está encontrando nada en el servidor. Simplemente está haciendo una solicitud get, en ese sentido, a la raíz, pero no está devolviendo nada. Y esto no lo está haciendo porque en efecto no tenemos ninguna ruta agregada. Bien, esta es la estructura básica del proyecto y Fiverr ha sido instalado. Así que nuestro entorno de desarrollo está listo para empezar a trabajar en aplicaciones web con Fiverr. Configurar nuestro entorno de desarrollo es el primer paso fundamental para trabajar con el framework Fiverr en Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Fiverr. Con Fiverr podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras. Estamos preparados para comenzar a desarrollar con Fiverr y llevar nuestras ideas a la realidad. En esta lección exploraremos cómo configurar un servidor web básico con Fiverr y cómo manejar rutas y solicitudes HTTP de manera efectiva. Aprenderemos a inicializar un servidor web con Fiverr y configurarlo para escuchar en un puerto en específico. Además de explorar cómo definir rutas y manejar solicitudes HTTP utilizando Fiverr para responder con diferentes tipos de contenido. Entender cómo agregar middleware en Fiverr para realizar operaciones adicionales como registro de solicitudes, manejo de autenticación, entre otros. Vamos a la práctica. Nos encontrábamos levantando nuestro primer servidor web con Fiverr. En este sentido, ahora vamos a aplicar una configuración y vamos a crear un servidor web utilizando Fiverr y donde vamos a aplicar nuestra primera ruta. Así que bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a detener lo que es el servidor web que está corriendo actualmente. Listo. Y de esta manera vamos ahora a hacer algunas modificaciones en nuestro main.go. Para ello, repasemos de que tenemos importado Fiverr. A su vez, creamos una nueva instancia de Fiverr y levantamos un servidor en el puerto 3000. Bien, para ello entonces, ahora vamos a definir una ruta principal para devolver algo al navegador. Y en este sentido aplicamos un a punto y aplicamos luego ahora el tipo de método, que en este caso get, el que queremos. ¿Dónde vamos a capturar? En la raíz. Y vamos a definir una función anónima en la cual vamos a obtener el contexto de Fiverr. Para ello entonces escribimos fiverr.ctx y luego error, de esta manera. Genial. Aquí ahora podemos retornar lo que viene siendo aquel contenido que necesitamos devolver al navegador. Aquí vamos a quitarle, listo, ahí, perfecto. Entonces escribo return y le indico que voy a enviar un string en este sentido. Y este string va a tener un típico hola mundo. De esta manera. Bien, el servidor ya está inicializado, pero también podemos utilizar logs para ello, mediante log.fatal. Y acá podemos lanzar esto. Solo que con esto vamos a necesitar la biblioteca o la librería de log, lo cual acá la tenemos. Genial. Ahora sí podemos levantar lo que viene a ser nuestro servidor con Fiverr. Y de esta manera aplicamos un go run main.go. Hago enter y entonces permito y acá nos está cargando. Así que voy a ir al navegador, hago nuevamente la consulta a la petición desde acá, recargo y como podemos observar, ahora ya encontramos un resultado que dice hola mundo. ¿Por qué? Porque ha detectado una ruta. En este caso es la raíz. Si yo buscase otra información, como por ejemplo test, hago enter, entonces también me devuelve lo anterior. Que en este caso es que no está encontrando por método get lo que es el /test. Esa ruta no existe. Por lo cual, si vamos a la raíz, esa sí existe. Genial. Dice que en este código nosotros creamos una instancia
de la aplicación Fiverr. Definimos una ruta para la raíz, que es acá, y manejamos la solicitud enviando, en este caso, un saludo, un string. Ahora, la función que viene siendo esta de Fiverr, se recibe un contexto de Fiverr, que es C, que contiene información sobre la solicitud entrante y proporciona métodos para enviar respuestas. En este caso utilizamos c.sendString para enviar la respuesta. Ahora, ¿cómo implementamos un middleware en Fiverr? Voy a detener lo que viene siendo el servidor, porque lo que estoy observando acá es que Fiverr está levantando el servidor, sin embargo no me está generando ningún log, lo que es acá. No me está diciendo cuáles son las rutas que están siendo llamadas, cuáles son las solicitudes que están siendo invocadas. Así que vamos a desarrollar un middleware. Y para este sentido, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear una función que se llame login middleware. De esta manera. Y por supuesto vamos a tener el contexto de Fiverr. Para ello vamos a copiarlo, ya lo tenemos por acá cerca. Y lo ponemos por acá. Listo ahí. Genial. Ahora que tenemos log, también podemos hacer una impresión desde acá. ¿Sí? Podemos hacer un printf, imprimir un formato. Y este formato podemos colocarle solicitud recibida. Y podemos colocar los strings que debemos retornar. Para ello entonces, así como lo hicimos en otros frameworks, también podemos señalar qué queremos filtrar. En este caso queremos el método y también queremos el path. Aquí tenemos el path. Bien. Y por consiguiente le decimos un return c.next de esta manera. Genial. Aquí ya tenemos construido lo que viene siendo nuestra función login middleware. ¿Y cómo la utilizamos? Vamos a ir acá arriba. Antes de las rutas podemos hacer la llamada al mismo. De esta manera. Mediante un app.use. De esta manera. Y le indicamos cuál es la función que vamos a trabajar. Que en este caso es login middleware. Lo tenemos. Aquí no requiere nada de esto. Así de esta manera. Genial. ¿Qué pasa entonces si vuelvo a ejecutar el servidor? Permito. Ahora voy al navegador. Y entonces recargo nuevamente. Pero fíjense qué ha pasado. Me ha retornado hola mundo igualmente. Pero ha pasado algo interesante. Lo voy a volver a hacer para que se den cuenta. Hemos recibido una solicitud. En este caso ya me está marcando, ojo acá, la fecha, la hora y a su vez también el string que le dije que devolviera, que sería solicitud recibida. Y luego le pasamos dos parámetros, dos datos, que sería el método y el path, que es la ruta o la URL que está consultando en ese sentido. Para ello entonces aquí me muestra de que el método ha sido por get y que luego hemos intentado también hacer la consulta en la raíz. Y por eso me ha devuelto o nos ha devuelto lo que es un hola mundo. Ahora si pongo test, vamos a ver si esto me devuelve a sí mismo también los tests. Hago enter y en efecto, aquí está mostrando de que se buscó test. Recordemos que tenemos instalado lo que es el Thunder Client, que nos servirá también para hacer nuevas solicitudes y evitar tanto el navegador. En ese sentido, vamos a hacer algunas pruebas. Y entonces, desde acá, voy a consultar a 127.0.0.1, puerto 3000, y si hago enter, este me devuelve un hola mundo. Y luego desde acá hay una nueva solicitud. Pero ¿qué pasaría si hago una solicitud con el tipo post? Entonces digo send y en efecto aquí dice que el método no está permitido. Sin embargo, acá me muestra de que se ha solicitado un post de esta manera. Genial. Ya hemos podido ver cómo crear un middleware y cómo trabajarlo de nuestra manera. Así que le pueden colocar diferentes tipos de filtros sobre la información que quieren recibir desde lo que es la terminal donde corre el servidor. Genial. Ahora bien, ¿cómo manejamos las rutas y solicitudes HTTP? Así que vamos
a crear un ejemplo donde se vea de forma clara y estructurada. Vamos a trabajar una solicitud post donde enviamos un JSON. De caso recibimos un JSON y luego devolvemos el contenido del JSON. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir cerrando por acá esto para que nos dé más espacio. Esto lo dejo más a la derecha. Esto más abajo. Y nos quedamos en el main.go. Para ello entonces vamos a definir una estructura. Esta estructura se va a llamar user. Y entonces la estructura va a tener algunos atributos. Por ejemplo, ID, que va a ser de tipo entero. Y esto va a ser un JSON 2.id. De esta manera. Vamos a colocarlos entre comillas. ID. Listo. Asimismo voy a hacer con los siguientes. En vez de ID, el primero, voy a ponerle username. De esta manera. Este ya no sería un entero, sino que sería un string. De esta manera. Y acá vamos a colocarle username. Voy a duplicar esto. Y entonces, nuevamente, voy a decirle email. Para tener esos tres datos. Excelente. Lo tenemos por ahí ordenados ya. Bien. En principio, creamos nuestra instancia de Fiverr. Luego, manejamos nuestro middleware. Luego, definimos una ruta principal. Y luego, levantamos lo que es el servidor. Así que, ¿cómo definimos una ruta por medio de post? Bueno, puede ser un poco intuitivo. Por lo que ya hicimos una con get, pues será un poco la misma historia hacerlo mediante post. Bien, voy a copiar esto. Y desde acá, simplemente voy a cambiar lo que es post. De esta manera. Ahora bien, vamos a hacer de cuenta de que esta es una API y que vamos a solicitar, en este caso, usuarios. Listo. Aquí utilizamos el contexto de Fiverr y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adaptarlo a una función que lo que haga es obtener un JSON y que retorne este JSON. Para ello entonces hacemos una extensión de lo que viene siendo nuestra estructura mediante usuario. Y entonces decimos si body parser. De esta manera. Tomamos por referencia lo que viene siendo usuario. Y entonces vamos a decir diferente de nil. Y entonces retornamos en cualquier caso. Bien. Esto lo que hacemos es parsear los datos del cuerpo de la solicitud JSON que está llegando. Para ello entonces, ahora solamente necesitamos hacer un return en el caso de que retornemos la respuesta JSON.json y retornemos un usuario. Genial. Ahora bien, tenemos también acá lo que es levantar nuestro servidor. Buenísimo. Vamos a probar que esto esté corriendo perfectamente. Así que guardo, detengo el servidor que está corriendo actualmente y ahora voy a proceder a levantarlo. Entonces le digo un go run main.go, levantamos, permitimos y entonces cuando nuevamente volvemos a hacer consultas, vamos a hacer por post. En este caso todavía me sigue diciendo de que el método no está permitido. Y esto es porque está buscando la ruta barra. Y en barra, si lo notan, es un punto get. O sea, que es el método get. Entonces, para llegar a post tenemos que hacer API usuarios. Así que si me llevo esta información, lo tenemos por ahí. Y le digo send. Si lo podemos encontrar, aquí lo está encontrando en sí. Sin embargo, no está funcional. Porque no está esperando esos datos. Por ello entonces vamos a mandar unos datos coherentes. Así que cuando realizamos esta solicitud post a la ruta de API usuarios en el servidor de Fiverr, se espera que el cuerpo de la solicitud contenga datos en formato JSON que representen un usuario. Estos datos deben incluir al menos 3 campos, que fueron los que se han definido por acá: ID, username, email, tal y como se define en esta estructura. Muy bien. Para ello entonces vamos a estructurar esto. Vamos a irnos a body y en body nosotros podemos crear nuestro JSON. Para ello sería de esta manera. Le indicamos un ID y le decimos 1. Luego el username. Le voy a colocar por valor Gerson Martínez, coma,
Y por último nos faltaría email, que voy a colocarle gerson@crashel.com. Bien, ahí tenemos ya hecho un JSON. Ahora vamos a proceder a utilizar lo que es nuestra solicitud. Entonces voy a darle clic en Send. Ojo, ahora fijémonos de que el status es 200. Y 200 significa OK. Bien, aquí también hemos recibido la solicitud nuevamente. ¿Y qué respuesta deberíamos recibir según el return C.JSON y que tiene usuario? En este caso es la misma información que se ha colocado por acá, es la que deberíamos de recibir. Vamos a ver la respuesta. En efecto, aquí está. Bien. ¿Qué pasa entonces si le cambio acá a y le digo send nuevamente? Entonces encontramos nuevamente la respuesta anterior. Genial. Esto está funcionando. Así que el servidor Fiverr recibe estos datos y los analiza para convertirlos en una estructura user, que es la que se ha definido acá. Luego el servidor puede realizar cualquier operación adicional necesaria con estos datos, que es desde este lugar, en lo cual finalmente responderá con los mismos datos del usuario en formato JSON como confirmación de que la solicitud fue procesada correctamente. Con estos pasos hemos creado con éxito un servidor web funcional con Fiverr. La definición de rutas, la implementación de controladores y la configuración inicial del proyecto son fundamentales para comenzar a construir aplicaciones web emocionantes. En esta lección exploraremos cómo crear rutas y manejar peticiones HTTP utilizando el framework Fiverr en Go. Aprenderemos a definir rutas estáticas y dinámicas, así como a trabajar con controladores para responder a las solicitudes de manera eficiente. Comenzaremos definiendo rutas estáticas en el fichero main.go, utilizando la función de enrutamiento de Fiverr. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Y para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado llamado routes.go. Esto nos va a permitir tener un mejor control sobre nuestras rutas y facilitar la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Vamos a la práctica. Vamos a comenzar definiendo rutas estáticas en nuestro archivo main.go. Utilizaremos las funciones de enrutamiento de Fiverr para configurar estas rutas y proporcionar controladores básicos para manejar las solicitudes. En este caso, nosotros tenemos actualmente algunas rutas creadas. Tenemos una get, tenemos una por método post y nada más. Tenemos también un middleware creado. Genial. Voy a cancelar el servidor que está corriendo actualmente. Y de esta manera, entonces vamos a definir algunas rutas más. Para ello entonces, voy a definir por ejemplo una ruta estática para una página de acerca de. En este caso, about. Por ejemplo, voy a duplicar esta y le indicaré de que about va a poder recibir esto y como string vamos a colocar el siguiente, donde diga página de información sobre nuestra aplicación. Listo. Y con esto retornamos este string. Lo mismo podríamos hacer para una de contacto. Le podemos colocar contact. Y le podemos colocar una información como página de contacto para nuestra aplicación. Genial. Con esto ya hemos podido crear un par de rutas más de forma estática. Ya tenemos una about y una de contact. Si nosotros probamos esto nuevamente en el servidor con go-round-main.go, permitimos, entonces nosotros podemos hacer consultas tanto a la get como a los posts. En este caso particular vamos a seleccionar get, hacemos la consulta directamente y entonces acá nos muestra hola mundo. La solicitud por medio del middleware está mostrando de que ha sido una por método get y también que ha solicitado la barra.
Si luego hacemos un about, enter, entonces me dice página de información sobre nuestra aplicación. Y luego aquí también vemos que recepciona about. Lo mismo sería para contact. Enter. Y en efecto, aquí nos aparece lo que nos devuelve como un string cuando solicitamos contact. Muy bien. En este sentido, ahora vamos a manejar rutas dinámicas con parámetros. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer una ruta donde se muestre un saludo. En este caso, que sea dinámico. Entonces, vamos a crear una ruta. Así como hicimos con estas, voy a crear una nueva que diga, por ejemplo, saludo barra, y aquí capturemos lo que es el nombre de una persona para que digamos hola, el nombre de la persona. Entonces, bien, vamos a capturar lo que es el parámetro de nombre. Entonces, definimos una variable, por ejemplo, llamada nombre, lo igualamos a c.params, de esta manera, y capturamos, entre comillas, nombre, que es lo que se pasa por acá arriba. Genial. Ya que lo tenemos, ahora lo que hace falta simplemente es utilizar la variable nombre. Entonces le podré indicar, por ejemplo, un mensaje que diga hola. Aquí voy a concatenar por medio de más y le pondré nombre, de esta manera. Entonces dirá, si le escribo por acá Gerson, dirá hola Gerson. Vamos a probarlo. Voy a nuevamente a reiniciar el servidor. Permito. Y entonces desde acá voy a mandar a llamar la siguiente consulta. Saludo, y ahora voy a escribir un nombre de persona. En este caso voy a colocar Gerson, por ejemplo. Hago enter. Entonces este me retorna correctamente el valor que dice hola Gerson. Y luego acá abajo también me muestra que ha sido por un get y que se ha solicitado esta ruta. Lo cual, en este ejemplo hemos utilizado el prefijo, que sería 2 puntos, que se encuentra por acá, en el segmento de la ruta, para indicar que estamos definiendo un parámetro dinámico llamado nombre. Dentro de la función del controlador, utilizamos también el método params del contexto para obtener el valor del parámetro nombre, en este caso. Este nombre viene de la URL. Y luego enviamos una respuesta al cliente mediante sendString con un saludo personalizado, tal cual es hola y el nombre que se ingrese. Genial. Vamos a separar lo que viene siendo el manejo de rutas en un archivo independiente. ¿Cómo hacemos esto? Voy a cerrar, voy a dejar mi solicitud por acá a un lado. Y ahora mismo voy a ubicar el archivo routes.go. ¿Qué sería este? Bien, de momento no tenemos nada en este archivo. Vamos a crear algo. El package sería route. De esta manera. Y entonces hacemos un import de ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos importar? Necesitamos importar nuestro Fiverr, que sería este. Bien, me lo voy a llevar directamente por acá. Y entonces lo hago de esta manera. Genial. Definimos una nueva función. En este caso lo voy a llamar setupRoute, que se encargará de configurar las rutas de la aplicación. Entonces, function setupRoute. De esta manera. Donde se le va a pasar por parámetros, por supuesto, el contexto de Fiverr, que sería app fiverr.app, de esta manera. Bien, luego acá vamos a colocar todas las rutas estáticas en el servidor de Fiverr. En este caso, vamos a traernos todas las rutas que fueron descritas anteriormente. Dentro de esto también me voy a dar la estructura, que está por acá. Vamos a tomar desde acá hasta acá. Nos lo llevamos. Y entonces vamos a routes.go. Y dentro de setupRoutes vamos a colocar todas las rutas que tenemos disponibles. Ahora bien, vamos a ir directamente a main.go. Hasta el momento en main.go nos hemos quedado con esta información. Entonces, bien, ¿cómo tendría que quedar esto en sí? Vamos a mandar a llamar lo que sería las rutas desde main, por lo cual vamos a necesitar agregar, por ejemplo, desde acá a módulo Fiverr barra routes, en ese sentido. Entonces, para llamar a este, lo único que necesitamos hacer es un routes.setUpRoute
si acaban de ver, ya encontró lo que sería un setup route, lo cual hago enter y entonces le paso app, que sería nuestra aplicación en Fiverr. Entonces de esta manera lo está haciendo bien. Genial. ¿Podemos probar esto? Sí, lo podemos probar. Vamos a levantar nuevamente el servidor, vamos a volver a ejecutar y ver que esto esté funcionando correctamente según las rutas que se hayan probado. Así que voy a hacer la nueva solicitud mediante get a saludo Gerson, hago un send y en efecto este está enviando correctamente y está retornando el valor correctamente. Vamos a probar ahora mismo con el post, que sería esta información. Entonces cambiamos acá a post y esta vez cambiamos a API usuarios. Send y en efecto está funcionando correctamente. Hasta nos aparece por acá también la respuesta a la solicitud que hemos enviado, que sería esta. Genial, eso significa que funciona. Entonces bien, ¿qué otra manera podemos hacer para manejar nuestras rutas en la aplicación? Podríamos hacerlo por medio de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas como about, contact y demás. ¿Cómo hacemos para que estas las podamos separar? Entonces bien, vamos a hacer lo siguiente. Acá podemos definir, así como aparece por acá, add.get, algunas rutas. Entonces aquí definimos que cuando se mande a llamar la ruta raíz, entonces invoque alguna función. Vamos a ponerle un manejador que diga handler inicio, por ejemplo. Y este sea dichamente una función. ¿Cómo definimos una función? Fíjense bien. Vamos a irnos afuera. Le decimos function y le vamos a definir handler inicio. De esta manera. Y como siempre vamos a tomar el contexto de Fiverr. Lo tenemos ahí y hacemos un return. Ese return, por ejemplo, va a ser este que dice hola mundo. Entonces en vez de hola mundo voy a colocarle bienvenido a mi aplicación con Fiverr. De esta manera. Listo. Esta sería entonces nuestra llamada a handler inicio desde cuando se consulte la raíz. Significa que este debemos de quitarlo. Voy a removerlo y en efecto nos quedaría así. Esta misma manera podríamos hacerlo también para poder estructurarlos con las demás rutas. Por ejemplo, pudiésemos hacer de que cuando se mande a llamar about, se mande a llamar un handler about, por ejemplo. Cuando se mande a llamar, por ejemplo, al siguiente que sería saludo barra y se le pase nombre, también mande a llamar a handler saludo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo siguiente. Este, que es el siguiente, que es about, este es el return que debemos colocar. Entonces voy a llevarme este return, este lo puedo eliminar. Y tengamos en cuenta de que aquí ya tenemos uno que dice handler inicio. Voy a copiar este. Y en este handler inicio voy a colocarle about, que sería el siguiente. Y esto lo voy a reemplazar con página de información sobre nuestra aplicación. Genial. Lo mismo debería hacer con saludo. Recordemos que saludo también es de tipo get y que este va a aceptar dos cosas interesantes, que sería acá el parámetro y este es lo que va a exponer. Bien, esto me lo puedo llevar también. Así que voy a eliminarlo. Este se llama handler saludo. Entonces este lo modifico por acá con saludo de esta manera. Quito este return que no nos interesa y coloco la información que teníamos anteriormente, que sería esta. Así que bien, de esta manera se ha estructurado mejor. Ha quedado más chico acá, es comprensible cómo es que funciona, qué es lo que manda a llamar según cada logística que se está invocando desde el navegador o bien desde una solicitud. Entonces bien, voy a volver a recargar lo que viene siendo nuestro servidor para hacer estas pruebas. Rápidamente vamos a probar mediante get lo que viene siendo nuestra raíz. Hago enter. Entonces este dice bienvenido a mi aplicación con Fiverr. En efecto ha llegado a esta función que sería bienvenido a mi aplicación con Fiverr. Lo mismo sería con los demás, haciendo un about, enter y dice página de información sobre nuestra aplicación. Genial, significa que está funcionando bien. Así que bien, de esta manera definimos un controlador, ¿no?, de manera separada para cada ruta, lo que hace que nuestro código sea más modular y fácil de mantener. Bien, ¿cómo hacemos una llamada de las rutas de main.go? Esa ruta, recordemos de que desde main lo estamos llamando de esta manera, de forma de route, setup route.
Antes teníamos colocado aquí toda la información, lo cual esto generaba un poco de suciedad. Entonces bien, en esta lección hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones HTTP utilizando el framework Fiber de Go. A través de ejemplo práctico, hemos explorado cómo definir rutas estáticas y dinámicas, así como también separar el manejo de rutas en un archivo independiente para mejorar la organización de nuestro código. Estas habilidades son fundamentales para construir aplicaciones web escalables y mantenibles con Fiber. En esta lección, exploraremos cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Fiber en Go. Estos elementos son esenciales para construir interfaces de usuario atractivas y dinámicas. Aprenderemos cómo configurar Fiber para usar un motor de plantillas y organizar los archivos de plantillas HTML en nuestra aplicación. Exploraremos cómo cargar y servir archivos estáticos como estilos CSS y scripts JavaScript para mejorar la apariencia y funcionalidad de nuestra aplicación. Comprenderemos cómo pasar datos desde nuestros controladores a las plantillas HTML y realizar un renderizado dinámico para mostrar información actualizada en nuestras páginas web. Vamos a la práctica. Nos encontramos en este momento en nuestro Visual Studio Code, en el cual en el proyecto anteriormente se había configurado un conjunto de rutas y estas rutas ya se habían separado desde el main.go hasta el fichero routes.go. Ahora, lo que corresponde es integrar y configurar plantillas HTML con Fiber. Para ello entonces vamos a crear un nuevo directorio llamado Views. En este caso será de esta manera, donde se implementarán todas las vistas, o sea las plantillas. A su vez, dentro de Views vamos a crear index.html. Por ende entonces, mediante un mkdir, escribimos Views y luego mediante un touch Views index.html, entonces vemos creado dentro de Views index.html. Genial. Voy a ir cerrando esto para dar un poco de limpieza. Listo. Ahora, también crearemos el directorio static y dentro de él los subdirectorios CSS y JS con sus respectivos archivos de estilo y script. Vamos a hacer lo siguiente. mkdir static. mkdir dentro de static necesitamos el directorio CSS y a su vez dentro de static el directorio JS. Listo. Hacemos un touch y dentro de static CSS vamos a crear styles.css. Hago enter y ahora lo mismo, pero esta vez dentro de JS el fichero será script.js. Si despliego el directorio static podemos observar que tenemos ya el CSS y tenemos también el JavaScript. Así que bien, ¿cómo procedemos a crear una plantilla HTML? Desde dentro del directorio Views, que hemos creado index.html, vamos a crear una semántica básica de lo que es HTML para poder mostrar una cabecera, un párrafo. Bien, vamos a ir a index.html. Si yo escribo el signo de admiración aquí y hago tabulador, entonces me crea la semántica básica. Entonces voy a indentar un poco de esta manera y en document voy a reemplazar lo que dice acá por un title de esta manera, ya que desde Go pretendo pasarle acá el título. Bien, además es necesario poder hacer un link, una conexión con nuestro fichero styles.css. ¿Dónde se encuentra ubicado styles? Se encuentra ubicado en el fichero, en el directorio más bien static, y llegaríamos de esta manera, y también dentro del directorio CSS. Genial, ya lo tenemos agregado. Ahora bien, vamos al body y desde acá voy a definir un h1 donde digamos heading de esta manera. Ahora voy a definir un párrafo y desde el párrafo voy a colocar un message de esta manera. Y a su vez al final vamos a importar nuestro script JavaScript. Sería mediante la etiqueta script, seleccionamos src para poder obtener el recurso. Entonces le indicamos de que está dentro de static, JavaScript y script.js. Genial. Y ahí tenemos nuestro index.html.
Ahora bien, ¿cómo vamos a cargar y servir contenido estático? O sea, ¿cómo vamos a servir este contenido? Para ello, vamos a necesitar descargar el paquete que se llama template HTML. Esto precisamente para ser renderizado. Entonces, bien, vamos a ir a la terminal. Voy a hacer una limpieza con control L. Y vamos a aplicar un go-get, por ejemplo, -u. Y vamos a ir a github.com /gofiber /template /html versión 2. Así que hago enter y entonces este procede con hacer la descarga. Si se fijan, ha sido bastante rápido. Así que bien, vamos nuevamente a ubicarnos en el fichero main.go. Vamos allá. Main.go. Bueno, cerraré el index.html mejor. Ahí está mejor. Bien, en este fichero vamos a crear una instancia nuevamente de la aplicación de Fiverr, lo cual ya está lista. Ahora lo que vamos a señalar es el motor. Mediante HTML vamos a definir cuál es el directorio de nuestras vistas. Para ello entonces vamos a decirle engine html.new y acá le vamos a indicar .views y le vamos a indicar que lo que está internamente son puntos HTML. Bien, esto en automático ya me agrega el import, lo cual es el paquete que acabamos de instalar. Genial, vamos a utilizar ahora Engine. Para ello entonces le vamos a decir app igual a fiverr.new de esta manera y le vamos a indicar acá fiverr.config y como configuración le vamos a pasar la siguiente, que las vistas van a ser Engine, lo que está ahí. Genial, ya la podemos utilizar. Tener en cuenta de que esta asignación de app está haciendo realmente una reasignación, lo cual significa que lo que nosotros debemos hacer es colocar esta configuración en el fichero main.go y no especialmente en routes. Por lo que en routes lo que haría sería reemplazar la configuración inicial y esto generaría algunos problemas. Ahora bien, vamos a configurar el manejador para la carga de contenido estático. Entonces hacemos un app.static de esta manera y desde acá le indicamos static. La otra manera, así. Genial. Y esto queda de esa manera. Así que seguimos haciendo un login del middleware, lo cual me parece bien. Hacemos los setup routes, lo está cargando bien. Y pues acá hacemos escucha nuevamente del servidor. Y bueno, ahora bien, ¿cómo quedaría nuestro routes.go? ¿No? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a ir a ver routes.go, que sería acá. Porque ahora lo que necesitamos es cargar precisamente este fichero index.html. Y dentro del mismo recordemos que tenemos que renderizar para poder cargar nueva información, como el título, como el heading, el message y demás. Así que vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, handler inicio, lo cual significa ya está creada. Entonces vamos a buscarla, básicamente acá, y desde acá vamos a hacer un return diferente, no vamos a hacer un send string. Entonces vamos a indicar lo siguiente, voy a comentar este último, listo, hago un return, render, y aquí entonces, ahora le indico que lo que voy a utilizar va a ser index. Y desde acá voy a pasar un fiverr.map. Así. Listo. Y entonces acá indico el título. Y luego aquí le puedo indicar mi aplicación. Por ejemplo. Mi aplicación. Le doy una coma para separar. El siguiente sería heading. Y lo cual aquí le puedo colocar. Hola mundo. Modifico el siguiente, lo cual sería el message. Así. Bien. Y aquí le diría bienvenido a mi aplicación web con Fiverr y plantillas HTML. Listo, lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Pues nada más, vamos a hacer una prueba. Voy a dar control S. Vamos a nuevamente arrancar el servidor mediante un go round main.go. Para ello entonces lo tenemos por acá. Enter. Permitimos.
Ahí está corriendo. Vámonos a Thunder Client, por ejemplo. Y dice que tenemos esto. Vamos a hacer una solicitud dentro de lo que viene siendo la raíz, porque es ahí donde nos va a cargar el index.html. Hacemos send y entonces en efecto este nos ha cargado hola mundo y luego dice bienvenido a mi aplicación web con Fiverr y plantillas HTML. Vámonos al navegador. Como pueden observar, nos ha cargado bien lo que viene siendo nuestra página. Ok, el index está funcionando. Lo único que estoy viendo es que no tiene ningún estilo. O sea que en efecto está ingresando el styles.css, pero no hay ningún CSS. Por lo cual vamos a hacer esta solicitud. Entonces vamos a indicar que esto lo queremos hacia la derecha. Así, bien, ahí me gusta. Y acá voy a ir colocando un poco de CSS. Vamos a ir a styles.css. Entonces vamos a decirle que queremos hacer unos retoques. Por ejemplo, el body. En el body vamos a definirle un font family. Vamos a decir Arial y sans serif. De esa manera. Bien, lo mismo vamos a definir algunos márgenes, algún padding, en este caso de 0. El padding también de 0. Luego hacemos un display flex. Así de esta manera. Y entonces un flex direction. La columna. Y luego un justify content donde esté centrado. Nuevamente en aligned items también centrado. Y finalmente un height de 100 VH y un background. En este background vamos a colocar un degradado. Entonces hacemos un linear gradient to bottom y aquí le vamos a colocar un valor alfanumérico, por ejemplo 6B DD95, donde pretendemos utilizar un color en específico. Entonces 38C3 2E. Genial, lo tenemos por ahí, más o menos un color verde. Entonces ya que tenemos el body, ahora estaría bien colocar algo en el H1. En este caso un color que haga contraste con el fondo que acabamos de agregar. Sería 3A, 3A, 3A. Listo. Y un margin bottom, por supuesto, de unos 20 píxeles. De esa manera. Y luego, a nuestro párrafo, lo mismo. Un color que haga contraste con el fondo. Por ejemplo, 4E, 4E, 4E. Listo. Y por supuesto, no hay un margin bottom. ¿Por qué no? Y un font size, ya que el párrafo suele ser algo pequeño, que el que estamos viendo acá. Entonces le vamos a colocar acá unos 18 píxeles. Y por supuesto un line height de 1.5. Listo. Bien. Vamos a recargar esto. Hacemos send. Y como pueden observar, ya está llegando lo que es la información que se ha señalado dentro de styles CSS. Bien. Aquí se está mostrando. Si vamos al sitio web, perdón, al navegador, entonces sería un poco la misma historia. ¿Esto está centrado o no está centrado? Sí, está centrado. Tanto si lo hacemos chico como lo hacemos largo. Muy bien, esto está funcionando. Así que algo más que podríamos probar sería el JavaScript. Para ello entonces vamos a crear una funcionalidad. Bien, vamos a crear un botoncito por acá que diga, por ejemplo, actualizar mensaje y que este mensaje se vaya actualizando y que se vaya iterando alrededor de 3 mensajes diferentes. Bien, vamos a abrir entonces script.js y desde acá vamos a colocar lo siguiente. Voy a desarrollar una función que se llame change message. Ya que lo tenemos, entonces voy a definir algunas constantes. Estas constantes voy a definir el message de un elemento y este va a estar señalado al DOM, especialmente a getElementById, que sería indicárselo a nuestro párrafo, que sería message, de esta manera, punto y coma. Bien, como de momento este message, este ID no lo tiene el párrafo, vamos a colocarlo. Vamos a buscar el index.html. Entonces acá vamos a decirle de que la ID de este va a ser message de ahora en adelante. Bien, entonces vamos a volver a script.js. Vamos a definir también otra constante, donde esta constante va a ser el mensaje por defecto. Current message va a ser igual a lo de arriba más text content, que sería el contenido actual que tiene el párrafo. Bien, hacemos una constante para que alternemos lo que son los mensajes y entonces
le indicamos, por ejemplo, 3 mensajes. Entre ellos le podemos colocar hola de nuevo, separado por coma, y aquí le podemos decir bienvenido de vuelta. Entonces duplicamos esto último y finalmente terminamos con que tengas un maravilloso día. Genial. Luego vamos a generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Entonces le diremos que el new message será de esta manera. Aplicamos un do while, donde la condición del while va a ser especialmente que new message sea estrictamente igual a current message. Entonces va a seguir iterando acá. Aquí le indicamos que el nuevo mensaje va a ser igual a alternate messages y mediante una operación matemática le indicaremos entonces lo que es el math random para que sea aleatorio completamente, y entonces acá le vamos a indicar por alternate messages.length de esta manera. Entonces tendríamos así nuestra función finalizada. Lo último que faltaría obviamente es imprimir lo que viene siendo nuestro text content con el nuevo mensaje. Lo tenemos por ahí. Bien, ahora esta función no se va a llamar por sí misma, así que hay que mandarla a llamar desde un botón. Pero ese botón no existe. Bueno, hay que crearlo. Entonces decimos bottom y desde acá podemos nosotros comenzar a crear nuestro botón y la funcionalidad es la misma. Le vamos a llamar actualizar mensaje. Listo. Y desde acá vamos a definir que queremos un evento onClick, que esto es JavaScript, y que internamente hay una función llamada change message, y entonces lo tenemos por ahí. Bien, ¿cómo probamos esto? En teoría, el script.js también debería de cargar así como el CSS sin necesidad de levantar nuevamente el servidor. Recargamos. De momento no aparece lo que viene siendo el botoncito. Así que vamos a reiniciar el servidor. Volvemos a cargar. Send. Tenemos el botón llamado actualizar mensaje. Si hacemos clic aquí, entonces dice voilà. Esto está funcionando. Pues muy bien. Vamos a proceder a subir estos cambios. Vamos a ir directamente con git add, git commit, y vamos a indicarle uso de plantillas y carga de contenido estático con Fiverr, y publicamos toda esta información, todos estos cambios. Entonces nos cercioramos de que esto vaya bien aquí, y en efecto aquí están los nuevos cambios. Pues muy bien. En esta lección hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Fiverr en Go. Estos elementos son fundamentales para crear interfaces de usuario dinámicas y atractivas. Con este conocimiento estamos listos ya para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Fiverr. En esta lección exploraremos cómo integrar una plantilla HTML completa con diferentes páginas en una aplicación web utilizando el framework Fiverr de Go. Esto nos permitirá crear una aplicación web completa con múltiples vistas y un diseño coherente. Vamos a profundizar en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML en Fiverr. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para diferentes páginas de nuestra aplicación. Aprender a servir contenido estático, como archivos CSS, JavaScript e imágenes utilizando Fiverr. Esto mejorará la apariencia y la interactividad de la aplicación. Vamos a implementar rutas dinámicas en Fiverr que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Antes hemos desarrollado un poco lo que viene siendo una estructura básica sobre HTML, CSS y JavaScript, en lo cual es esta funcionalidad. Si hacía clic en actualizar mensaje, entonces este cambiaba el mensaje, lo cual funcionaba bien.
Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos una plantilla completa con múltiples páginas? Significa que tenemos que buscar la manera de cómo cargar todas las páginas sin necesidad de crear todas las rutas o una ruta específica para cada página. Bien, vamos a trabajar en ello. Buscaremos una plantilla HTML completa en Internet que se adapte a nuestras necesidades. En este ejemplo, utilizaremos una plantilla de Start Bootstrap llamada SBadmin 2. Vamos entonces al navegador. Vamos a ir hacia nuestra búsqueda, en lo cual este se va a llamar Start Bootstrap SBadmin 2. Y por supuesto vamos a ubicar el lugar donde diga github.com. En este caso hemos encontrado este repositorio. Abro ahí y ya nos ha cargado. Este repositorio nos va a servir para poder encontrar todos aquellos recursos que necesitamos para colocar en nuestra plantilla. Bien, entonces ya como vemos acá el repositorio, vamos a necesitar descargarlo. Para ello hacemos clic en el botón Code, nos vamos a la pestaña HTTPS y luego hacemos clic donde dice Copy URL to Clipboard. Hacemos clic aquí y esta URL ha sido copiada a nuestro portapapeles. Para ello entonces vamos a ir ahora mismo a lo que es nuestro proyecto. Bien, ya que nos encontramos por acá, voy a hacer un poco de limpieza también en este punto. Genial. Bien, lo que necesitamos hacer antes de descargar el repositorio es que vamos a hacer un directorio llamado src, donde se va a colocar ahí el recurso que vayamos a descargar. Así que bien, ya que estamos en Fiverr, vamos entonces con mkdir src y de esta manera tenemos este directorio. Dentro del mismo es que va a estar el repositorio que vamos a descargar. Por ende, vamos a acceder a src y desde acá haremos un git clone y pegaremos lo que habíamos copiado antes. Enter. Esto lo que hace es descargar el repositorio, lo cual es algo muy rápido. Bien, ya que se encuentra descargado, tengamos en cuenta de que este tiene varios recursos. Tiene CSS, tiene imágenes, tiene JS y además tiene un directorio vendor en el cual tiene diferentes librerías de JavaScript. Todo esto es lo que ocupamos copiar. Y también están nuestros archivos HTML que son nuestras plantillas. En este caso con Fiverr son nuestros views. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir directamente a nuestro static. Y desde acá vamos a cambiarle el nombre a nuestro directorio CSS y JS y le vamos a colocar -all. De esta manera. Esto se hace precisamente para que no colisione con lo que ahora mismo vamos a copiar para acá. A ver, esto lo escribí mal acá. -all, listo. Y a su vez en este index también lo voy a modificar a -all. Listo. Ahora bien, vamos a proceder a hacer una copia de lo que son todos los archivos HTML que se encuentran por acá. Entonces bien, voy a hacer lo siguiente. Selecciono uno, con control clic selecciono otro y así voy seleccionando todos los demás, incluido index. Ya que los tengo todos, hago un control C. Recordemos que esto también se puede hacer por comandos, aplicando el comando cp. Entonces vamos ahora a nuestro directorio de views y acá le damos control V y aquí coloca en efecto todos los archivos .html que habíamos copiado. Genial. En static vamos a colocar nuestro archivo CSS, JS y vendor. Para ello entonces vamos a los directorios correspondientes. Este, CSS, incluso imágenes. IMG, JS, vendor. Hago un control C y me voy especialmente a static y a un control V y en efecto, como pueden observar, ya se ha creado todos estos directorios dentro de static, pero no solamente los directorios, sino también todos sus archivos, lo cual si nos fijamos, ahí están. Genial. Ya que todo esto ha sido correcto, si ahora mismo checamos lo que viene siendo nuestro index.html, consideramos de que esto pueda funcionar o no va a funcionar. Bueno, pues no va a funcionar del todo bien, porque todas las rutas aparecen como vendor y sin embargo ahora la tenemos configurado como barra static, lo cual nosotros ahora tenemos que mejorar eso, tenemos que hacer una corrección. Básicamente es venir y escribir barra static barra y con esto se resuelve el problema.
Sin embargo, como son demasiados archivos .html, además de que las secciones donde aparecen son en distintos espacios, entonces son muchas coincidencias. Para ello vamos a corregir lo siguiente. Voy a dejarlo como estaba. Entonces hacemos una búsqueda dentro de Views, clic derecho, buscar en carpeta, y desde acá vamos a buscar un patrón. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, Vendor. Y ahora bien, ¿cómo hacemos para modificar esto? Vamos a ir acá y entonces le voy a indicar de que esto lo voy a sustituir, dice archivos para incluir. En este caso voy a sustituirlos por static barra vendor. De esta manera. Solo que acá finalizo también y le quito el punto. Listo, aquí. De momento dice que no tenemos. Vamos a ver, aquí le vamos a quitar. Tenemos vendor como lo que va a buscar. Bueno, aquí está. Esto que se encuentra acá lo vamos a remover de acá y es aquí en el espacio de reemplazar. Y entonces si le damos clic a este botón que dice reemplazar todo, básicamente, vamos a colocar aquí la pleca que nos hacía falta, dice que va a ser reemplazo en 123 apariciones en 32 archivos. Madre mía, esto es bastante. Así que nada, damos clic en reemplazar y listo. Como podemos observar, ya ha hecho el cambio también acá. Genial, esto funciona. Lo mismo vamos a hacer también con los demás CSS. Vamos a agregarle el static. Entonces escribimos CSS por acá y aquí en el static, en vez de vendor, le ponemos CSS. Dice que son 32 apariciones, damos reemplazar y en efecto esto funciona bien. Lo mismo vamos a hacer para los JS. Estos normalmente se van a encontrar al final. Si nos vamos al final del fichero, aquí aparecen los JS. Bien, aquí también nos hemos percatado de que ya he hecho algunas modificaciones tanto en vendor, donde he agregado ya el static. Entonces bien, ya que tenemos JS acá, también vamos a reemplazar JS. Le damos a reemplazar y listo, ha funcionado. Una más, nos hacen falta las imágenes. Entonces, que son img barra, en este caso también va a ir a static img barra. Reemplazamos en 92 apariciones y listo, lo tenemos. Ya que ahora sí ya tenemos configurado todo esto, ya no necesitamos el directorio src, lo cual significa que lo podemos eliminar. Voy a dar una marcha atrás y le diré rm-rf src, enter, y entonces lo he eliminado. Bien, ahora para terminar de configurar esto y que esto vaya bien, vamos a irnos directamente a nuestro archivo main.go. Y en main.go recordemos de que las rutas las mandamos a llamar a routes, setup routes, que están ubicados en routes.go. Bien, ya que nos encontramos acá, entonces vamos a definir una función de renderizado. Voy a bajar la terminal acá y la función de renderizado va a ser parecido a esto. Function renderer. Y entonces acá le indicaré que utilice template de esta manera, así, y que internamente va a ser un return de lo que viene siendo template.must vamos a utilizar acá un parse glob donde le vamos a indicar views barra todo lo que venga siendo HTML de esta manera. Genial. Y este es nuestro renderer. Nuestro renderer vamos a utilizarlo desde acá arriba. Y entonces le vamos a decir dentro de una variable renderer va a ser igual a render, que está por acá. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar lo que es esta variable. Entonces, bien, vamos a crear una función precisamente para que maneje las páginas dinámicas. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, debajo de renderer podemos aplicarlo. Y acá le vamos a decir function dynamic page renderer, por ejemplo. Bueno, le vamos a poner aquí como nombre de manejador handler, de esta manera. Y desde acá vamos a comenzar a trabajar. Entonces,
le decimos template.template sería acá, y fiber.handler, de esta manera. Y entonces acá vamos a escribir el resto de nuestra función. Vamos a hacer un return, una función anónima, y en esta función anónima vamos a pasar el contexto de fiber, lo cual escribimos fiber setx de context error, y tenemos por acá ahora sí que recuperar cuáles serían aquellas páginas que se están mandando. Para ello entonces le damos page igual c params, y desde acá vamos a capturar page. Bien, ahora, ¿cómo validamos si el nombre de la página tiene la extensión .html? En este caso vamos a hacer algo parecido a esto. Si strings.hasSuffix, en este caso se le va a indicar la página y verificar si tiene la extensión .html, ya que si no la tiene, entonces venimos y le decimos string.trimSuffix. Más bien es que si la tiene, entonces lo que vamos a hacer es removérsela, y esto se la removemos temporalmente. Bien, y tenemos page. Vamos a comprobar si la plantilla solicitada existe. Entonces comprobamos ahí, y vamos a utilizar OS de Operating System, en este caso para levantar comandos directamente al sistema operativo. Buscamos views y aquí vamos a concatenar para poder saber si existe el archivo que ando buscando, que es el page.html. Entonces cerramos ahí. Bien, y aquí hacemos un return. Este return le decimos entonces de que si todo es correcto y lo encuentra, vamos a hacer un render precisamente de esa página, y es lo que vamos a devolver. De momento el OS no está importado. Si hago un control S, entonces este ya lo va a importar. Genial. Volvemos a donde estábamos. Entonces desde acá también vamos a hacer un return c.status, y entonces en caso de que la página no haya sido encontrada, vamos a colocar un http.status not found, por ejemplo. Entonces acá vamos a decir que envío un string llamado página no encontrada, de esta manera. El return está mal escrito. Listo. Ahí estaría nuestro return dentro del mismo. Ok, HTTP tenemos por ahí, y acá lo único que nos hace falta es agregar el net HTTP. Por esa razón no da lectura, no le da paso a este punto. Bien, el dynamic que se encuentra por acá, bueno, aquí le puse node y es not. Listo. Más arriba vamos a ir a trabajar de que se mande a llamar lo que es el dynamic. Y este dynamic, la forma en que lo vamos a llamar va a ser tan sencilla. Vamos entonces a la parte de arriba, que está por acá, y vamos a aprender a manejar lo que viene siendo esta solicitud. Bien, esta solicitud simplemente ponemos un app get, y en ese sentido mandamos a llamar a la raíz y le indicamos page de esta manera. Entonces aquí mandamos a invocar lo que viene siendo nuestro dynamic page handler de esta manera, y entonces le pasamos el render, se lo pasamos por parámetros. Listo, con esto ya estamos utilizando la variable renderer, y a su vez estamos viendo de que no tenemos ningún problema acá. Bien, lo probamos. Vamos a probarlo. Vamos entonces a levantar un servidor mediante go run main.go. Esto levanta, permitimos, y ahora sí, vamos a ir directamente al navegador. En el navegador vamos a encontrar nuestra aplicación, recargo, y voilà,
Nuestra aplicación está cargando muy bien. Vamos a probar si ahora mismo podemos navegar sobre el resto de componentes. En este caso, mira, components, vamos a decirle buttons.html y en efecto podemos navegar. Cars, utilerías, animations, borders, colors y demás. Y como pueden observar, podemos navegar en toda la plantilla tranquilamente. Así que ha funcionado. Vamos a guardar estos cambios y a publicarlos. Git add punto, git commit, y acá le indicaré adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando Fiverr. Hacemos un push de la misma. Por supuesto, ahora van cargando más archivos porque se cargaron tanto las views como también todo lo que viene siendo los CSS, los JavaScript y las librerías también que venían adentradas en la plantilla. Bien, comprobamos que lo tengamos por acá. Y en efecto, lo tenemos aquí colocado. Muy bien. Bueno, en esta lección hemos aprendido cómo adaptar una plantilla HTML completa con diferentes páginas utilizando el framework Fiverr de Go, configurando Fiverr para manejar las rutas dinámicas y servir contenido estático, lo que nos ha permitido crear una aplicación web completa con múltiples vistas. Con este conocimiento estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y personalizadas en Go utilizando Fiverr. En esta lección examinaremos en detalle varios proyectos web que se pueden realizar utilizando el framework Fiverr en Go. Descubriremos cómo Fiverr puede usarse para una variedad de proyectos web y cómo sus características especiales pueden satisfacer las necesidades únicas de cada uno. Existe una variedad de proyectos web que se pueden desarrollar utilizando Fiverr, desde aplicaciones simples hasta sistemas complejos, y comprender cómo este framework puede adaptarse a diferentes requisitos y escalas de proyecto. Además de analizar los casos de uso específicos para los cuales Fiverr es particularmente adecuado, como API RESTful, aplicaciones de tiempo real, tablero de comunicación y de administración, sistemas web de comercio electrónico, entre otros, y también comprender cómo Fiverr aborda los desafíos únicos de cada uno. Dentro de algunos proyectos web comunes, estaría que Fiverr se utiliza para servir archivos HTML, CSS y JavaScript estáticos para sitios web simples, como páginas de inicio, sitios de carteras y sitios de información básica. Además, desarrolla API RESTful eficientes y escalables utilizando Fiverr, aprovechando su enrutamiento rápido, manejo de middleware y capacidad para gestionar solicitudes HTTP. Además, Fiverr implementa aplicaciones de tiempo real junto con bibliotecas como WebSockets o WebServer en SendEvent para habilitar la comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Además, construye tableros de administración dinámicos y receptivos utilizando Fiverr para mostrar y administrar datos de aplicación como métricas, análisis y herramientas de gestión. Por supuesto, también desarrolla sitios web de comercio electrónico escalables y seguros, aprovechando su capacidad para manejar transacciones seguras, gestión de sesiones y procesamiento de pagos. Algunos casos de uso específicos con Fiverr. Y es que Fiverr es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren alta concurrencia, debido a su capacidad para manejar múltiples solicitudes simultáneas de forma eficiente mediante el uso de GoRoutines. Utiliza Fiverr para proyectos que requieren un rendimiento optimizado, como API RESTful y aplicaciones de tiempo real, gracias a su bajo costo de inicialización y su arquitectura liviana. Desarrolla aplicaciones web seguras y escalables utilizando Fiverr y sus capacidades para la gestión de middleware, validación de solicitudes y control de acceso, lo que garantiza la seguridad y la escalabilidad de la aplicación. En esta lección detallada, hemos explorado los diversos proyectos web que se pueden desarrollar utilizando el framework Fiverr en Go, desde aplicaciones simples hasta sistemas complejos. Fiverr ofrece una plataforma versátil y eficiente para una amplia gama de proyectos web. Al comprender las características y capacidades únicas de Fiverr,
los desarrolladores pueden aprovechar este framework para construir aplicaciones web robustas, escalables y de alto rendimiento en Go. Felicidades por completar el curso de Frameworks Web en Go. Durante este emocionante viaje hemos adquirido habilidades esenciales para el desarrollo web en Go. Aquí hay un resumen de lo que hemos explorado. Aprendimos a configurar un entorno de desarrollo para cada uno de los frameworks web, tanto para Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiverr, asegurando que tengamos todas las herramientas necesarias instaladas y listas para empezar a trabajar de manera eficiente. Además, dominamos la configuración y creación de servidores web utilizando los frameworks elegidos, comprendiendo cómo ajustar diferentes aspectos como puertos, enrutamiento y gestión de middleware para garantizar un funcionamiento óptimo de nuestras aplicaciones. Exploramos la creación de rutas para dirigir las solicitudes HTTP entrantes a las funciones adecuadas de nuestro código, permitiéndonos manejar diversos tipos de solicitudes y responder de manera adecuada a las necesidades de nuestros usuarios. Aprendimos a integrar datos dinámicos en nuestras aplicaciones web, permitiendo que la información sea procesada y presentada de manera dinámica en función de las solicitudes de los usuarios o de otros factores relevantes. Adquirimos habilidades para gestionar plantillas de manera efectiva, permitiendo una presentación estructurada y coherente de la información en nuestras aplicaciones. También aprendimos a manejar contenido estático, como archivos CSS, JavaScript e imágenes, para mejorar la experiencia del usuario y la estática general de nuestras aplicaciones web. Ahora que hemos sentado las bases, te recomiendo dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web en Go. Entre ellos está dedicar tiempo a explorar más a fondo el framework que más te haya gustado. Descubre sus características avanzadas y mejores prácticas recomendadas. Explora técnicas y prácticas recomendadas para asegurar tus aplicaciones web. La seguridad es crucial y aprender a proteger tus proyectos es una habilidad esencial. Amplía tus conocimientos integrando un sistema gestor de bases de datos en tus aplicaciones. Aprender a interactuar con datos persistentes mejorará la robustez de tus proyectos. Únete a la comunidad de desarrolladores de tu framework preferido. Comparte tus experiencias, aprende de otros y contribuye al crecimiento de la comunidad. Da el siguiente paso desplegando tu proyecto web en un entorno de nube como AWS, Azure o Google Cloud Platform. Esto te brindará experiencia práctica en entornos de producción a escala. Este curso es solamente el comienzo de tu viaje en el desarrollo web con Go. Sigue explorando, creando y disfrutando del fascinante mundo de Go. Mucho éxito en tus futuros proyectos.